Pero muy buenas tardes, audiencia de Deportes Sur, audiencia de Sur Comunicaciones, Guarambaré, ¿cómo están? Ya estamos instalados aquí en el estadio del Toro de Huizulú, Cruzulegua, estadio del Club 15 de agosto, donde se va a disputar el partido en categoría juvenil, la semifinal campeonato 2026, entre el Sportivo San Antonio, que oficia de local ante el Club Rincón Guaraní. Ya están los equipos dentro del terreno de juego, ya está el equipo de los Leones Guarambareños, el equipo visitante del Rincón Guaraní, ya está también el equipo santo, el Sportivo San Antonio, para lo que va a ser esta verdadera fiesta del fútbol, que vuelve a tener al Toro de Huizulú Cruzulegua como principal protagonista en esta categoría principal y en este campeonato, porque después de mucho vuelve una semifinal en este coqueto excelente estadio del 15 de agosto, en la primera semifinal del campeonato que se juega con el estadio totalmente renovado, el del 15 de agosto. Ya le doy también la bienvenida, le doy también el saludo al compañero de tareas en la tarde de hoy, a Cristian Barrios. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Un saludo cordial a los seguidores de Radio Sur, Deportes Sur, instaladísimos aquí en la zona de Cruzulegua, en la cancha del Toro, donde primeramente en categoría juvenil lo vamos a tener enfrentándose al Sportivo San Antonio y al Rincón Guaraní, primera semifinal, buscando el pase a la gran final del campeonato de la Liga Central de Deportes, ya luego en el partido de fondo, el 15 de agosto, que va a estar recibiendo al Luis Alberto de Herrera. Ya prestos los protagonistas, los árbitros allí en el centro del campo, ya conversando, dando las últimas indicaciones, Pablo. Sí, señor. Asimismo, Cristian, ya le doy también la bienvenida, al saludo al licenciado Darío Gómez. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Bien, ya enseguida con el licenciado, a ver si vamos a mejorar esto. Ya charlaron los capitanes en estos momentos. Ya charlaron los capitanes, licenciado. Sí, Pablito, tal y cual, muy contento, muy feliz de estar compartiendo esta hermosa tarde de domingo, retomando la actividad del fútbol, Pablito, y comenzando las semifinales del campeonato, Pablo. Éxito para vos, para Cristian, para Miguel Ángel. Perfecto, gracias, licenciado Darío. Ya están los protagonistas en cancha, ya se hizo el sorteo, el saludo protocolar de los árbitros con los capitanes, tanto del Sportivo San Antonio y el conjunto santo, que juega su primera semifinal en la historia en esta categoría juvenil. La primera semifinal, señoras, señores, va a arrancar el fútbol. Va a mover primeramente el equipo del Sportivo San Antonio. Cronómetro en cero del árbitro principal, Nelson Domínguez. Movió la pelota Carlos Arce. En marcha el fútbol. Ya se juega el partido por semifinales del campeonato de la Liga Central de Deportes. En categoría juvenil ya juega el Sportivo San Antonio y el Rincón Guaraní. Cristian. Sí, señor, ya arrancó aquí esta primera pulseada de las semifinales en categoría juvenil de un Sportivo San Antonio con muy buena campaña, y el Rincón recordaremos que hace 15 días justamente ganaba el encuentro y esperaba, atento a la transmisión de Deportes Sur, cómo salía el 25 de septiembre y el Atlético Independiente, y allí consiguió el pase entre los 4 mejores. Algo calcado como había ocurrido también en la temporada pasada, donde también el Rincón Guaraní dependía justamente de un buen resultado entre estos dos equipos, cosa que se volvió a dar por año consecutivo. Aquí habrá, señoras y señores, tiro libre de esquina, correr por el equipo del Rincón. Ya en breve damos la alineación de cómo salió el equipo del León Guarambareño, cómo salió el conjunto santo al terreno de juego. Va a venir el tiro libre de esquina, autorizó el árbitro. Viene el centro, balón, segundo palo, la baja hacia el medio, no pudo Verón. Va sacando la defensa del Sportivo San Antonio, va recuperando otra vez ahora el equipo del Rincón, remate al arco. Y el portero Paulo Martínez se queda con el balón. Habrá salida para el equipo del Sportivo San Antonio, que sale al terreno de juego de la siguiente forma. Casaca 1 para Paulo Martínez, 2 para Alexis Ortiz, cuando aquí el remate de Díaz a las manos de Renato Sanabria. 3 para José Báez, 4 para César Trigo, 5 para Sindulfo Ortellado, 6 para Enzo Alcaraz, 7 para Juan Almirón, 8 para Diego Ayala, 9 para Carlos Arce, 10 Jonathan López y casaca 11 para Hugo Advíncula Díaz. El equipo dirigido técnicamente por Miguel Diarte y David Martínez, la dupla que también estuvo al frente de la categoría principal en el arranque de este campeonato 2026. Habrá saque de manos lateral que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní. Va Julio Pessoa y el saque de manos ya lo cumple. Va a
recuperando la pelota Ronald Núñez, quiere meter al centro, saca la defensa del fondo, vuelve a recuperar otra vez ahora el equipo del Rincón, avanza, tocó Rivas, iba sacando del fondo la defensa del Sportivo San Antonio, la reventó por un costado, habrá saque de manos, hay lateral para León Guarambareño que sale al terreno de juego con la 12 para Renato Sanabria, 6 Colverón, 15 para el capitán de equipo Enrique Cáceres, 7 Oscar Villamayor, 4 para Julio Pessoa, 14 para Aníbal Torres, 20 para Ronald Núñez, 8 para Santiago Saldívar, 11 Alan Rivas, 17 para Jesús Rolón, 19 para Fabricio Agüero, el equipo de Armando Acuña y Diego Cabrera, cuando aquí la tiene nuevamente en cabecera del área el Rincón, viene el remate, no pasó nada, balón que se pierde por línea final, habrá salida para el conjunto Santo Cristian. Sí, señor, estoy mirando, Pablo, la alineación del Rincón Guaraní y lo veo a un Enrique Cáceres que está como capitán, que bajó de la primera para dar una mano, refuerzo importante para el Rincón Guaraní en categoría juvenil, entonces para potenciar el plantel y buscar una estrella más en esta categoría. También lo veo a Torres, que son los dos junto a Cáceres y Torres, entonces los refuerzos de primera división que vienen a dar una mano al de por sí calificado equipo Rincón, y bueno, con esto seguramente va a dar pelea primeramente en esa semifinal y por supuesto si se instala en la final, Pablo. Claro que sí, Cristian, cuando aquí el remate no pasó nada en este último remate del Sportivo San Antonio, que fue para terminar nada más la jugada, y te mencionaba justamente lo del Sportivo San Antonio, su primera semifinal en esta categoría juvenil, teniendo en cuenta que en la historia, en la categoría principal, tiene 4 finales jugadas el Sportivo San Antonio, la del 2000, 2001 y 2002, en donde consiguió 2 estrellas en los las dos primeras finales, luego en la tercera final que había perdido, y luego en el 2012 ante el Luis Alberto de Herrera, donde también se quedaba con el vicecampeonato, y después de ese 2012 desapareció el Sportivo San Antonio, y nuevamente en esta temporada 2026 vuelve a reaparecer con esta cantera, con la categoría juvenil que llega a su primera semifinal, Cristian. Sí, señor, yo recuerdo haber visto aquel partido cuando me mudaba nuevamente a Guarambaré en esa final del 2012, justamente fue en Cahuá que se había consagrado Luis Alberto de Herrera. Sí, señor, en ese equipo del Sportivo San Antonio, el recordado Hormiguita, por ejemplo, estaba cuando aquí va al centro, al área, saca Cáceres, Arce, aquí termina la jugada, el remate que se pierde por encima del travesaño, habrá salida, aplaude el público del Sportivo San Antonio que vino a apoyar esta categoría juvenil, habrá salida que va a corresponder al Rincón Guaraní, será salida para Renato Sanabria, y una historia totalmente distinta, la del Rincón Guaraní, que en los últimos campeonatos ha llegado a instancias decisivas. 2018 el último título de campeón en categoría juvenil que tiene el Rincón Guaraní. En el 2019 llegó nuevamente a una final, pero la perdió. En ese entonces Joel Jiménez era arquero del Rincón Guaraní. Hoy Joel Jiménez totalmente consagrado en un equipo de primera inclusive, y teniendo ya varios recorridos en otras ligas también. Y luego semifinal 2022 y semifinal en la temporada pasada. Semifinal en el año 2025, donde había quedado fuera a puertas de ingresar a una final, eliminado por el Teniente Fariña, cuando se llegaban justamente los clásicos como para darse, como vos decís, el clásico de la mandarina, por ejemplo, podría darse el clásico 6 de enero con Rincón, y también podría haberse dado el superclásico entre el Herrera y Fariña, y terminó dándose el superclásico en la categoría juvenil en la temporada pasada, pero quedó también a puertas de una final la del Rincón Guaraní. Cuando aquí sale el portero, se queda con el balón Paulo Martínez, habrá salida que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio, quedó sentido un futbolista del conjunto santo, habrá salida, habrá reposición del fondo que va a corresponder al Sportivo San Antonio, y decía, son historias totalmente diferentes las que estamos contando en esta categoría juvenil, mirando uno u otro equipo, Cristian. Sí, señor, totalmente, y así como estaba recordando aquella campaña de las 4 finales del Sportivo San Antonio en su categoría principal, la última, la del 2012, era cuando el Herrera se propuso un tricampeonato para su centenario. Llegó en el 2012 contra el Sportivo San Antonio. En el 2013 le arrebató, el 15 de agosto fue el que salió campeón, consiguiendo su segunda estrella en aquel momento. Y por supuesto en el 14, el único que, o sea, el 15 de agosto es el que le privó al Herrera de un tricampeonato
en puerta de su centenario. Sí, señor. Y ya en breve también vamos a estar hablando también, por supuesto, de lo que corresponde a la categoría principal, pero ahora llenos de lo que es esta categoría juvenil, recordando, teniendo también un poquito de historia de estos dos equipos, cuando aquí va Arce, traba, gana Arce, aquí el Deportivo San Antonio, saca del fondo la defensa del Rincón Guaraní. Cáceres que da una mano, va sacando del fondo Mancuello, vuelve a recuperar la pelota otra vez ahora el equipo del Deportivo San Antonio, teniendo la pelota ahora Jonathan López, va López, quiso profundizar, recupera, toca, abre cancha, balón que va para la zona de Alcaraz, corre Enzo a ver si alcanza, Enzo alcanzó, hay peligro, sigue Enzo, engancha, primero la marca sólida, tranquila, dale Enrique Cáceres, que hace rebotar el balón en el pie del atacante, habrá saque de mano, será saque manual defensivo, corresponde al equipo del Rincón Guaraní, que ya va sacando rápidamente, balón largo, profundo, corre a ver si alcanza, no va a llegar Jesús Rolón, llegó primeramente el arquero, quedó a mitad de camino, viene el remate, se desvía, pide en mano, no pasó nada, dice el árbitro principal, va recuperando la pelota otra vez ahora el equipo del Rincón Guaraní, toca Rivas, cayó Rivas, caía cabecera del área Ronald Núñez, hay falta, habrá tiro libre, hay tiro libre, peligroso será para León Guarambareño. Cristian. Pablo, vos que manejas este lenguaje y que solés cambiar también de look en el peinado justamente, estoy viendo el pelo de Jonathan López, que no reconocí primero, y cuando lo nombraste y cuando miré la alineación, me percaté que era él, que ese es platinado, Pablo, ¿o cómo sería? Un rubio platinado, Cristian. Rubio Saiyajin. Sí. Buen jugador, Jonathan López, muy buenas condiciones, pero nunca terminó de consolidarse, Pablo. Tuvo ya experiencia en primera división, en planteles calificados, como aquel 25, aquel Herrera. Creo que tuvo paso por el Teniente Fariña también, pero no terminó de consolidarse Jonathan López. Pasó también por aquí por el 15 de agosto, mucho tiempo Jonathan López, inclusive en un momento estuvo a punto de protestar el 15 por el Deportivo San Antonio por Jonathan López, y luego miraron a ver la ficha y se dieron cuenta de que está todavía en el rango de edad, pero ya de hace rato tiene un roce importante aquí por la Liga Central Deportes, pero así como decís, nunca pudo dar el salto final para consolidarse en categoría principal, cuando aquí va el remate, atento el arquero, seguro. Paulo Martínez sin dar rebote, se queda con el balón, quiere armar rápido el contragolpe, va a recuperar otra vez el equipo del Rincón Guaraní, balón que va cayendo, recupera, saca, mete el balón largo aquí, Oscar Villamayor, va Rivas, está totalmente invalidada la jugada, salía de la posición inhabilitada Fabricio Agüero, también hacía lo mismo Rivas, habrá salida que va a corresponder al equipo del Deportivo San Antonio, lo veo un poquito más tranquilo, lo veo un poquito más sereno al equipo del Rincón Guaraní, más apurado el Deportivo San Antonio, Cristian. Sí, nos está tomando buenas decisiones el equipo santo cuando tiene el balón, y por su parte el Rincón Guaraní, que el que más de a poco está asomando. Vamos a ver cómo responde San Antonio también con el correr de los minutos. Sí, señor, aquí recupera y va el conjunto del Rincón. Rivas, Alan, engancha Alan, mete el balón al medio, dejó Fabricio Agüero, giró, sacó el remate y el balón empezó a abrirse y en demasía se pierde por línea final. Habrá salida, habrá reposición, será salida en el fondo, va a corresponder el conjunto azulgrana. Llegó aquí el equipo del Rincón, que está aprovechando los errores en la salida que está teniendo el conjunto santo, Cristian. Sí, señor, Jesús Rolón, en este caso el número 17, que pivoteó bien, aguantó la marca, giró y sacó ese remate franco hacia el arco, que se pierde a 1,5 metros del ángulo izquierdo del portero del Deportivo San Antonio, Pablo Martínez. Pero muy buena, el gesto técnico al menos muy bueno en este caso de Rolón en esta acción. Cuando aquí va Arce, el balón que va a las manos del portero del Club Rincón Guaraní, hablamos de Sanabria, que ya sacó largo, corre Fabricio Agüero, cayó, no pasó nada, dice el árbitro que siga el fútbol, tiene la pelota otra vez en sector ofensivo el equipo del Rincón Guaraní, quiere meter el balón largo, profundo, corre, saca, despeja, como puede la defensa del Rincón, pide calma Julio Pessoa, hay saque de manos, hay lateral que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Empezamos a cumplir con nuestros anunciantes también, lo más dulce de Guarambaré para el mundo entero, el ingenio azucarero Felsina, AIXA, una industria guarambareña como vos, Center Radio, el centro del confort para el hogar, electrodoméstico de las marcas más prestigiosas, el mejor precio, garantía y servicio en postventa. Center Radio en el centro mismo de la ciudad de Guarambaré, juntos para hacer historia. Temple Sport, en la piel de los campeones.
La mejor pizza de la ciudad lo degustás en lo de Mateito Pizzería, variedad de sabores en las más ricas pizzas, con y sin borde relleno. Te pierdas el especial de la casa, la guarambareña, el boom de las pizzas. Domingo Martínez de Irala, esquina Yegros, delivery, celular 0991-398-219. Salida que corresponde a Villamayor, que ya sacó, recupera otra vez ahora el equipo del Sportivo San Antonio, balón que busca la zona de Jonathan, corre López, saca Enrique Cáceres, no hay falta, dice el árbitro, mete el centro, balón que busca la zona de Arce, pelea Arce en las alturas, pierde, saca del fondo el rincón, recupera Fabricio Agüero, se cae, falta, infracción, hubo falta de José Báez, habrá tiro libre, será tiro libre, va a corresponder al equipo del rincón. Volviendo a lo de Jonathan López, Pablito, audiencia, él pertenece a una dinastía importante de familia netamente futbolera, es hijo del Teo López, un gran jugador que tuvo incluso su paso por Sol de América, fue al Japón, y acá en la Liga Central, Liga Capeteña se lo conoce por lo tremendo jugador que fue. También es pariente de los Cristian, de Carlitos López, Miguel López en algún momento que brilló también en la Liga Capeteña en el 4 de octubre, o sea, tiene raíces futboleras importantes, pero no termina de dar el salto, así como decía, de consolidarse en primera división. Sí, señor. Asimismo, Cristian, bien lo decías, pertenece a una dinastía bastante importante. Lo de Jonathan, le falta algo a Jonathan, le falta el último empujoncito para poder consolidarse en la zona alta o poder consolidarse también como un futbolista de referencia, porque muchos suelen confiar en él. En este año confió en él el Sportivo San Antonio, pero tampoco terminó de convencer mucho Jonathan en la categoría principal. Sí, ha hecho buenos partidos también en esta categoría juvenil, y no queremos decir de que Jonathan capaz es un jugador solamente para categoría juvenil. Ojalá que no sea así, ojalá que dé ese paso, que dé ese salto que está necesitando justamente en su carrera el joven futbolista ya de vasta experiencia. Por más que sea joven, tiene una experiencia bastante importante ya Jonathan López en categoría principal, cuando aquí la tiene Hugo Díaz. A ver, Díaz toca la pelota, mete el esférico, balón que va para Pessoa, corre Pessoa, al que lo va marcando ahora Hugo Díaz, pisa, mete el centro, balón que va a segundo palo buscando a Jonathan López, con tranquilidad y serenidad. Enrique Cáceres baja de pecho para Renato Sanabria, habrá salida que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní. Le doy el saludo, le doy la bienvenida a nuestra voz comercial en la tarde de hoy. ¿Qué tal, Miguel Ángel Aquino? ¿Cómo estás, Migui? Buenas tardes, Pablo, para vos, para la gran audiencia. Aquí estamos presentados como siempre por Ingenio Azucarero La Felsina, presentador oficial de Deporte Sur. Avanza Carlos, la tiene Arce, escapó Arce, pasó del segundo, le puede pegar, Arce se acomoda, cayó, no pasó nada, dice el árbitro, recupera otra vez Villamayor, va sacando del fondo Villamayor, tocó la pelota, saca del fondo el Rincón Guaraní. Primer destello de fútbol colectivo e individual que trató de hacerlo en este último momento Carlos Arce, que ha tenido un muy buen campeonato también en la categoría juvenil. La tiene aquí nuevamente Pessoa, sacó el balón que se desvía en Villamayor. Empiezan a aparecer también los reclamos, empieza a aparecer las caras largas en el equipo del Rincón, Cristian. Sí, tras esa última jugada, como decías, en este caso, que no le pasó a Hugo Díaz, lo tenía ahí a la izquierda, se engolosinó el jugador del Deportivo San Antonio y por eso desaprovechó una muy buena oportunidad allí en zona de ataque, pero lo bueno que se pone lindo el partido, está marcando presencia también ya Deportivo San Antonio ahí arriba. Perfecto, excelente. Aquí habrá tiro libre que va a corresponder al Sportivo San Antonio. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas. Servicio, garantía y servicio postventa. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Le pega el balón siendo el fortellado después de este tiro libre. Voy con el licenciado Darío Gómez. Hay tiro libre que corresponde al conjunto santo, que busca el primero del partido. Autoriza el árbitro Nelson Domínguez, árbitro principal. Mete el centro, Hortellado, balón que va a segundo palo. Y atropellaba a Díaz y apareció con lo justo Pessoa. La sacó por línea final. Habrá tiro libre de esquina. Ahí corre por el conjunto santo, que permanece en sector ofensivo. Jonathan López va a colocar la pelota, vendrá el tiro libre de esquina, quiere el primero, busca el primero. ¿Qué decías, Cristian? Olímpico. A ver si la bola de cristal está encendida, inspirada el día de hoy. Viene el centro, balón que va y Arce
ganó en el cabezazo, aplicó el golpe de cabeza, se pierde a un costado del poste derecho de Sanabria, llegó pero con muchísimo peligro el conjunto santo, Cristian. Sí, muy buena pelota metida allí por Jonathan López, ahí donde duele a los arqueros, y justamente Sanabria no es que tiene muy buena estatura para salir a descolgar, así es que tuvo que extremar recursos allí para por lo menos molestar allí al número 9 que cabeceó, pero no pudo conectar con la precisión necesaria. Viene el centro, balón de Agüero, el cabezazo y se salvó aquí el Deportivo San Antonio. Lo tuvo Alan Rivas. La contestación pero rápida del Rincón. Si ya uno lo intentó de cabeza, ¿por qué yo no lo vuelvo a intentar? Decía el Rincón. Y esta vez Rivas, el número 11, Alan, el futbolista proveniente del 6 de enero, acaba de rozar lo que podría haber sido el primero, Cristian. Sí, señor, va madurando el tanto, no sé de qué lado va a llegar primero, pero lo que estoy seguro que este partido no termina 0-0. Se pone lindo el partido, Pablo. Avanza Rivas, quedó muy sentido. Fabricio Agüero, fútbol interrumpido, fútbol paralizado. Escucha, licenciado. Después ya tú, Pablito, 15 minutos de la primera etapa, el marcador en blanco entre el teniente Nicasio Insaurralde y el teniente Fariña, categoría juvenil. La información fue una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Bien, perfecto, gracias licenciado, gracias Miguel Ángel. Aquí también continúa todo 0-0, continúa en blanco, pero como lo decía Cristian, ya en breve este partido no va a terminar 0-0. Vamos a tener un golcito por lo menos. Los dos equipos proponen, buscan, intentan, Cristian. Sí, señor, y es un tiro libre bastante peligroso, con buena cercanía al área, 3/4 de cancha. Un jugador con buena estatura como Enrique Cáceres, que incluso lo vemos allí con ganas de patear el balón, pero yo creo que va a ser más positivo si entra al área allí para tratar de hacer daño. Tiro libre para el Rincón Guaraní, 3 posibles ejecutantes, a ver quién se queda. Torres, está también Cáceres, le tiene fe Enrique, se tiene fe el número 15, también está cercano a él el futbolista Santiago Saldívar. A ver, Saldívar que ya tiene un par de goles de tiro libre, hay tiro libre para el Rincón, ojos bien abiertos, va Cáceres, el remate, y va sacando Martínez, el golpe de puños, el rebote, otro centro más que va, se desvía, recupera y va sacando Almirón, quiere recuperar la pelota otra vez Enrique Cáceres para el Rincón Guaraní, la tiene Enrique, juega con 10 momentáneamente el equipo del Rincón Guaraní, va Enrique Cáceres, pasó de Almirón, ya no llegó Enrique, se le terminó la cancha, el balón terminó perdiéndose por línea final, y aquí Cáceres quedó atrapado en el tejido, quedó sentido, golpeado el número 15 del Rincón, que ya se empieza a recuperar, pasó el susto por parte del Rincón, Cristian. Sí, se entusiasmó allí Cáceres con la individual, y ya cuando el balón se iba por línea de fondo, se lanzó allí, bueno, yendo a parar por los alambrados ahí Enrique Cáceres en esta aventura en la zona delantera. Va sacando largo el Sportivo San Antonio, 0-0 está el compromiso, balón que la tiene Jonathan López, no pudo controlar, recupera otra vez el Rincón Guaraní con Saldívar, va teniendo Santiago Saldívar, proseguido bien de cerca de Enzo Alcaraz, sacó el balón de Alcaraz por un costado, habrá saque de manos, ahí lateral, va a corresponder saque de manos el equipo del Rincón Guaraní, ya lo cumple Saldívar, juega rápido, balón que va buscando Agüero, primero llega la marca de José Báez, saca el balón por línea final, habrá tiro libre de esquina, hay córner, tiro libre de esquina, corresponde al Rincón Guaraní. Juntos para hacer historia, Temple Sport en la piel de los campeones. La mejor pizza en la ciudad de Guarambaré lo encontrás en lo de Mateito Pizzería. Variedad de sabores de la más rica pizza con o sin borde relleno. Todo lo encontrás en Pizzería en lo de Mateito. Y no te pierdas el especial de la casa, la Guarambareña. Tiro libre de esquina, correr, vendrá el centro, autorizó el árbitro del compromiso. Viene el centro, balón que va al golpe de cabeza. Y va pasando frente a la portería de Paulo Martínez, ganó en el cabezazo Aníbal Torres. Hay salida que va a corresponder al Sportivo San Antonio. Torres y Cáceres, Enrique Cáceres y el número 14 Aníbal Torres vienen de la categoría principal, es decir, jugaron la última fecha del Rincón Guaraní en la categoría principal ante el teniente Nicasio Insaurralde, hoy día defendiendo ya la casaca en la categoría juvenil, Cristian. Sí, señor, y muestran que tienen cierta diferencia, marcando presencia en zona defensiva hace unos minutos y ahora en zona de ataque también
saltó bien, ganó en el cabezazo, pero no pudo conectar bien en esta oportunidad, al menos Aníbal Torres. Y aquí Díaz, que logró ganar bien, peinó para Arce, pero que no pudo hacer contacto con el balón. Va sacando Sanabria del fondo, balón que le va rebotando y largo a Ronald Núñez, va recuperando otra vez Almirón. Toca para Jonathan, López la levanta, busca la zona de Arce, brazo extendido, el árbitro dice que siga, va al centro buscando a Hugo Díaz, baja Díaz, el balón que le va quedando otra vez ahora, la pelota Saldívar, Saldívar toca para Agüero, Agüero va conectándose con Ronald Núñez, va otra vez para Agüero, otra vez para Ronald, mete el centro buscando Alan Rivas, la va dominando aquí Alan, gira, quiere escapar, sigue Alan proseguido por Alexis Ortiz, la tiene Alan, punta izquierda, toca, retrocede buscando a Cáceres, va tocando atrás otra vez Cáceres para Ronald Núñez, gira, busca con quién descargar, no encuentra compañía, mete el balón buscando arriba, se equivocó, va sacando del fondo de la defensa del Sportivo San Antonio. Santiago Saldívar vuelve a recuperar, saca el remate y nada, no pasó nada, ni centro ni remate al arco, lo último de Ronald Núñez. Cristian. Bueno, se equivocó en este caso el número 8 del Rincón Guaraní, Santiago Saldívar, que está teniendo un buen papel, marcando presencia ahí en el medio, ganando las pelotas, pero ahí en la decisión final, entre meter un pase o jugar al arco, allí está equivocando el camino. Va a ser salida que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Balón largo que va al golpe de cabeza. Es defensivo de Pessoa. La saca por un costado. Habrá saque de manos. Hay lateral. Va a corresponder el saque manual al equipo del Sportivo San Antonio. Va dominando el balón y mirando con quién jugar. César Trigo, busca compañía Trigo, levanta la vista, lo ve a Hugo Díaz, forcejea Díaz, gana, saca del fondo de la defensa, balón que va para Santiago Saldívar, golpe de cabeza buscando a Villamayor, va sacando Villamayor, perseguido por Arce, balón que va cayendo cerca del círculo central, Almirón que no podía, va sacando la defensa, recupera otra vez el Sportivo San Antonio del círculo central, toca para Jonathan, López la levanta, toca, Jonathan jugó para su compañero Diego Ayala, Ayala para Arce, la tiene Arce, quiere girar, giro, Arce cayó, no pasó nada, recupera Saldívar, va a sacar del fondo Ronald Núñez, el que tenía la pelota, hace rebotar la pelota otra vez, gana Saldívar, pelea, toca la pelota, va teniendo la pelota Jesús Rolón, mete para Fabricio Agüero, pone el físico Agüero, ganó el número 19, sigue Agüero, pierde la pelota, va sacando del fondo de la defensa del Sportivo San Antonio, recuperando el conjunto santo, se quiere lanzar el ataque ahora con Hugo Díaz y a ver qué hace, Díaz tiene panorama, tiene velocidad y va a víncula, la tiene Hugo Díaz, cayó, no pasó nada, continúa, saca la defensa, el balón que va hacia el medio, la va sacando del fondo el Chava, va sacando del fondo Verón, mete el esférico largo, recupera otra vez Juan Almirón, tocó la pelota para Ortiz, lo empujaron Ortiz de atrás, sí señor, se percató de eso el árbitro Domínguez, habrá tiro libre, será tiro libre por el Sportivo San Antonio, Cristian. Bueno, y cuando va promediando esta primera etapa empieza a subir de temperatura y de ritmo también en el encuentro, Pablo. Empieza a jugar con mayor velocidad y también a pelear con más determinación cada balón. Sí señor, como lo está diciendo Cristian, estamos en vivo a través de Sur Comunicaciones Guaramar, en el canal de YouTube, a través de Deportes Sur, a través de Radio Sur. Vendrá el tiro libre que corresponde al Sportivo San Antonio, semifinal del campeonato, Liga Central de Deportes, temporada 2026. Almirón le va a pegar, mira el área de Sanabria, tiro libre que corresponde al conjunto santo, mira el banco, alguna indicación le da Diarte, se toma de la cintura Almirón, va Juan, saca el remate, balón que va rasante, lo acompañó, tenía la situación controlada Renato Sanabria, habrá salida que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, llegó aquí el Sportivo San Antonio de tiro libre, le pegó a Almirón, que le pegó rasante, Cristian. Y bueno, evidentemente la pelota parada no es el camino, creo yo, para el Sportivo San Antonio, porque el Rincón tiene muy buenos valores allí para el salto, caso de Aníbal Torres, de Cáceres, por ejemplo. Y aparte equivocó también el camino, el tiro rasante de unos 40 metros prácticamente es imposible. Más es para el Sportivo San Antonio. Para mí, si es muy cercano al área, buscar al largo. O si, como en la última, por ejemplo, es para buscar una jugada preparada, si es que la trabajaron en la semana, ¿verdad? Lo dijo Cristian y lo presentó. Cada comentario de Cristian Barrios es una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. El fútbol continúa interrumpido, sentido un futbolista de Rincón, fútbol paralizado, continúa 0-0. Lomisur, el verdadero lomito árabe, Lomisur. Venía a disfrutarlo, estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Teniente Leandro Pineda. Para deliveries, para pedidos, llámanos al 099-206-116, Lomisur. Segunda semifinal consecutiva que está jugando el Rincón Guaraní de la temporada 2020.
2025 llegó también hasta esta instancia. No pudo pasar del Teniente Fariña. Busca la revancha ante el Sportivo San Antonio. Somos lista 1, Marco Caballero, concejal, Renovación con Energía, joven, lista 1, Asociación Nacional Republicana. En toda su historia el conjunto Santo, el Sportivo San Antonio llegó a su primera semifinal en esta categoría juvenil. Alfa Electrodomésticos y Muebles, las mejores marcas y la calidad que tu hogar merece. Financiamiento a tu medida, garantía y servicio postventa. Alfa Electrodomésticos y Muebles, confianza que se siente, calidad que se disfruta. Será salida, será reposición que va a corresponder al conjunto del Sportivo San Antonio. El último título de campeón del Rincón Guaraní esta categoría juvenil fue en el año 2018. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Y aquí va sacando desde el fondo el equipo del conjunto Santo. Ya en breve vamos a confirmar ese dato que me daba Cristian. Lo que sí es del 2019 lo perdió del estadio Alicio Molina, si es que no, mi memoria no está fallando. La final del 2019, el Rincón Guaraní. Aquí habrá salida en el fondo, salida que va a corresponder ante el conjunto del Sportivo San Antonio ante el Atlético Nueva Esperanza, si no me equivoco. 2018 campeón, Pablo. El 2018 fue campeón el Rincón Guaraní. el Rincón Guaraní ante Nueva Esperanza. Antes Nueva Esperanza. Y el año siguiente Nueva Esperanza. Y en el 2017 Nueva Esperanza. En el 2019 ante el Atlético Independiente. Sí, adelante, escucha, licenciado. Efectivos de la policía, orden y seguridad están en la entrada y controla. Prohibido el ingreso de termos. Está salvo una señora que está con una criatura que trae agua. Raras excepciones, pero prohibido termos, tanto de mate como de tereré. Es importante mencionar esto, Pablito. Bien, perfecto, excelente. Exigencia total, tolerancia casi cero, licenciado. Tolerancia cero, también ya efectivos del INSE aquí en este lugar, a todos los lados donde uno mira está viendo efectivos del INSE, Pablo. Sí, señor, así mismo, licenciado, cuando aquí Arce ganaba línea de fondo, el balón se desvió en Chao Verón, habrá tiro libre de esquina, habrá córner. Escucho, Cristian. No, preguntaba nomás si eso se avisó antes, porque me imagino que se habrá avisado antes que estaba prohibido el ingreso de termos. Club Cristian justamente estaba publicando en su página el 15 de agosto específicamente, hablaba de estas prohibiciones ya el día de ayer, en las condiciones en que uno debía estar ingresando, y hablaba del tema, Cristian. Y aquí se salvó el Rincón Guaraní. Pedían que el balón ya había traspasado la línea de meta, cuando aquí tiene la pelota el conjunto Santos. Cuidado que aquí se arma el contragolpe. La tiene Fabricio Agüero, levanta la cabeza y lo ve arriba. Agüero tocó, se equivocó Agüero, tomó la mala decisión, saca del fondo del Sportivo San Antonio. Mete el esférico largo, Díaz que la quiere, va sacando del fondo nuevamente Villamayor. La tiene aquí Villamayor, levanta, cambia de sector, corre Jonathan López, lo persigue también Enrique Cáceres. Gana Enrique, va tocando la pelota. Ortiz vuelve a recuperar, ganó de cabeza, lo persigue Rivas, ganó Ortiz, la va teniendo aquí el lateral derecho del conjunto del Sportivo San Antonio. El balón ya se le terminó yendo, el balón por un costado. Habrá saque de manos sobre el lateral que va a corresponder al Sportivo San Antonio. Centro de Lubricación San Miguel, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte, mecánica ligera, venta de baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel te espera en General Genes, Acceso Sur, ciudad de Guarambaré. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, minuto de tregua, minuto de hidratación aquí en el Estadio del Toro, Estadio del Club 15 de agosto, donde se juega la semifinal del campeonato de la Liga Central de Deportes. Aprovechamos la pausa del compromiso, miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple Sport, el corte del temperamento indica que estamos a 30 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista, el gol de los precios bajos. Ya te lo cuenta, te lo dice y lo escuchas en la voz de Pablito Castro. El compromiso, señor, señora, el partido por la categoría juvenil, semifinal del campeonato Liga Central de Deportes, temporada 2026, Sportivo San Antonio y Rincón Guaraní empatan 0-0. Vivió el fútbol a través de la 101.7 Radio Sur FM en una presentación de Ingenio Azucarero La Felsina, una industria guarambareña como vos. Árbitros del Círculo de J. Augusto Saldívar, los árbitros de este compromiso: Nelson Domínguez, árbitro principal; Sergio Cristaldo, asistente 1, asistente 2, José Núñez. El veedor de este compromiso es
Gabriel Machuca, el veedor de este encuentro. Ya lo vemos justamente sentado en un costadito, casi cerca de la línea que parte 2 del campo de juego, en pleno sol, Gaby Machuca, Cristian. Sí, aprovechando y para tomar vitamina D, a pleno allí Gaby Machuca, tomando sol. Sí, señor. Llegó también la segunda ambulancia aquí en el estadio del Toro de Wisunú, Curuzulegua, licenciado. Señor, llegó la segunda ambulancia y me llama la atención, 2 ambulancias, pero mejor que sobre antes que falte. Claro, claro, así mismo. Ojalá que sean también meros espectadores de este compromiso, tanto en categoría juvenil como también en categoría principal. Va llegando de a poco también la gente, por lo menos de forma un poquito tímida, pero sigue llegando un poco el público, Darío. Sí, está llegando Pablito, algunos prefieren retirar sillas, otros van a la gradería, Pablo. Aquí va arriba, es el remate, el balón ya se pierde por línea final, pero ya estaba totalmente invalidado, posición adelantada de Rivas, así lo vio José Núñez, el asistente 2 de este compromiso, teniendo en cuenta, y bien lo decías, Cristian, el 15 de agosto era que le privó el tricampeonato o del centenario a Luis Alberto de Herrera, y se vuelven a ver las caras en esta semifinal del campeonato Liga Central Deportes. Seguramente habrá alguna espinita todavía que se quiera sacar la gente del Herrera de lo que fue ese año 2013, Cristian. Sí, totalmente. Me imagino que el Herrera va a querer, por supuesto, ganar e instalarse en la final. Más adelante te cuento un dato justamente entre el 15 de agosto y el Luis Alberto de Herrera, Pablo. Bien, perfecto. Después de esta jugada, que yo tengo mucho que compartir contigo referente a la historia, tanto también de este estadio como también de lo que es el Club 15 de agosto, porque hay que hablar también un poco de lo que es el equipo local en este compromiso. Ya también vamos a estar hablando también de Luis Alberto Herrera, los compromisos de la categoría principal, los semifinalistas de este campeonato 2026. Hay tiro libre, Saldívar y Ronald Núñez, perfilados para pegarle, uno de derecha, otro de zurda. Hay 4 hombres en la barrera del Sportivo San Antonio, autorizó el árbitro. Va Núñez, el remate arriba y afuera, no pasó nada. Y para sacar una foto y ver qué tiene que mejorar Ronald en su disparo, ahí se ve el margen de error que tuvo, Cristian. Sí, señor, ahí se quedó el balón. Acá tiraste la pelota, Ronald Núñez. Ya probaron 2 zurdos de esta misma posición. Creo que ya es momento en la siguiente darle un poco a un diestro para que pruebe el remate al arco. Ya es tiempo de que Saldívar se anime un poquito más. El número 8, cuando aquí va sacando del fondo el Sportivo San Antonio 0-0, continúa el compromiso. Ya en breve vamos a actualizar también el resultado en la otra semifinal del campeonato, en el choque de tenientes, donde el teniente Nicasio Insaurralde recibe al teniente José María Fariña. Cuando aquí va el conjunto del Rincón, balón que se pierde en las manos del portero, este va sacando rápidamente, golpe de cabeza, balón que va teniendo la pelota otra vez el equipo del Rincón Guaraní, saca del fondo del Sportivo San Antonio. También por la otra llave, por el choque de teniente, hay mucho que contar en cuanto a historia inclusive reciente, Cristian, cuando aquí va el centro, tanto en categoría primera como en categoría principal. Corre Hugo Díaz, alcanzó, Díaz traba, gana el futbolista de Rincón, va sacando largo, balón que busca la zona de Fabricio Agüero, que corre, Agüero puede ganar por velocidad, lo desacomodó. Pero qué inteligente lo del central José Báez, que lo desacomodó un chiquitito, un pequeño empujón para dejarlo fuera de combate a Agüero y poder llegar tranquilamente a ese balón, sacarla por línea final. Habrá tiro libre de esquina, hay córner que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní, Cristian. Y sí, atinada la intervención allí del número 3 Báez. Estoy mirando justamente que imponente físico también, y ahí justamente ya le está tomando pareja a Enrique Cáceres. Son los 2 jugadores con mejor físico, parejita allí la lucha, Pablo.
Sí, señor, tiro libre de esquina, autorizó el árbitro. Hay corner, centro que va, primer palo, arriba, hace el cabezazo, arriba y afuera, y salida que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. PC repuestos para buses Mercedes Benítez de otras líneas. Para contactos, llámanos al 0992-356-066 o te esperamos en Acceso Sur Ciudad de Ñemby. PC Repuestos. Para contactos, llámanos 0992-366-066. Y aquí ganó Núñez, pero con falta, dice el árbitro Domínguez. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Y hablando con el 15, hablando del Herrera, arrancando ya luego con los delegados de bastante historia, don Marcial Mora y don Diego Darío, con don Diego Tintel, que tiene bastante experiencia, son prácticamente una biblioteca andante de la historia de estos dos clubes, tanto la del 15 como también del Herrera. Aquí lo veo bien cercano a don Marcial, siempre pegado al tejido, observando lo que es ya este compromiso. Ya en breve no va a estar observando nada porque va a tener que hacer la planilla, Cristian. Sí, señor, trabajando a full don Marcial y don Diego, por supuesto, en lo que saben que es representar a sus clubes, dos históricos en la dirigencia de la Liga Central de Deportes. A don Marcial le vamos a preguntar en qué año arrancó siendo delegado de Luis Alberto Herrera, pero don Diego arrancó en el año 2006, según me estaba comentando hace rato don Diego Tintel. En el año 2006 fue Diego Aquino Tintel, Diego Aquino Tintel, sí señor. Se me está confundido, aquí tengo mucho anotado, no sé si te das cuenta, Cristian, una maraña de anotaciones que tengo aquí, porque también hay que hablar también del presidente Luis Darío Tintel, el eterno capitán del Club 15 de Agosto, y día presidente también, que tiene bastante historia con esta institución, y ni qué decir lo que es su director técnico, Pedro Pablo Ferrer, que tiene historia tanto con el 15 como también con el Luis Alberto Herrera, Cristian. Claro, en este caso, Darío, por ejemplo, como jugador o como capitán, ahora queriendo hacer historia como dirigente. Y lo de Pedro Pablo, ya un histórico como futbolista, como entrenador, también ya una historia hecha. Y nuevamente con el desafío con el 15 de agosto. Y como decía, sí, justamente, es ídolo de los herreristas también, Pedro Pablo. De hecho, creo que es herrerista él. Está viviendo acá a cuadras de la cancha del 15 de agosto, muy identificado también con el 15, pero de familia herrerista, Pedro Pablo. Sí señor, aquí recupera el Rincón, avanza, quiere dominar la pelota, viene el centro, balón que va hacia el área, saca del fondo la defensa con golpe de cabeza, cerca, que va recuperando aquí el balón, buscando la zona de Hugo Díaz, vuelve a recuperar la pelota el Rincón Guaraní, va metiendo el esférico, balón que va cayendo en sector de Julio Pessoa, levantó Pessoa el balón, tratan de echar la pelota que quedó atrapado ya por el tejido, pero aquí avanza Agüero, la tiene Agüero, mete el centro, Agüero, balón que va, se le escapó el arquero. El balón que va pegando entre el pecho y el brazo de José Báez. Piden penal a la gente del Rincón. El árbitro dio la indicación. Primero pecho, luego mano, Cristian. Sí, señor, es lo que indica Domínguez, que efectivamente vio que la pelota pueda parar por la mano del defensor del Sportivo San Antonio, pero efectivamente coincido totalmente con él. Primero fue pecho y después fue mano, Pablo. Sentido, golpeó también el portero Paulo Martínez, portero del conjunto del Sportivo San Antonio. Llaman también a la sanidad del conjunto Santos para que pueda ingresar al terreno de juego. Hay pausa en estos momentos, hay pausa en el compromiso que sigue empatado 0-0. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad, precio y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Sorral de Casi Mariscal Estigarribia, en la galería del Club Teniente Fariña. Asociate y sé parte. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la Cooperativa Emiliano R. Fernández. Cooperativa Emiliano R. Fernández, somos familia. Somos lista 1, Partido Colorado. Profesora Cecilia Vallejo, concejal. Desarrollo constante para la ciudad de Guarambaré. Estación de servicio Copelas Rosas, el mejor combustible, el más bajo precio siempre. Anda, carga el mejor combustible, pero no te olvides cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos. TES Telecomunicaciones, una nueva experiencia.
GIE, Grupo de Intervención de Emergencia, Servicio Extra Hospitalario, Traslado de Paciente, Ambulancia, UTI y TBR, cobertura de eventos sociales, deportivos y mucho más. Llamada de emergencia, llámanos al 0971-748-601, Pablo. Ya se va recuperando Martínez, ya está despieramente el portero del Sportivo San Antonio, tiro libre de esquina, córner. Tiro libre de esquina, córner que corresponde al conjunto del Rincón Guaraní, autorizó el árbitro del compromiso. Viene el centro, balón que va al segundo palo, el golpe de cabeza arriba y afuera, no pasó nada. Nuevamente sin mucho peligro el cabezazo dentro del área del Sportivo San Antonio, pero hay alguna anotación que tendrá que hacer el profe Diarte en el entretiempo, corregir los balones, el centro del área, todo lo está ganando Rincón Guaraní, área enemiga, cuando aquí la va teniendo Santiago Saldívar, se mete al medio Saldívar, corre Saldívar, Santiago que se va, traslada, traba, gana, toca la pelota otra vez, el balón para Santiago, puede meter el remate, balón que va, Martínez, el rebote, otra vez le queda a Núñez, otro remate más al arco, y el balón que se pierde por línea final, llegó pero con muchísimo peligro el Rincón, Cristian. Sí, señor, qué gran jugada y gran remate allí de Saldívar, que en una aventura individual se sacó a 1-2, trabó el balón, le cedieron nuevamente y remató de derecha, un remate envenenado que desviaba el portero, y del rebote allí Núñez también con un zurdazo que fue besando prácticamente el poste izquierdo del arquero Martínez del Sportivo San Antonio. Cerca en esta última jugada el Rincón Guaraní. Está arañando con las garras el equipo del Rincón, el primero del partido. Avanza nuevamente León Guarambareño, mete el balón buscando la zona peligrosa de Agüero. Saca del fondo Juan Almirón, rechaza Pessoa, balón que se pierde por un costado para saque de manos ahí lateral. Va a corresponder al Sportivo San Antonio, que bajó mucho en el rendimiento el conjunto santo. No aparece Arce, no está aparecido también Hugo Díaz, que pide más también del balón que le jueguen en la espalda. Va a hacer saque de mano, lo va a cumplir César Trigo. Va adelantando líneas de a poco el conjunto del Sportivo San Antonio. Va Díaz, pelea, ganó Arce finalmente, el que recibe la pelota va a Arce, el remate. Va abriéndose, corre por esa zona Ortiz, llega primeramente Enrique Cáceres, va sacando del fondo Cáceres, tocando para Rivas, toca la pelota del medio para Villamayor, otra vez para Ronald Núñez, otra vez para Villamayor, mete el esférico largo, pero ya llega sin piernas Rivas, que tuvo que dar una mano defensiva, y cuando tenía que aparecer en la ofensiva llegó sin piernas Miguel. El licenciado Alcides López, presidente campeón del Club Teniente Fariña, junto a su familia, alientan y acompañan al Monarca de Guarambaré. Comercial Central, tu multitienda Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Tu multitienda Ruta General Genes, casi San Juan te espera en el barrio Alegre. Saque de manos lateral que va a corresponder al conjunto del Sportivo San Antonio. A ver qué dice el árbitro Nelson Domínguez. Lo llamó a Díaz y lo llamó a Pessoa. Se estaban tomando desde hace rato, reiterativo lo que estaban haciendo estos dos futbolistas. Por eso también ya hace lo propio Nelson Domínguez, advertir por una vez. En la próxima ya seguramente habrá alguna cartulina amarilla. Habrá saque manual, Pessoa lo va a cumplir. Balón que va peleando Díaz por esa zona. Saca del fondo el equipo del Rincón. Pegó la pelota en Díaz. Habrá saque de manos ahí lateral. Va a corresponder el Rincón Guaraní en defensa. Va sacando del fondo el conjunto de León Guarambareño. 0-0 el compromiso semifinal. Campeonato Liga Central de Deportes. Lo vivís a través de Deportes Sur. Lo vivís a través de Radio Sur FM. Lo vivís a través del canal de YouTube Sur Comunicaciones Guarambaré. Corre Arce, llegó primeramente Verón, cayó el arquero Sanabria, terminó cayendo también Arce. El árbitro cobró una falta del atacante sobre el arquero, según lo entendí así, Cristian. Sí, señor, hubo una zancadilla allí del delantero del Deportivo San Antonio contra el portero del Rincón Guaraní. Bien cobrada la falta por el árbitro, minutos finales donde no se pudieron todavía sacar ventajas. Haciendo un balance, creo que el Rincón estuvo un poco más cerca, Pablo. Creo que sí, tuvo inclusive esa chance, la del remate de Saldívar, que espectacularmente Paulo Martínez logró despejar. A ver, Sanabria se toma con Hugo Díaz. Ya se pasan ahora sin la mano, se tranquiliza nuevamente. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado. Sentido está Carlos Arce, el atacante, el goleador que tiene el conjunto del Sportivo San Antonio. Fútbol paralizado, Miguel Ángel. Ingeniero Oscar Cabrera, intendente por la ciudad de Guarambaré, votar lista 1. Hecho sin palabras por un Guarambaré cada vez mejor. No te olvides en votar lista 1. Ingeniero Oscar Cabrera, intendente. Fútbol paralizado, fútbol interrumpido. Ya lo veo también al
nuevo director técnico de la Liga Central de Deportes en categoría mayores, San Luis El Chelo Cantero, ya recorriendo el estadio del 15 de agosto. Ahora justamente va a pasar a nuestras espaldas mi querido Cristian, ya está viniendo también a observar, a mirar qué jugadores puede llevar, pero teniendo en cuenta que tiene que tener en su plantel 5 jugadores categoría 2002 y entre ellos también un sub-19 en lo que tiene que ser el plantel de las mayores de la selección de la Liga Central de Deportes que arranca en agosto, Cristian. Sí, señor, muy cerca también ya de arrancar el campeonato de Interligas. Ya el Chelo lo vimos esta semana justamente en la presentación. Hablando de presentación, qué linda la casaca. A mí especialmente la alternativa, Pablo, me encantó, lindo el diseño para lo que va a ser esta temporada en la Liga Central. Yo ya le hice un pedido al presidente Luis Alcaraz justamente. Una de las camisetas más hermosas que he visto en mi vida, la de la selección, ese detalle de la guitarra de Emiliano R. Fernández hace la diferencia. Fútbol y cultura, justamente como nos decía Miguel Ángel, haciendo un poco homenaje también a Emiliano y las dos grandes pasiones del guarambareño, ¿verdad? La cultura, una ciudad famosa justamente por Emiliano, por otros grandes poetas, grandes músicos y por supuesto... Cuando aquí va el rincón, ganó Rivas y el balón que se termina perdiendo a un costado de la portería. Enseguida continuamos con eso, porque el licenciado me estaba llamando justamente. Licenciado, adelante, te escucho, licenciado. Pablito, hay gol del teniente Nicasio Insaurralde entre Puechatú, 1-0, pasa a ganar el teniente Nicasio Insaurralde en la categoría juvenil, el gol de José Soilán para el Nicasio, Pablo. Center Radio, el centro del confort para tu hogar, presenta la información del momento. Gana el teniente Nicasio Insaurralde por 1-0 al teniente José María Fariña. Cuando aquí va Jonathan López, se resbaló. Frustración de Jonathan López. Aquí va recuperando el rincón. Quiere profundizar. Agüelo presiona, gana Fabricio. Escapó bien Fabricio. Puede meter el centro. Sigue Fabricio tras Travilla, el zaguero central. Por suerte apareció el apoyo de César Trigo porque quedó con la cintura hecha polvo. Lo de José Báez, Cristian. Sí, señor, y hastiado consigo mismo también va, lo mismo pasó con Jonathan en la jugada anterior, ¿verdad? Mucho que trabajar de arte con sus chicos en este entretiempo que está a punto de darse, Pablo. Sí, señor, hay tiro libre de esquina, córner, busca el primero el rincón, quiere ir al vestuario con la ventaja en el marcador, tiro libre de esquina, córner, centro que va, segundo palo, saca Jonathan López, sacó, recupera Rivas, balón que va otra vez para Ronald Núñez, la tiene Ronald, engancha Ronald al piso, saca por un costado Diego Ayala, habrá saque de manos ahí lateral que va a corresponder el conjunto del rincón guaraní en sector ofensivo que va a buscar Romente, acercarse al área rival, balón que va a la nada. Rivas recupera el golpe de cabeza, va al centro, balón que va a segundo palo, nadie por ahí va sacando el rebote, le queda a Santiago el remate y el balón que pasa cerca de la portería de Paulo Martínez y habrá salida que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio, pero ya no hay tiempo para más. Es lo último de esta primera etapa, final de este primer tiempo, final del primer capítulo, del primer lapso de esta historia de la categoría juvenil, la semifinal. Por ahora el partido está igualado 0-0. Estifuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas, sistemas de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Oro, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Te espera Estifuegos, comprometidos con tu seguridad. Cooperativa Capital Limitada, juntos alcanzando metas. Sentí la diferencia con agua mineral Valentina. Encontralos en los mejores comercios de la zona. Repartos a domicilio, llámanos al 0972-554-921. La Unión del Fútbol del Interior, UBI, alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes de la querida ciudad de Guarambaré. No te olvides, Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. EPRD, contabilidad del licenciado Predio Ruiz Díaz. Asesoría contable y tributaria, actualización de datos del RUT, liquidación de impuestos, apertura y cierre de sociedades, gestiones en IPS y Ministerio del Trabajo. Para contactos, llámanos al 0982-872-462 o llegate hasta General Aquino y Manuel
Domínguez. Pablo. Bien, gracias Miguel Ángel. Entretiempo aquí en el Estadio del Toro de Usunú, Cruzulegua, estadio del Club 15 de Agosto, donde por ahora en categoría juvenil Sportivo San Antonio, el conjunto del Rincón Guaraní, están igualando 0-0, están igualando sin goles por ahora. En Tupuyatí gana el teniente Nicasio Insaurralde por 1-0 al teniente José María Farilla. Estoy aquí también con el flamante nuevo director técnico de esta temporada 2026 de la Liga Central de Deportes en categoría mayores, donde va a buscar alzarse con el título departamental, un título que del año 2005 no lo está pudiendo más levantar el equipo de la Liga Central de Deportes, y por qué no también pelear por ese cetro máximo del Campeonato Nacional de Interligas en la fase interdepartamental, ser campeón nacional, y por qué no llevar a Guarambaré, a la Liga Central de Deportes, a la categoría intermedia. Estoy aquí con el profe Chelo, con Luis Chelo Cantero. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Pablito, para vos, todo el equipo de Radio Sur. Un placer estar compartiendo este hermoso domingo de fútbol entre todos ustedes y además con el público que está viniendo, se está haciendo presente en este hermoso estadio. Profe, tomaste, me imagino, con mucha alegría, pero también así también con mucha responsabilidad, este nuevo desafío al frente de la Liga Central de Deportes en esta temporada que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Ser técnico o de la Liga Central de Deportes, la liga más laureada del interior del país, me imagino que es algo bastante satisfactorio y con mucha responsabilidad está tomando, profe. Así mismo es una liga muy prestigiosa. Lastimosamente no se puede más llegar al objetivo, pero no todas las veces uno puede llegar también al objetivo. Algunas veces tener materiales humanos, pero no todas las veces te dan la oportunidad. Por suerte esta vez estoy teniendo la oportunidad de dirigir a la Liga Central de Deportes. Ojalá que todo nos vaya bien, tanto en la categoría sub-16 como en las mayores. Profesor, ¿cómo se dio esta negociación? ¿Cómo se fue rápido el primer llamado del presidente para tomar esta decisión de ser el director técnico de la Liga Central de Deportes? Me imagino que no fue la única oferta que tuviste en la mesa, pero bien lo decías, como guarambareño y por querer volver a ponerle a Guarambaré en lo más alto del fútbol, me imagino que eso también pesó para tomar esta decisión, profe. Sí, así mismo es. No hubo mucha oferta, pero yo estaba trabajando en la Liga Villetana. Lastimosamente nos eliminamos también en el Club Universo. El equipo que nos eliminó ahora hoy a la tarde va a disputar la final, que es 8. Un equipo muy aguerrido también. Pero el fútbol es así, como te dije, no todas las veces uno puede llegar, uno se prepara. Algunas veces el factor suerte implica un poquito también a todos los trabajos también. Ustedes en el ámbito acá de, ¿cómo le voy a decir?, laboral también existe eso. Y la verdad que se dio porque teníamos la afinidad con el presidente de la liga. Ella tuve antecedentes con ellos trabajando. En el 2022 llegamos a semifinales, lastimosamente esa vez no pasamos a las finales. Ahora tenemos la revancha, pero con las opciones que te depara ahora el campeonato, que tenemos que tener jóvenes dentro del plantel. Eso implica mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes talentosos en Guarambaré que algunas veces están pasando ya su tiempo. Ojalá que este sea el momento y van a estar siendo llamados los jugadores que están en su momento, porque el fútbol es el momento del presente. Y tenemos que formar un equipo competitivo en donde tengan ambición de querer salir adelante. Sí, ¿qué tal, Chelo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estaba recordando, vos fuiste parte de aquel equipo del 2005, ¿verdad? Hiciste historia ya como jugador. Me imagino que independientemente a lo que de hecho es un desafío tomar la dirección técnica de un seleccionado, Interligas, la liga más laureada, creo yo, o me equivoco, Chelo, cuando digo que es doble el desafío, porque también querrás dejar tu nombre como entrenador, ya que como jugador ya diste tu paso por en la selección y ahora como técnico, Chelo. Así mismo es, Cristian. Como jugador tuve la dicha de ser campeón jugando por la sub-19 y las mayores también. Pero
ahora es un poquito más, hay más equipos. Por el tema de que nosotros cuando eso competíamos por la cuarta región deportiva, ahora es la 11ª, en donde hay más equipos, pero igual. Yo creo que la Liga Central, con el campeonato que tiene valores que pueden competir a cualquier equipo de interligas. Profe, decías también justamente que es una ventaja, justamente te iba a acotar eso, que es una ventaja, especialmente por los montos que se manejan en cuanto a la prima de contratar jugadores. La Liga Central es una liga muy competitiva, pero no siempre eso refleja en su selección porque los jugadores tienen mejores ofertas. Ahora con esta obligatoriedad de tener los juveniles y teniendo en cuenta que tenemos varios valores en esa categoría, yo creo que tenemos mayores posibilidades, Chelo. Sí, así mismo, porque siempre los jóvenes, esto por ejemplo es una vidriera para los jóvenes. De repente uno o dos jugadores están haciendo un partido perfecto en la Interliga y hay gente que le está mirando, tienen la posibilidad de irse. No necesariamente uno tiene que estar jugando en fútbol capitalino para tener esa chance, esa opción de ir a jugar en otro equipo, sea nacional o sea extranjero. Puede tener, depende mucho de la suerte ya, Cristian. Sí, la suerte, la disciplina que puedan tener los jugadores. Entonces, creo yo que coincidiendo eso contigo en lo que decía que tenemos mayores posibilidades, el público mismo también tiene que pensar de esa manera y acompañar a la selección, Chilo. Así mismo es, ojalá que se prenda nuestro público en general, tanto tenemos 13 equipos de los cuales, aunque sea 10 por equipo, si se va en la cancha ya suma. Acá lo importante es sumar y vamos a estar convocando de cada club, de cada equipo, jóvenes que quieran estar defendiendo la prestigiosa Liga Central de Deportes, porque su nombre así lo dice todo. Las estrellas no vinieron de balde, fueron ganadas en aquella época. Ojalá volvamos a revisar eso, influye muchas cosas, pero ojalá tengamos la fortuna, el equipo necesario también, material humano necesario para estar llegando al objetivo. ¿Cuál es el primero? De luchar por el campeonato de la región y por qué no después ilusionarse de ir escalando, porque el pueblo futbolístico guarambareño se merece ya estar luchando, codeándose con los grandes. Tenemos capacidad, hay jugadores. Tenemos que mentalizarnos, tenemos que tener esa mentalidad ganadora ya los guarambareños de ir escalando a distintos equipos de la capital, Cristian. ¿Cómo nos hace falta tener un ídolo guarambareño en un club de primera, en la selección? ¿Por qué no? Chelo, por mi parte al menos una última consulta. ¿Te queda a ver todo el partido en categoría principal o vas también a echar un vistazo por Tupuixatí o ese partido lo dejas para la vuelta? No, justamente voy a mirar acá hasta el segundo tiempo, voy a estar mirando antes que termine el segundo tiempo. Pienso irme porque acá en la categoría juvenil, viste que se tiene que tener su 19 y siempre es importante mirarle a los sub-19 que están. Hay algunos sub-19 acá que están jugando que ya mojaron la camiseta de sus clubes jugando en la primera y tenemos que mirarle a cada uno de cada club. Y tengo que ir a mirarle también, hay 2 o 3 jóvenes que están jugando en la primera en Teniente Isaurralde. Ustedes saben bien que por algo también Teniente Isaurralde está llegando en esta altura del campeonato por el trabajo del profesor Juan y por los jugadores que tienen. Profe, por último, antes de cerrar, porque ya están volviendo nuevamente los protagonistas, tu cuerpo técnico, profe, conformado por quiénes, por qué optaste también por este cuerpo técnico, y bien lo decías, lo de la categoría 2002 que tenía que tener mínimo un 5 jugadores y más todavía un sub-19, son 6 juveniles que tendrán que formar parte de este nuevo seleccionado de la Liga Central de Deportes. Sí, así mismo, y conmigo está el que siempre trabajó conmigo, Alonso, el señor Fernando Alonso. Cariñosamente yo le llamo Junior porque su papá se llama Néstor también, pues es compañero de fútbol mío y como les dije anteriormente hay muchos jóvenes, ojalá sea el momento de ellos. Siempre es importante que el jugador juegue por capacidad, no por, ¿cómo te voy a decir?
por mera cumplimiento, para estar llenando los papeles. Siempre es importante tener un equipo de jóvenes. Ahora los jóvenes son los que te ganan los partidos también. Gracias por todo, profe. Cuando guste, vamos a estar a las órdenes siempre. Gracias. Éxitos, profe. Luis Chelo Cantero, nuevo director técnico de la Liga Central de Deportes, ya está nuevamente en cancha los protagonistas. Se viene un cambio en el equipo del Rincón Guaraní para lo que va a ser el arranque de esta etapa complementaria. Ya en breve vamos a ver quién es el que quedó fuera, que quedó en banco de suplentes, quién acaba de ingresar. Ya en breve con Cristian también vamos viendo la modificación del conjunto del Rincón Guaraní. Kilómetro en cero, señoras, señores, vamos a ver la pelota del equipo del Rincón Guaraní. Moverá la pelota del conjunto de León Guarambareño para arrancar esta etapa complementaria. Autorizó el árbitro Delson Domínguez, movió la pelota del Rincón. En marcha la etapa complementaria semifinal categoría juvenil. Arrancan los siguientes 45 minutos de este apasionante partido. Usted lo vivirá a través de la 101.7 Radio Sur FM. Los relatos de Pablito Castro. Aquí va a ser salida, será reposición que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Va colocando la pelota Martínez, saca del fondo el equipo del Sportivo San Antonio, ganó Jonathan López, el platinado que aquí va tocando la pelota buscando a Arce, cayó, va sacando la defensa del fondo, sacando el Chava, balón que va recuperando otra vez ahora Jonathan López, otra vez Jonathan se anticipa, va ganando, mete el centro, balón que va para Hugo Díaz, la tiene aquí Advíncula, la domina, giró, sacó el remate, el balón que rebota, el rebote le queda otra vez ahora a Díaz y va sacando desde el fondo como puede la defensa del Rincón, vuelve a perder, arrancó con una cara totalmente distinta a la que fue la primera etapa del Sportivo San Antonio, siendo el protagonista en este arranque cuando va para Rivas y va Alan, sigue Rivas, toca al medio, sacando la defensa, pide más en el área, no pasó nada, sacó del fondo la defensa del Rincón, arrancó con toda la etapa complementaria, Cristian. Señor, con todo, así como terminó la primera etapa, también con todo este segundo tiempo. Si no me equivoco, Pablo, no estoy viendo a Ronald Núñez, el número 20 Rincón Guaraní. No sé si vos le llegás a ubicar, creo que fue por Núñez que ingresó, en este caso, el número 16, Hugo Mancuello. No lo estoy viendo al número 20, Pablo. Sí, señor, fue por Núñez, que tuvo un buen primer tiempo, pero el técnico Armando Acuña y Diego Cabrera decidieron sacarlo del terreno de juego para meter a Hugo Mancuello. Acá habrá tiro libre, le pega Saldívar, viene el centro, saca del fondo la defensa, el balón que va peleando otra vez Alan, recupera Jonathan López, la tiene Jonathan, el platinado que va sacando el balón, va recuperando la pelota otra vez ahora el equipo del Sportivo San Antonio, balón que la tenía Hugo Díaz, mete el esférico largo, Arce corre, no va a llegar, sale primeramente Renato Sanabria, se queda con el balón, quiere jugar con golpe de manos y ya lo hace con Enrique Cáceres, la tiene Enrique, lo persigue Hugo Díaz, corre Enrique Cáceres al piso, el balón que gana otra vez Enrique, no se va la pelota, dice el árbitro, el balón que va peleando otra vez por ahí Alexis Ortiz, va ganando Agüero, el balón que va cayendo el sector de José Báez, sin complicaciones Báez, hace la más fácil, la saca por un costado para saque de manos ahí lateral, va a corresponder de manos el equipo del Rincón, tocando la pelota para Mancuello, la tiene Hugo, Mancuello tocando para arriba, pierde la pelota, recupera y va sacando del fondo el Sportivo San Antonio, balón que va para Hugo, cuidado que tiene panorama, corre Hugo Díaz, lo persigue Verón, pasó Díaz, la va a Saldívar, hay saque de manos lateral, va a corresponder al Sportivo San Antonio. Casa Mario, líder en venta de muebles electrodomésticos. Casa Mario, 48 años equipando tu hogar. Estamos en Teniente Nicasio Zorralde, Casa y Mariscales Tierribia. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Hortellado. Para contactos, llámanos al 0981-918-608. MJ Contabilidad. Aquí quedó en el piso Rivas, pero no pasó nada. Balón por un costado, habrá saque de manos ahí lateral. Va a corresponder de manos, que va a corresponder el equipo del Rincón Guaraní. Continúa 0-0 el compromiso aquí en el estadio del 15 de agosto. La va teniendo aquí Cáceres, amagó Cáceres. Escapó bien, se mete hacia el medio, sigue Cáceres, Enrique cambia de sector, buscando el apoyo de Aníbal Torres. Torres mete el centro, saca del fondo de la defensa, vuelve a recuperar Almirón, corre Juan, Almirón pasó, va el segundo, sigue Almirón, levanta la cabeza, Almirón y panorama, sigue Almirón, pasó del tercero, sigue Almirón, el remate y Sanabria. Renato Sanabria se queda con el balón, buena individual de Almirón, le faltó levantar la cabeza y buscar a un compañero, Cristian.
Sí, señor, totalmente. Buena jugada individual allí de Almirón, pero se engolosinó con esa pelota. Lo tenía Jonathan allí por la punta izquierda pidiéndole el balón y también a la derecha lo tenía al número 11 Díaz, pero decidió rematar al arco, que le faltó cruzar un poco más para generar peligro allí a Sanabria. Lo dijo Cristian Barrios y lo presentó. Cada comentario de Cristian Barrios lo presenta Centro de Lubricación San Miguel. La quiere Díaz, saca del fondo Cáceres, balón que le va quedando arriba, la tiene Alan. Alan Rivas levanta la cabeza, toca para Enrique, se lanza el ataque Cáceres y va Cáceres, va a ganar. Sigue Cáceres, ganó línea de fondo, va Cáceres, el capitán levanta la cabeza, mete el centro del medio, el remate. Paulo Martínez. Martínez se queda con el remate de Agüero. Era el primero del Rincón. Agüero desaprovechó cuando aquí va Villamayor, otro remate más y el balón se pierde a un costado del palo derecho. Se salvó, pasó el susto frente a la portería del Sportivo San Antonio, Cristian. Sí, se fue bien Cáceres, pero una cuestión, Pablo, fíjate, le está tomando el gusto en eso de ir en la aventura individual. En esta oportunidad le salió bien, metió un centro allí peligroso para la arremetida a su compañero que remató un poco mordido, pero en el retorno Cáceres lo veo que no lo hace de manera rápida y en cualquier momento puede dejar descubierta a su defensa. Puede dejar descubierta su defensa Cáceres en una de esas aventuras individuales. Cuando aquí va al centro y se salvó el Rincón esta vez. Lo tuvo Díaz, el centro, se salvó aquí el equipo del Rincón. Guaraní que quiere responder rápidamente. Aprovechamos que el balón está en mitad de campo. Miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Simple por el corte del temperamento indica que estamos a 6 minutos de esta primera etapa y el de la segunda etapa y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista, el gol a los precios bajos, ya te lo indica, te lo dice Pablito Castro. Señoras, señores, semifinal Campeonato Liga Central de Deportes en categoría juvenil, Sportivo San Antonio, el Rincón Guaraní cae en la casa del Toro de Usulú Cruzulegua. El partido, señoras, señores, está 0-0. Comercial Neneco, ramos generales, ventas al por mayor y menor, calidad, variedad y buenos precios. Todo en un solo lugar. Estamos en General Genegas y Mayor Mario Benítez. Comercial Neneco, siempre a tu lado. Y aquí la jugada peligrosa, el balón estaba como para jugar con la cabeza, intentó o hizo mejor dicho una chilena Santiago Saldívar y se terminó llevando también la cabeza de Díaz. Amarilla para el número 8 del Rincón, jugada peligrosa, Cristian. Sí, jugada peligrosa Saldívar en esta oportunidad, poco imprudente porque ya veía que el balón le quedaba lejos y ya metió la cabeza allí el jugador del Deportivo San Antonio. No le agarró muy a pleno, pero sí, el botín derecho de Saldívar impactó en el rostro del jugador del Deportivo San Antonio, que lo vemos muy sentido ya siendo asistido ahora por la sanidad del club. Somos lista 1, Marco Caballero concejal, renovación con energía joven. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, continúa sentido el futbolista Hugo Díaz en el Sportivo San Antonio. Porque el trono no se hereda, se vende. Temple Sport, atuendos deportivos y uniformes empresariales en general. Temple Sport, el corte, el temperamento. Guarambare primero, porque Guarambare siempre tiene que estar primero. Profesor Luis Alcaraz, concejal. Lista 1, Asociación Nacional Republicana, profesor Luis Alcaraz, concejal. Se va recuperando de a poco Hugo Díaz, que empieza a dar algunos pasos, 90 y tiro libre que corresponde al Sportivo San Antonio. Depósito y ferretería Salet y su nuevo servicio Salet, alquiler de maquinarias pesadas y herramientas para la construcción. Retropala, martillete, zapito, competidor, doble rodillo liso, tumba, allanadora de concreto y todo lo que necesitas para la construcción. Contáctenos al 0985-810-225. Tiro libre corresponde al Sportivo San Antonio. Viene el centro, balón que va al área, saca Cáceres, ya hay falta. Ya hubo posición adelantada, salida que corresponde al equipo del Rincón. En la esquina más dulce de la ciudad está Grido Guarambaré, helados, postres, café y muchas delicias más. Grido, tu heladería, estamos en Teniente Leandro Pineda, esquina General Aquino, ciudad de Guarambaré. Hay salida que corresponde al Rincón Guaraní, será salida que corresponde al León Guarambareño. Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernández, asociate y se parte, disfruta de los beneficios que te otorga la Cooperativa Emiliano R. Fernández, somos familia. Va el esférico buscando la zona del también recién ingresado el número 10 en el equipo del Rincón. Había ingresado también el número 10, hubo dos cambios entonces del equipo del Rincón, no lo tenía
al 10 del Rincón en cancha al término de la primera etapa. Ya en breve repasamos quién es el que ingresó. La tiene Jonathan López, quiere escapar, pasó bien Jonathan, se lanza el ataque el platinado, la tiene Jonathan, toca para Carlos Arce, otra vez para Jonathan, y aquí va López, se frena en este momento, toca otra vez buscando la zona de Arce, ganó Arce, puso el físico, Arce ganó, tocó, se cayó, no pasó nada. Hay falta, quedó sentido el futbolista de Rincón, fútbol interrumpido, fútbol paralizado, habrá tarjeta amarilla, Cristian. Sí, señor, el número 10 que ingresó es Matías Pineda. Si no me equivoco, es Jesús Rolón el otro, al que no le estoy viendo, el número 17. No sé si vos llegás a verlo o la cámara puede captarlo allí. Creo que es el 17 el que dejó el campo para el ingreso de Pineda. El 17 en este caso, Jesús Rolón, como te decía Pablo. Bien, perfecto. Habrá tarjeta amarilla para Arce. Tarjeta amarilla para el número 9 del equipo del Sportivo San Antonio, pintado de amarillo. El atacante del equipo Santo. Habrá salida, habrá reposición. El fondo corresponde al conjunto de Rincón. Mundo Victoria, tienda de modas para toda la familia. Ropas, calzados, accesorios y regalos. El look que buscas para cada ocasión lo encontrás en Mundo Victoria. Estamos en Tenincasa, Zorral de Casiterín, Leandro Pineda. Habrá tiro libre, le pega Santiago Saldívar. Viene el remate, balón que va a cabecera del área, saca del fondo la defensa. El rebote le queda otra vez a Enrique Cáceres, quiere meter el remate, mete el centro, balón que se pierde por línea final, no pasó nada para salida que corresponde a San Antonio. LP Service de Lucho Pérez, especialista en aire acondicionado, servicio técnico para hogares, comercios e industrias. LP Service, industria y hogar, calidad y confianza en cada servicio. Para contactos, llámanos al 0984-470-842. Doctor Ignacio Flores, concejal, lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Doctor Ignacio Flores, siempre contigo. Golazos y precios bajos. Supermercado Colón Mayorista, tu mejor jugada. Supermercado Colón Mayorista, tu super amigo de toda la semana. Oscar Bambino Leiva, concejal, lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Oscar Bambino Leiva, tu voz en el municipio, Pablo. Bien, aquí habrá salida que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. Ganó Arce, corre Díaz a las manos de Sanabria. Habrá salida que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní en el fondo. Mete el esférico Sanabria, balón que va a recuperar otra vez el equipo Santo. Balón que va buscando a Arce, ganó Arce, tocó para Jonathan López, va otra vez para Carlos Arce, va sacando Verón, quiere otra vez Almirón, saca del fondo la defensa, recupera Villamayor, gana con golpe de cabeza el zaguero central Sindulfo Ortellado, tocó Ortellado, Villamayor vuelve a recuperar para Rincón, tocando la pelota, balón que va al medio, saca por un costado Diego Ayala, hay saque de manos, hay lateral que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní que ya juega rápidamente, la quiere otra vez ahora Agüero, hay falta, infracción, tiro libre, corresponde al Rincón. FA Cars de Fernando Amarilla, todo lo que necesitas para equipar tu vehículo, pocos buscahuellas, faros, llantas deportivas y todo lo que necesitas para dejar chiche tu vehículo, buscalo, compralo en FA Cars de Fernando Amarilla. Tiro libre corresponde al Rincón, Cristian. Sí, una pelota parada desde la punta derecha, bien pegado a la línea de costado. Es para un famoso centro banana para que lo agarre al delantero que va de frente al balón para impactarlo y que el balón salga disparado. A ver quién lo toma. Tiro libre, centro que va pasando todo el arco del Sportivo San Antonio. Nadie la pudo empujar. Estuvo ahí Aníbal Torres y Enrique Cáceres, los dos que vinieron de la categoría principal. Ninguno de los dos lo pudo empujar. Recupera Almirón, se lanza el ataque Almirón, el balón que no se va. Continúa el esférico, el movimiento la tiene Rivas que toca al medio. Falta, no señor, dice el árbitro. Que continúe el fútbol paralizado. Ahora sí, porque el árbitro para el partido, sentido el futbolista del Sportivo San Antonio, sentido también el futbolista del Rincón Guaraní, Miguel Ángel. Panadería La Familia, panificados en general, todo lo que buscas en panificados de la mejor calidad lo encontrás en Panadería La Familia. Temple Sport, juntos para hacer historia. Comercial Miguel Antonio, de La Familia, Vallejo, Sanabria, Ramos Generales, todo para el consumo y el hogar. Productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas, bebidas, artículos de bazar. Estamos en General Genes a metros del cruce, Acceso Sur.
Sur. Cada mes gana, cada mes una remera oficial de la Albirroja con Policlínica Social Med. Por cada consulta médica tenés un cupón para participar del sorteo. Alenta a la selección paraguaya con Policlínica Social Med. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré, Pablo. Bien, se vienen dos modificaciones del equipo del Sportivo San Antonio. Parece que es Cáceres, Arce el que se va, uno de ellos, Carlos. Creo que es el que se va también. Hay dos posibles cambios en el equipo del Sportivo San Antonio, Cristian. Sí, señor, estamos viendo, a lo mejor es, ahí como decías, Arce, uno de los que... allá ya lo vemos, al número... No, yo no logro divisar. Al número 9, sí. El número 9 es el Arce, justamente uno de los cambios. El segundo, todavía no lo podemos ver. El número 2, ahí va, se va retirando también el número 2. El 9 y el 2 entonces, Ortiz, en este caso, y Arce. Los dos que salen, ingresan. Allí lo vemos. Vamos a ver quién es el otro, o sea, los cambios, quiénes son los cambios que pone el profesor Diarte. Es el número 16, 14, 18. La pasión del fútbol nos une. Disfrutamos en familia, sin miedo ni violencia, dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la vicepresidenta de la Junta Municipal, la licenciada Leticia Cáceres. Ignacio Lugo, casaca 13, y Héctor Escobar, los cambios en el equipo del Sportivo San Antonio. En el Rincón ya se hicieron dos cambios también, Hugo Mancuello y Matías Pineda, los que habían ingresado en el equipo del Rincón. Cuando aquí va Lugo, no puede dominar, va sacando Jonathan López, balón que va recuperando la pelota otra vez ahora el equipo del Rincón. Guaraní la quiere Fabricio Agüero tocando para Rivas tocando para Enrique Cáceres cambia de sector, balón que va para corrida de Matías Pineda, a ver si llega Pineda, llegó muy bien, escapa Pineda, está Pineda, centro que va pasando todo el arco, momento del Sportivo San Antonio, no pudo cerrar nadie. Otra vez, gran cambio de frente de Cáceres, se perfila a ser uno de los principales protagonistas del Rincón Guaraní y una de las principales figuras de este compromiso. Y lo de Pineda también para ganar línea de fondo. Va recuperando otra vez el equipo del Sportivo San Antonio. Miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 16 minutos de esta segunda etapa y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista. El gol a los precios bajos, ya te lo cuenta Pablito Castro. Señoras, señores, el compromiso aquí por la semifinal del campeonato de la Liga Central de Deportes, categoría juvenil temporada 2026. El partido por ahora está igualado 0-0. Prince Fitness Gym, entrenamiento con equipos de primer nivel, personal trainers, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes de 0:05 de la mañana, 21 a 30 horas, sábados hasta el mediodía. Te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre, ciudad de Guarambaré. Ya está presente la patrullera aquí de la zona de la comisaría 22 de Guarambaré. Ya está también el grupo Geo, el de operaciones especiales, también aquí instalados en el estadio del Toro de Usunú, Cruzulegua. Arbitraje de la APF en categoría intermedia para esta semifinal del campeonato de la Liga Central. WG Wilson Grance, para vestir a la moda, conjuntos deportivos Unicet, impermeables, camperas y rameras personalizadas. Pedidos al 0981-230-326. Entregas inmediatas. Wilson Grance, vestite a la moda. Lugo que la quiere, pelea por ahí, ganó nuevamente Julio Pessoa, la va sacando por un costado, habrá saque de manos ahí lateral que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. La tiene Ignacio Lugo, quiere jugar rápido, a ver si se conecta con Jonathan López, dominó Jonathan, la tiene Jonathan de espaldas al arco, giró, pero el balón que va sacando Santiago Saldívar por un costado y saque de manos lateral. El árbitro para el partido, sentido hasta Saldívar, fútbol interrumpido, fútbol paralizado. Porque Guarambaré merece estar mejor. Richard Mora, intendente, lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. El mejor lugar para pasar con amigos y familiares, con Vivar, especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfrutar del mejor ambiente en Convivar. Estamos en Maricales, Tierribia, casi llegaros Guarambaré, Convivar, a juego, Convivar. Una muy buena presencia de público también ya aquí en el estado del Toro de Usunú, Cruzulegua, cuando aquí va
El esférico pelea por la zona nuevamente el equipo del Sportivo San Antonio. Balón que la va dominando el Rincón. Se lanza el ataque, robó muy bien. Va teniendo Jonathan López, se mete al medio, sigue Jonathan. A ver qué hace Jonathan López. Pasa de uno, de dos, cayó. Jonathan perdió la pelota, recupera y va sacando del fondo Matías. Pineda mete el esférico profundo, largo. Saca del fondo la defensa. Héctor Escobar sacó por un costado, habrá salida, habrá tiro libre de esquina y córner. Va a corresponder tiro libre de esquina al equipo del Rincón Guaraní. Para compras grandes a precios pequeños, Supermercado Colón Mayorista, tu mayor ahorro todos los días. Sin agua no hay vida, no la desperdicies de todos. Cuidémosla, es un mensaje de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Guarambaré. Tiro libre de esquina, córner, señoras, señores, tiro libre de esquina, corresponde al equipo del Rincón. Busca el primero, 0-0 está el compromiso. Semifinal del campeonato de la Liga Central de Deportes. Autorizó el árbitro del partido centro que va a segundo palo. No pasó nada. El esférico que se pierde por un costado. Habrá saque de manos ahí lateral, salida, corresponde al conjunto santo. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera calidad para la construcción puesto en obras. Ferretería, plomería y electricidad, alquiler de retropalo, servicio de transporte y excavaciones. Estamos en 8 de septiembre, casi Corpactín, Barrio Colón, ciudad de Guarambaré. Partido para Jonathan López, Cristian. Aparentemente fue lo último en esa aventura individual que tuvo hace un par de minutos en el centro del campo. Sí, ya se va acercando allí sobre línea de costado ya. Creo que va dirigiéndose al banquillo para descansar el número 10, Jonathan López. También se va el número 6. Lo vemos también al número 6. El 10 y el 6 entonces ya sentados en el banco. Ingresan allí el número 17. El 17, el número del otro, Pablo. No lo dice. El 17 es uno de los cambios. Sí, señor, pero también lo veo a Jonathan. No se fue nuevamente del terreno de juego Jonathan López. Aquí va teniendo la pelota del Sportivo San Antonio. El remate que va al arquero. Se queda con la pelota. Habrá salida que va a corresponder al equipo del Rincón. Bueno, y Jonathan no se volvió a ir. Se volvió a quedar en campo. Jonathan López. El que sí se fue, creo que fue el lateral izquierdo. El futbolista César Trigo, camiseta el número 4. Ingresó camiseta 19, Ángel Arellano. Otra de las modificaciones del equipo del Sportivo San Antonio. Los cambios que se hicieron en el conjunto santo. 3 cambios, 2 ventanas por ahora. Fútbol paralizado, fútbol interrumpido nuevamente, Miguel. Motorrepuesto Santa Cecilia, repuestos y accesorios en general para motocicletas, pinta de cubiertas, cascos y chalecos reflex. Motorrepuesto Santa Cecilia te espera en Teniente Nicación Sorralde, frente mismo a la Plaza Emiliano Fernández. Frutería y verdulería Brendita, variedad de frutas y verduras frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos de 5:30 a 19 horas. Brendita, la frutería y verdulería más completa de la ciudad de Guarambaré te espera. En general, esquina San Juan. Quitri Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras, pantalones, conjuntos de buzos, rompevientos y camperas. Quitri Confecciones, para contactos llámanos al 0982-756-940, Pablo. Habrá saque de mano lateral que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio. 0-0 está el compromiso. Semifinal campeonato Liga Central de Deportes. Va ganando Jonathan López, el golpe de cabeza. Tocando, recupera, mete el esférico largo, la quiere Díaz. Díaz que va tocando con Ignacio Lugo. Otra vez para Hugo. Díaz le va a pegar, le pegó Díaz. Se queda por mitad de camino. Otra vez Jonathan le vuelve a pegar. Ganó otra vez Jonathan. Escapa Jonathan, toca para Ignacio Lugo. Va Jonathan López de espaldas al arco. Giró. Va sacando Verón desde el fondo. Se viene la réplica o no del Rincón Guaraní. Tiene Santiago Saldívar. Saldívar cambia el sector. Enrique Cáceres, el capitán que controla de pecho. Gana Enrique, se mete hacia el medio. Sigue Cáceres. Cáceres mete el balón profundo. Va para Matías Pineda. Gana el zaguero central. Va sacando del fondo el Sportivo San Antonio. Se desvió otra vez en Pineda. Habrá salida. Va a corresponder reposición al equipo del Sportivo San Antonio. Llegó con peligro. Sigue teniendo combustibles el capitán Jonathan López, Cristian. Sí, señor, totalmente. Y resaltar también la actuación de Enrique Cáceres, que volvió a pedir balón, la bajó bien de pecho y un pase de 3 dedos al compañero que por físico perdió allí en esa
en esa disputa contra el defensor de San Antonio. Centro de Lubricación San Miguel presenta cada comentario de Cristian Barrios. Balón que se pierde por un costado. Va a ser saque de mano lateral. Corresponde al equipo del Sportivo San Antonio, que busca el primero. Quiere pasar al frente del marcador del equipo santo. Va al saque manual largo. Jonathan López, que la quería sacar del fondo de la defensa. El balón que va quedando otra vez para la zona de Gustavo Flecha. Mete el centro. El balón se desvía en Rivas. Habrá tiro libre de esquina y córner. Hay tiro libre de esquina y córner que va a corresponder al Sportivo San Antonio. El más delicioso y auténtico lomito árabe de Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado. Estamos en Teniente Nicasio Insorral de casi Teniente Leandro Pineda. Para pedidos, llámanos al 0992-206-116. Lomisur, el verdadero lomito árabe de la ciudad de Guarambaré. Hay olor a gol aquí. Tiro libre de esquina. Jonathan y el centro que va sacando la defensa del equipo del Rincón. Rivas que la baja. Rivas que la tiene. Quiere escapar. Presiona alto nuevamente el equipo del Sportivo San Antonio, recuperando la pelota. Balón que va para Jonathan López. Está en posición adelantada. Corre, va ganando Hugo Díaz. La tiene Hugo. Quiere escapar. Gana Díaz. Mira con quién jugar. Toca para el capitán. La tiene el platinado. Mete el centro. Jonathan, balón que va. Le queda Almirón. Le puede pegar a Almirón. Almirón cayó. Falta. Tiro libre. Corresponde al Sportivo San Antonio, Cristian. Bueno, inteligente Jonathan para dejar pasar aquí el balón cuando volvía después de ese tiro de esquina. El público le reclamaba, pero Jonathan no podía participar porque estaba en posición adelantada. Arremetió allí su compañero y ahora se ganaron un peligrosísimo tiro libre que creo nadie se le quita a Jonathan. Nadie se la quita a Jonathan, Pablo. El único que le podía pedir es Almirón, que está ahí justamente cerca de él. Pide a Almirón pegarle, pero también le hace caso, dice justamente Almirón. Yo no le pego, le pega a Jonathan. Le tiene fe el capitán. Tiro libre por el Sportivo San Antonio. Mirá si la cantamos aquí. Mirá si cantamos el primero tiro libre que corresponde al Sportivo San Antonio. Nutrida barrera de 5 o 6 hombres del equipo del Rincón. Tiro libre corresponde al Sportivo San Antonio. Arrodillado Almirón. Va Jonathan López, el remate. Arriba y afuera. No pasó peligro este último avance que tuvo el equipo del Sportivo San Antonio, Cristian. Parecía muy decidido Jonathan, pero al final le pega sin mucha convicción. Allí recibe la recriminación de su compañero y empiezan a discutir Jonathan con el número 11, justamente de Díaz. Sí, señor, y ahí Díaz y Jonathan también se van reclamando. Almirón le separa también. Señoras, señores, fútbol interrumpido, fútbol paralizado por ahora. Domínguez, el árbitro, lo llama a Díaz y lo llama a López también para advertirle a los futbolistas del Sportivo San Antonio. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado. Miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 25 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro en una presentación de Color Mayorista, un gol a los precios bajos. Ya te lo dice, te lo cuenta y lo escuchas en la voz de Pablito Castro. Señoras, señores, que por la semifinal del campeonato Liga Central de Deportes temporada 2026 en categoría juvenil, aquí en el estadio del 15 de agosto, el Sportivo San Antonio y Rincón empatan 0-0. JS Pizzería y Lomitería, exquisita variedad de pizzas artesanales al tatacuá, lomi pizza, hambur pizza, papa frita, sangre lomito árabe y hamburguesa tradicional. JS Pizzería y Lomitería te espera en J. Augusto Saldívar, al costado de la cancha del Club de 3 de Mayo. Para pedidos llámanos al 0971-153-254. La concejal Prince Doria alienta a los clubes de la Liga Central de Deportes. Ahí está el juego limpio y sin violencia dentro y fuera de las canchas, Pablo. Este estadio deportivo que abrió sus puertas allá por el año 1974, donde participó en el primer campeonato de la Liga Central de Deportes, en el campeonato especial, el anterior campeonato de ascenso, el 15 de agosto, que totalmente así como lo conocían sus hinchas de esa temporada 74 hasta aquí, ha pasado por muchas remodelaciones, la más reciente, la del 2023, donde justamente es la que estamos observando en estos momentos, lo que fue justamente la remodelación de cara a lo que era el cincuentenario del club del 15 de agosto, Cristian. Sí, señor, si bien no tuvieron un gran papel en cuanto a lo futbolístico en su cincuentenario, sí, un gran trabajo de la dirigencia para hermosear este campo de juego que ahora mismo está fácilmente para mí en un top 3 aquí en la Liga Central de Deportes entre los campos deportivos. En muy buenas condiciones el césped, la cancha del club 15 de agosto, Pablo.
Señoría, ya por el 74, el arco que vemos ahora del sector sur, hacia donde está defendiendo el arquero del Rincón Guaraní, arco este también lo podrían estar llamando, estaba casi en lo que es hoy día el medio campo, estaba instalado ese arco y por supuesto el arco oeste estaba mucho más hacia la altura. Hoy día ya totalmente diferente, con muchas remodelaciones, bien lo decíamos justamente, la más reciente, la de 2023, la del 15 de agosto, se viene una modificación del equipo del Sportivo San Antonio. Vamos con el licenciado Darío en breve, la información va a ser presentada por Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Adelante, licenciado, te escuchamos. Y como estaba previsto, Pablito, una hora antes llegaron los miembros del cuarteto más el coordinador, el árbitro principal para el partido en la categoría primera, Marcos Galeano, asistente 1, Carlos Sánchez, asistente 2, Edilson Florenciano y cuarto árbitro, Luis Trinidad. Reitero, árbitro principal Marcos Galeano, asistente 1 Carlos Sánchez, asistente 2 Edilson Florenciano, cuarto árbitro Luis Trinidad, árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, categoría intermedia. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Busca lo mejor, todo lo que necesitas en Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Marcos Galeano tendrá a su cargo dirigir el compromiso en categoría principal. 15 de agosto, Luis Alberto de Herrera, semifinal del campeonato de la Liga Central. El presidente de la Liga Central de Deportes, licenciado Luis Alcaraz, desea éxitos a todos los clubes para la temporada del campeonato 2026. Habrá tiro libre, señoras, señores, tiro libre, corresponde al equipo del Rincón, mete el centro, Saldívar, segundo palo, Cáceres al medio, Pineda Rolarco, pero ya totalmente invalidada la jugada, posición adelantada de Cáceres, habrá salida, habrá reposición del fondo, será salida que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio, amonestado el capitán Cristian. Sí, señor, allí justamente ve la amarilla Cáceres por protestar en esa última jugada, donde le cobraron posición adelantada. Habrá salida que corresponde al Sportivo San Antonio y viene el remate centro que va Ignacio Luz, que la quería, saca del fondo de la defensa, balón que va recuperando Matías Pineda, tocando la pelota ahora para Hugo Mancuello, Mancuello que va, cayó Mancuello, no pasó nada, habrá saque de manos ahí lateral que corresponde al Rincón. La Asociación de Cañicultores Orgánicos de Central acompaña el campeonato 2026 de la Liga Central Deportes. Miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista te lo cuenta Pablito Castro. Que por las semifinales del campeonato de la Liga Central de Deportes en categoría juvenil, Sportivo San Antonio y Rincón Guaraní empatan 0-0. Óptica Visión Plus, la calidad que se ve. Óptica Visión Plus, calidad y el mejor precio en anteojos de receta, lente de contactos y de sol con posturas y accesorios. Consultas, llámanos al 0992-32-1564. Técnica Zorral de Calcetín Intelandor Pineda, te espera Óptica Visión Plus. Conocer el tema de José Luis Rodríguez, el Puma, mi querido Pablo. La gente va llegando al baile. Mucha gente se está cargando ya aquí en el estadio El Toro de Cruzuleva, Pablito. Bien, perfecto. Aquí el balón se pierde por un costado. Vamos a la información móvil. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Adelante, licenciado, te escucho. Efectivos de Geo ya están presentes, Pablito, para tener en cuenta el grupo especial de operaciones y también llegando la agrupación montada, Pablo. Bien, perfecto. Seguridad al 100%, nada de especulaciones, nada de agarrar esta parte final del campeonato con los calzones abajo, licenciado. Totalmente de acuerdo, y también la gente del INSE, efectivos de la 22 y de otras comisarías aledañas, Pablito. Bien, perfecto, gracias. Seguridad 100% garantizado. Más que eso, ¿qué querés, Cristian, de seguridad? Y falta una tanqueta bastante, como tiene que ser, ¿verdad? Para garantizar un poco la seguridad de los presentes. Así la gente va a querer venir otra vez a ver los espectáculos deportivos. Lo que falta es que un helicóptero empiece a sobrevolar el estadio para completar. Excelente la seguridad, me gusta. Me pone contento ya ver
en esta etapa del campeonato, etapa candente del campeonato de la Liga Central de Deportes, etapa decisiva, donde se juega cosas más que importantes, así como también en el arranque del campeonato, que veíamos justamente que los 13 clubes se ponían las pilas para pelear el título. Hoy día quedan 4 en categoría juvenil, 4 en categoría principal y cada vez menos escenarios deportivos. Es decir, se tendrá que ir, por supuesto, priorizando el tema de seguridad, Cristian. Totalmente, y en la prevención está el secreto, mi querido Pablo. Bueno, acotando nomás, faltan 2 agrupaciones, la SWAT y las Fuerzas Especiales GNU. Va Jonathan López, le quiere pegar, Jonathan engancha, sigue Jonathan, va, enganchó una vez más el remate y pasó cerca del palo más lejano de Sanabria, que atinó solamente a ser un mero espectador más como nosotros de este gran remate de Jonathan. Se salvó aquí el rincón, estuvo cerca el Sportivo San Antonio. Sí, estuvo cerca allí con esta gran jugada individual de Jonathan López y estas cosas que tiene Jonathan. Por eso hay que mantenerlo mientras tenga pila, hay que mantenerlo en el campo de juego, porque en una de esas, en una baldosa te hace una gran jugada como esta, por ejemplo, le pega 3 dedos y allí a centímetros del ángulo superior izquierdo del arquero. Va Jonathan el remate, nuevamente las manos de Sanabria, en 2 tiempos se queda con el balón, habrá salida para el rincón. Lo más dulce de Guarambaré para el mundo entero, Ingenio Azucarero La Pelsina, una industria guarambareña como vos. Ingenio Azucarero La Pelsina, presentador oficial de Deportes Sur. Bien, ya en breve el licenciado Darío nos cuenta también cómo continúa el partido en la compañía Tupuyate. Aquí el balón se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, va a corresponder balón al equipo del Sportivo San Antonio. ¿Cómo continúa la situación allá por Tupuyate, licenciado? Teniente Nicasio Insaurralde sigue ganando 1-0, Pablito. 73 minutos del encuentro. Nicasio 1, Teniente Fariña 0. Bien, gracias, licenciado. Cuando aquí va Ignacio Lugo, está habilitado. Sigue Ignacio, levanta la mirada a ver con quién se va a conectar Lugo. Lo tiene bien cerca, ya va jugando con el recién ingresado. La tiene aquí Juan Esteban Almirón. A ver qué hace Esteban. Almirón la pisa, la duerme, la tranquiliza. Va tocando otra vez ahora para su tocayo. Juan Almirón cayó, no pasó nada. Va sacando el fondo de la defensa. Va recuperando la pelota otra vez el Sportivo San Antonio. Cambia de sector, nadie por ese sector. Corre Jonathan a ver si llega. No va a llegar para mí Jonathan. Ya no llegó el balón por un costado. Habrá saque de manos ahí lateral. Va a corresponder de manos al equipo del Rincón Guaraní. Y yendo un poco a lo que es el partido en Tupuyatí y mirando un poco lo que es la actualidad hoy día del teniente Nicasio Insaurralde, desde la temporada 2019 hasta la temporada 2026 estuvo en todas las semifinales el conjunto de Tupuyatí en la categoría principal. La única final ausente fue la del 2024, donde justamente el teniente Fariña le había eliminado en la etapa de semifinales al equipo del teniente Nicasio Insaurralde, y en esa temporada justamente el equipo del teniente Fariña había quedado eliminado en semifinales ante el teniente Nicasio Insaurralde. Coincidencias la que se están dando en esta temporada 2026 y la que fue esa temporada 2024. Lo que cambia es el rival del Herrera en la semifinal de ese 2024 a esta semifinal 2026, Cristian. Sí, señor, totalmente. Y Insaurralde, que estuvo presente en los últimos campeonatos del 2019 prácticamente, donde empezó a armar planteles competitivos y bueno, con el Chelo, justamente con el Chelo en aquella final contra el teniente Fariña, y así año tras año estuvo con una muy buena performance aquí en la Liga Central de Deportes y también de la mano las mejoras edilicias, que es plausible, Pablo. Sí, señor, hay tiro libre para el equipo del Sportivo San Antonio, 3/4 de cancha, inclinado un poco hacia el sector derecho, le pega Juan Almirón, el número 7, Almirón mira fijamente el arco de Sanabria, 2 hombres en la barrera, le pega el arco o mete el centro, se perfila para el arco, le pega Almirón, autorizó el árbitro Domínguez, va Juan Almirón, toma carrera, el remate que va sacando la defensa del equipo del Rincón, no pasó nada, otra vez le volvió a pegar por abajo Almirón, no está buscando la altura Almirón, en todos los tiros libres buscó sorprender por abajo, no ha tenido resultados positivos hasta ahora, va ganando nuevamente el sector ofensivo Lugo, tocó al medio, saca del fondo la defensa del Rincón, va recuperando y se viene el contragolpe, corre Matías Pineda, ganó primeramente la defensa del equipo del Sportivo San Antonio, le queda Villamayor, va Villamayor, ya están 3/4 de cancha, habilita, abre cancha, Saldívar comete la infracción, hay tiro libre y cuidado que Saldívar ya tiene amarilla, llevó en la mano en el pecho el árbitro, pero luego se acordó que Saldívar está ya pintado de amarillo y la volvió a guardar, estuvo al borde de quedar con 10 Rincón, Cristian.
Sí, se acordó y le perdonó en esta ocasión a Saldívar porque era para Roja, por supuesto, de venir una segunda amarilla y ya terminaba el campeonato prácticamente para Saldívar, si fuera así. Sí, señor. Aquí habrá tiro libre, corresponde al Sportivo San Antonio, mete el centro, balón que va al golpe de cabeza, es defensivo, saca del fondo la defensa, ya está totalmente invalidada, estaba en posición adelantada el delantero del equipo Santo, hay salida que corresponde al equipo del Rincón. Y volviendo nuevamente a la historia de lo que es este escenario deportivo, este coqueto, hermoso escenario del Club 15 de agosto, que vio su primera final. Mirá, se inauguró en el año 1974, vio su primera final en el año 1996 ante el Teniente Fariña. Fue esa final del 15 de agosto que terminó perdiendo justamente el conjunto de Usunú Cruzuleva, que luego se tomó su revancha en el año 2008, justamente donde se consagró campeón ante ese mismo rival. Cuando aquí mete el centro, balón largo, va recuperando el Sportivo San Antonio, se queda con el balón Martínez, la saca del fondo, salida que corresponde al Sportivo San Antonio, la que le Jonathan López, va sacando Saldívar, balón que se pierde por un costado para saque de manos, ahí lateral va a corresponder de manos ahora al equipo del Sportivo San Antonio, lo va a cumplir Diego Ayala, saque de manos, ya juega Ayala para Ignacio Lugo, Lugo quiso profundizar, va recuperando la pelota otra vez ahora el Rincón Guaraní, va sacando, recupera, va teniendo la pelota otra vez ahora el Sportivo San Antonio, mete el balón profundo, saca del fondo con golpe de cabeza, Villamayor que la quería, Almirón que peleaba por esa zona, ganó Villamayor, va tocando la pelota otra vez ahora para Hugo Mancuello, Mancuello que toca, habilita buscando la zona de Matías Pineda, saca por un costado el defensor, habrá saque de manos ahí lateral, corresponde al Rincón Guaraní. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, garantía y servicio postventa. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Estamos caminando sobre la cornisa de lo que es este compromiso. Queda poco, va llegando también a su etapa final de este primer capítulo aquí en el Estadio del Toro de Usunú Cruzulegua. Corre, alcanza, busca Hugo Díaz, saca del fondo la defensa. Le queda el balón otra vez ahora el Rincón Guaraní que pelea, gana, está cerca del círculo central. Balón que va para la zona ahora de Julio Pessoa. Adelanta Pessoa, saca del fondo la defensa. Quiere recuperar, lo va a hacer ahora Juan Esteban Villamayor. La tiene Esteban Villamayor. Mete el centro al Mirón, digo bien, tocó para Lugo el remate. Ignacio Lugo le pegó arriba y afuera, habrá salida que corresponde a Rincón. Juntos para hacer historia, Temple Sport en la piel de los campeones. La mejor pizza de la ciudad, de los degustas en los de Mateito Pizzería. Variedad de sabores en las más ricas pizzas con o sin borde relleno. No te pierdas el especial de la casa La Guarambareña. Para pedidos, llámanos al 0991-398-219. Y parece nomás que esto se va a ir sin goles. Daba la impresión de que íbamos a tener uno, por lo menos, un gol por lo menos, pero queda poco, queda todavía minutos. Mínimo unos 5 o 6 minutos aproximadamente quedan todavía de juego para el final de este compromiso. Hay tiempo todavía para poder cantar el primero, Cristian. Yo creo que sí, Pablo, te soy sincero, yo creía que era un partido para un 2-1 fácilmente, 2 a 3 goles mínimo, pero hasta el momento todavía no se está viviendo, pero voy a mantener esa ilusión, Pablo, porque tan lindo partido no puede terminar en 0. Miramos el reloj y el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple Sport, el corte del temperamento indica que estamos a 41 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista, un gol a los precios bajos, ya te lo dice Pablito Castro. Señoras, señores, aquí en el Estadio del Toro de Usunú Cruzulegua en cancha del 15 de agosto, el partido entre San Antonio y Rincón está 0-0. Lomisur, el verdadero lomito árabe, venía a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio Zorral de casi Teniente Leandro Pineda. Para delivery, llámanos al 0992-206-116. La tiene aquí Jonathan López, el bailecito de López, escapa López, a ver qué hace, entregó mal, se viene el Rincón, Matías Pineda deja para que vaya transportando Santiago Saldívar, mete el balón hacia el medio, corre Alan Rivas, el balón se desvía, se pierde por línea final, habrá tiro libre de esquina, hay córner, será corre para Rincón. Somos lista 1, Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, Marco Caballero concejal, renovación con energía joven. Tiro libre de esquina, Santiago Saldívar se encarga de esta pelota parada, busca Rincón Guaraní ganarlo sobre el final del compromiso.
Silencio absoluto aquí del Estadio del Toro. Mete el centro, balón cerrado y nadie la pudo cerrar. La del Rincón sí apareció. La cabeza salvadora de Arellano para sacarla por línea final. Habrá tiro libre de esquina, habrá córner. Se va a encargar Matías Pineda esta pelota parada. Alfa Electrodomésticos y Muebles, las mejores marcas y la calidad que tu hogar merece. Financiamiento a tu medida, garantía y servicio postventa. Alfa Electrodomésticos. Y en el centro, segundo palo, va sacando el Mirón. Rechaza el Mirón, la quiere Ignacio Lugo. Aguanta Ignacio, gira muy bien. Lugo toca para Hugo Díaz. Y va Hugo Díaz, el 1 contra 1. Sigue Díaz, a ver qué hace Díaz. Levanta la cabeza. Tenés que levantarla, Hugo. Levanta la cabeza a Díaz para poder meter el centro. Nadie se le mostró nunca a Díaz. Ahora sí mete el centro. Va Lugo. Oxay está en posición adelantada, pero Hugo nunca levantó la cabeza, Cristian. Y lamentablemente no para las pretensiones del Deportivo San Antonio, no levantó la cabeza Díaz, quiso hacer una individual y cuando se decidió qué hacer ya tenía por encima al marcador el Rincón Guaraní. Saldívar toca para Matías Pineda, esta cabecera del área, Trabagana y saca del fondo la defensa. Jonathan López que la vuelve a dominar, descarga para Almirón, se resbala Almirón, pelea desde el suelo, ganó Almirón, tocó para Jonathan López, escapa Jonathan, el balón que rebota nuevamente en López. Alejandro Palacio la saca por un costado, habrá saque de manos, ahí lateral corresponde al equipo del Rincón Guaraní, que ya va jugando con Santiago. Saldívar que va tocando otra vez, el balón que va, la tiene en ofensiva nuevamente. Rincón quiere meter el gol, Rincón para terminar ganando este primer compromiso, pero el balón se va a perder nuevamente por un costado, vuelve a hacer saque manual, ahí lateral va a corresponder de manos al equipo del Rincón Guaraní, que va con todo arriba, Miguel. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Última vuelta del reloj para el tiempo cumplido, cuando aquí va el remate, ¡golazo! ¡Gol! ¡Chava! ¡Gol! Joel Verón, el zaguero central que esta vez se viste delantero, cabecera del área, recibe, saca un misil inatajable para Paulo Martínez, le termina rompiendo el arco a Martínez y Rincón sobre el epílogo de esta historia, de este primer capítulo aquí en Casa del Toro, aquí en la cancha del 15, en Cruzulegua, va cantando, va rugiendo el León guarambareño. Rincón Guaraní tiene 1, Sportivo San Antonio 0. El gol se produjo a los 44 minutos más 20 segundos de esta segunda etapa. Y te decía Pablo que tan lindo partido no podía terminar con el 0. Y lo rompió el Rincón Guaraní, así como rompió el arco al portero Pablo Martínez de San Antonio, Joel Verón, con ese zurdazo que fue inflando la red para poner al Rincón Guaraní como ganador en esta primera pulsada. El comentario de Cristian Barrios, presentado por Centro de Lubricación San Miguel. Joel Verón, el Chavo, le está dando por ahora la victoria al Rincón, este compromiso en este difícil escenario deportivo, donde también fue difícil el rival. Sportivo San Antonio despeja del fondo, piden ahora la gente del Rincón, falta todavía, dice Domínguez, saca con golpe de cabeza el zaguero central, por un costado habrá saque de manos, ahí lateral va a corresponder al León guarambareño, y Joel Verón que se vistió de superhéroe en este compromiso y sacó ese sablazo, ese misil inatajable para Martínez para romperle el arco. Aquí va el saque de manos largo, la quiere Pineda, ganó nuevamente y va sacando del fondo la defensa del Sportivo San Antonio. El rebote le queda a Saldívar, va Santiago, remate y el balón se pierde por línea final. Sorprendió Saldívar con este remate, Miguel. Centro de Lubricación San Miguel, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte, mecánica ligera, ventas de baterías, repuestos y accesorios. Centro de Lubricación San Miguel te espera en General Genes y Acceso Sur, ciudad de Guarambaré.
Aquí hay salida, corresponde balón desde el fondo al Sportivo San Antonio que quiere el empate. Verón peinó, va sacando la defensa, corre a ver si va a alcanzar Pessoa, no alcanzó. Hay tiro libre y tendrá que ir todo San Antonio arriba. Van todos arriba, ya Diarte le dicen a todos, vayan a todos arriba. 47-30, va tocando Almirón, traba, gana, sacó mal la defensa, quiere Almirón, alcanzó otra vez Almirón, la tiene Juan, esta cabecera del área, va el remate, el balón se desvía en el árbitro, Domínguez le quitó la emoción a la jugada, hay balón que va a corresponder al equipo del Sportivo San Antonio en una zona candente, tendrá que ser para el Sportivo San Antonio el balón, sí señor. Hay balón que corresponde al conjunto santo. El árbitro tendrá que devolver nuevamente el bote a tierra. Va para Jonathan López. Va Jonathan, levantó López. Balón que va buscando la zona de Advíncula. La quiere Díaz, ganó Díaz, tocó para Lugo, salió Sanabria. Y Sanabria. Renato se queda con el balón. Señoras, señores. Si ya lo tenía, acá se desconfigura. Mención de honor para Verón. Y no sé qué mención le vas a dar a Sanabria, que aquí acaba de salvar la plata. Estaba el empate de San Antonio, lo salvó Sanabria, Cristian. Sí, señor, gran actuación de Sanabria en esta que puede ser la última jugada del partido. Arremetía Lugo allí, pero también puso su humanidad Sanabria allí para proteger el arco, y creo que no se levanta más de allí Pablo hasta escuchar el pitazo final. PES repuestos para buses Mercedes-Benz y otras líneas. Para contactos llámanos al 0992-356-066. Estamos en Acceso Sur, Ciudad de Ñemby. PES Repuestos acompaña al club de Luis Alberto de Herrera. Sentido está Renato Sanabria, fútbol interrumpido, se juega tiempo de recuperación, tiempo adicional 49 ya de esta etapa complementaria, un minuto ya que Sanabria está en el suelo, de a poco se va recuperando el portero del Rincón, se va de a poco el compromiso, Miguel. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la Cooperativa Emiliano Fernández. Somos familia. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad, precio y la mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Insorralde, casi Mariscal Arribia, Galería del Club de Teniente Fariña. Somos lista 1, Partido Colorado. Profesora Cecilia Vallejos, concejal Desarrollo Constante para Guarambaré. Final candente aquí en Curuzulegua, en V1 Curuzulegua. Habrá salida que va a corresponder al Rincón Guaraní, que lo va a ganar el León guarambareño. Va a rugir el León aquí en Casa del Toro. Va a sacar del fondo Sanabria. Salida que va a corresponder al equipo del Rincón Guaraní. Autorizó Domínguez, saca del fondo el equipo del Rincón, se va de a poco el partido. Silbato a la boca de Domínguez, se va a ir el compromiso. Va sacando, tendrá una última el Sportivo San Antonio, carga, saca del fondo la defensa. Final del compromiso. Rugió el León aquí en Cruzulea con el golazo de Joel Verón. El equipo del Rincón acaba de ganar el compromiso, Miguel. Así pasaron los últimos 45 minutos de este partido. Usted lo vivió, lo disfrutó a través de la 101.7 en los relatos de Pablito Castro. Gran partido el que tuvimos en la tarde de hoy y gran golazo para cerrar el escenario deportivo. Lo dejó el Chava Verón, que está siendo también mirado bien de cerca para integrar la selección de la Liga Central de Deportes en categoría sub-16. Grandes recursos la de Verón. Ya lo veo ahí caminando con Cristian Barrios de a poco. Se acerca el Chava Verón de gran partido. Los dos zagueros centrales. Lo de Enrique Cáceres y también lo de Verón. Ya lo veo ya Cristian viniendo lentamente. La plegaria al cielo también de Renato Sanabria, que salvó ese último avance que tuvo el equipo del Sportivo San Antonio. Vamos a ir con la figura del compromiso, que será presentada por... La figura del encuentro es una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Cristian. Bien, gracias Miguel. Hoy contigo, Cristian Barrios, para charlar con la figura Center Radio del compromiso, con Joel Verón, el autor del golazo, Cristian. Sí, señor, ya estamos con Joel Verón, la figura de este gran partido. Le decía Joel a Pablo que
tan lindo partido no podía terminar 0-0 y bueno, la rompiste, así como rompiste el arco del Sportivo San Antonio. ¿Qué tal, joven? ¿Va al aporte? Tranquilo, pa. Un partidazo donde marcaste la diferencia con ese golazo. De la corriente de el partido ya. ¿Y tú la perdió? Partido parejo, un rival que también exigió mucho. Sí, o más chaico y ahí. Ahora, roña maitela. Lo ganamos con partidos a oye mejores. Más dedica con de golazo de Victoria, Joel. Hasta mi familia. Va a llegar Rincón a la final. De la corriente para roña maitela. Lo vamos a la final. Muy bien, gracias, Joel, felicitaciones. Dale. Bastante expresivo Joel Verón, entonces, la figura de este encuentro con ese golazo, Miguel Ángel. Sí, señor, una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Estación de servicio Copelas Rosas, el mejor combustible, el más bajo precio siempre. Anda, carga el mejor combustible, pero no te olvides cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos. Telecomunicaciones, una experiencia en telecomunicaciones. El licenciado Alcides López, presidente campeón del Club Teniente Fariña, junto a su familia alienten y acompañan al monarca de Guarambaré, Pablo. Bien, perfecto, Miguel. Ya estamos con el destacado del compromiso también, el destacado Center Radio. Adelante, escucho, Cristian. Sí, señores, estamos con Jonathan López, destacado de este gran partido. Gran partido, Jonathan. Felicitaciones por tu esfuerzo, por el partido que brindaste, pero lastimosamente no quiso ser para San Antonio en esta primera pulseada. Así mismo no se nos dio el resultado que queríamos, pero nos falta todavía un partido, una revancha, y ahí le vamos a meter con todo. Un jugador diferente, Jonathan. Le decía yo a Pablo que el técnico te tiene que mantener hasta el último minuto porque sos el que puede marcar la diferencia por centímetros en una jugada donde en una baldosa le pegaste 3 dedos, se perdió ahí del ángulo izquierdo, pero de todas maneras el Sportivo San Antonio puede dar todavía pelea y nada está definido para la segunda pulsada, Jonathan. Como decir, todavía tenemos esperanza, todavía nos queda una fecha y ahí le vamos a meter con todo. ¿Va a forzar el San Antonio un tercer partido? Claro que sí, esa es la meta y ahora mismo. Bueno, a prepararse en la semana y que nos traigan nuevamente con un lindo partido el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Jonathan López, la dinastía de los López, con una trayectoria futbolera importante en la comunidad, destacado en este gran encuentro, así es que ya estamos contigo, Miguel Ángel, y nos preparamos para lo que va a ser el encuentro en Primera División. Center Radio, el centro del confort para tu hogar, presentó al destacado del partido. GIE, Grupo de Intervención de Emergencia, Servicio Extrahospitalario, traslado de pacientes, ambulancias, UTI y TBR, cobertura de eventos sociales, deportivos y mucho más. Para llamadas de emergencia, llámanos al 0971-748-601. Comercial Central, tu multitienda. Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Comercial Central, tu multitienda, te espera en Ruta General Genes, casi San Juan, Barrio Alegre, Guarambaré. Vamos al comentario final del encuentro. Comentario presentado por Centro de Lubricación San Miguel. Contigo, Cristian. Sí, señor, gracias, Miguel Ángel. Un gran partido que nos ofrecieron los equipos de Rincón Guaraní y el Sportivo San Antonio. El equipo Santo que viene de una gran campaña en la fase previa. El equipo de Rincón Guaraní consiguiendo la clasificación hace 15 días en la última fecha, dependiendo de otros resultados. Pero hoy ya enfocado, instalado entre los 4 mejores, queriendo poner ya un pie en la final con este resultado positivo que consigue en los minutos finales. Un partido, si bien fue parejo el partido, creo que yo creo que poniendo en la balanza, efectivamente, Rincón Guaraní se mereció llevar la victoria, porque fue el equipo que más buscó, tanto en la primera etapa como en la segunda. San Antonio también buscó, pero sin mucha claridad. Rincón marcó cierta diferencia con algunos jugadores de los que bajaron de primera, el caso de Aníbal Torres, de Derlis Cáceres, también mismo caso de Agüero, Santiago Saldívar, que hizo un gran partido. En líneas generales, Sanabria también, el arquero, teniendo buenas intervenciones las veces que fue convocado. Y bueno, lo de Joel Verón que metió ese zapatazo, lo decíamos, un partido tan bueno, tan lindo, no podía terminar en 0. Y bueno, efectivamente, un gol que vale y mucho para el Rincón Guaraní.
vale y mucho porque ya lo pone en situación de ventaja. De los 3 resultados posibles, el siguiente fin de semana 2 lo favorecen, o sea, ganando o empatando. El equipo santo tiene que ganar o ganar el siguiente fin de semana para forzar un tercer partido. Rincón tiene prácticamente todas las de instalarse ya en la final, no porque desmerita el equipo santo, sino que el equipo Rincón es un equipo muy compacto, muy bueno en todas las líneas, en líneas generales. Tiene jugadores que marcan la diferencia y bueno, hoy lo hicieron, volcando este partido a su favor en esta primera pulseada. Importante siempre dar ese primer golpe. Se dice mucho también que el que golpea primero golpea 2 veces, eso va a querer hacer el Rincón. Pero por supuesto el equipo santo va a buscar también dar el batacazo para buscar una tercera pulseada, así lo dijo Jonathan. Van a partir de ahora a enfocarse ya a lo que es el encuentro de revancha del siguiente fin de semana, que va a ser en la cancha de Luis Alberto de Herrera, un terreno muy diferente a porque el campo del 15 de agosto está en muy buenas condiciones. Lo del Herrera no es de las mejores aquí en la Liga Central, un terreno duro, donde se hace más difícil la práctica del buen fútbol por el bote del balón que pueda tener. Así es que va a ser, no creo que sea un partido tan vistoso como lo fue hoy, pero sí un partido donde los dos equipos van a seguramente dar todo de sí para tratar de, en el caso de Rincón, ganar ya, instalarse en las finales, o el equipo santo forzar un tercer partido. Así se puede esta categoría juvenil. Ya nos enfocamos, nos preparamos para lo que va a ser el encuentro en primera división entre el 15 de agosto y el Luis Alberto de Herrera. Ya los antecedentes los habíamos hablado con Pablo durante todo este encuentro. Los antecedentes entre el 15 de agosto y Luis Alberto de Herrera. Hablábamos de aquel tricampeonato que buscaba el Herrera en la previa de su centenario 2012, 13, 14. Las consiguió la del 12 y la del 14. La del 13 se metió en el medio el 15 de agosto justamente, ganando aquel campeonato. Y bueno, varios antecedentes ya en estos dos protagonistas que hoy tienen la primera pulseada para pasar a la final del campeonato de la Liga Central de Deportes, esperando lo que pase también en Tepuyatí, entre los tenientes. Justamente nos informa Darío que ganó con ese solitario tanto el teniente Isaurralde, tiene también la primera pulseada ganada, al igual que el Rincón. El Nicasio queriendo instalarse también en la final, en la gran final de este campeonato que de a poco va bajando el telón. Y bueno, como les decía, nos preparamos para lo que va a ser el encuentro de primera división. Ya los equipos están confirmados. Ya Darío también informaba que el cuarteto arbitral ya hace como media hora, 1 hora antes para ser específico del inicio del encuentro, ya estuvo aquí en la instalación el 15 de agosto. Va a ser Marcos Galeano quien tenga a su cargo el encuentro, siendo el árbitro principal, teniendo como asistente a Carlos Sánchez, a Edilson Florenciano, y como cuarto árbitro va a estar Luis Trinidad. Por el lado de la Liga Central de Deportes tiene como veedor a Gabriel Machuca. Todos los protagonistas ya preparadísimos, buena asistencia del público también, el sector herrerista, mucha gente, colmando este sector con las banderas, con los colores alusivos, el celeste y blanco. Por supuesto también las banderas del 15 de agosto. Creemos que va a ser un gran recibimiento por parte de ambas hinchadas el 15 de agosto, que después de podríamos decir, un buen tiempo, se está volviendo a meter en la conversación, haciendo una gran performance en la Liga Central, de la mano de su eterno capitán, que hoy está como presidente, ya hizo historia como jugador, ahora lo quiere hacer como dirigente, como presidente, teniendo a otro histórico también como Pedro Pablo Ferrer, que si bien está viviendo en la zona, también muy identificado con el herrerismo, ídolo de Luis Alberto de Herrera, la afición herrerista, con pasado en el teniente Pablo. De esta manera pasó el comentario de Cristian Barrios, comentario presentado por Centro de Lubricación San Miguel. Centro de Lubricación San Miguel, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte, Pablo. Señoras, señores, en cancha, el Luis Alberto de Herrera, el decano de la región en cancha.
con su casaca alternativa, pisando el gramado de juego del Estadio del Toro de Usunú Cruzulegua. Luis Alberto de Herrera, equipo visitante, es el primer equipo en estar en cancha, Cristian. Sí, señor. Y ahora sí que suenen los petardos, las banderas, las bengalas para recibir al decano de la región, a Luis Alberto de Herrera, que una vez más tiene el gran desafío con el acompañamiento de la hinchada para instalarse en una final más de su rico historial y buscando, por supuesto, una estrella más. Jugadores tiene, calidad tiene, acompañamiento del público, por supuesto, para lo que va a ser esta gran fiesta en cancha Luis Alberto de Herrera. Pablo. El cielo celeste como la camiseta del Herrera. El único grande, el decano de la región, salta el terreno de juego de la siguiente forma. Casaca 12 para Víctor Picaguá, 24 para Julio Rúa, 15 Derlis Flecha, casaca 22 para Julián Vera, 17 Alan Benítez, 8 Pedro Galeano, 7 Alexis Jiménez, casaca 10 para Cristian Mora, 29 para La Joya, para Carlos López, casaca 9 el goleador Roger Ojeda y la número 4 para Luis Chico Cantero, el equipo dirigido técnicamente por el profe Sinesio León. Con Vivares Yupue presentó la conformación del equipo de Luis Alberto de Herrera. Ya está en el campo el equipo de Luis Alberto de Herrera, el equipo visitante ya está pisando, acomodándose en el gramado de juego del equipo del 15 de agosto, saludándose ahí también con el licenciado Darío. Muchos rostros de felicidad estamos viendo en el plantel del Herrera, que vuelve a pisar una semifinal del campeonato luego de estar ausente en la semifinal del año anterior, el año pasado, donde quedó fuera en cuartos de final ante el que terminaría siendo campeón de la liga el 25 de septiembre, y un año antes, en el 2024, dejando fuera el equipo del 25 en la semifinal, ingresando en la final del Superclásico, que se terminó por definir en el estadio del Club Olimpia. Ahí está el presbítero Manuel Gamarro, terminó siendo campeón del equipo del Herrera, alzando la copa y apareciendo un fantasma más en el folclore de los clásicos aquí en la Liga Central de Deportes. Ya está en cancha el equipo del Herrera, ya está en cancha el equipo de Luis Alberto de Herrera, que su último título de campeón fue en la temporada 2024, justamente recién lo decíamos, la victoria ante el teniente José María Fariña el año siguiente. Llegó hasta cuartos de final, esta temporada siendo semifinalista del campeonato de la Liga Central de Deportes. Herrera, que había ingresado a la etapa de liguilla siendo tercero del grupo inicial, siendo o ingresando con el 0,50 de bonificación, y ese 0,50 termina consolidándolo a él como líder del grupo, como cabeza de serie, y terminando siendo primero de su grupo para ingresar a esta etapa de semifinales y poder definir en su casa el compromiso, teniendo por supuesto en cuenta de cómo salga el partido el día de hoy. Un empate es un buen resultado, una victoria es un resultado más que excelente por el equipo de Luis Alberto de Herrera. El 15 de agosto obligado a ganar jugando aquí en casa para tratar de pelear justamente esa clasificación en la final de visitante el próximo fin de semana. Se mueve de a poco el equipo del Herrera en cancha, se aguarda el ingreso del equipo local del 15 de agosto, se aguarda el ingreso del cuarteto arbitral de la APF. Árbitro principal de este compromiso será el señor Marcos Galeano, asistente 1 Carlos Sánchez, asistente 2 Edilson Florenciano, y el cuarto árbitro Luis Trinidad, teniendo en cuenta que también está el quinto árbitro. Son 5 los que vienen a través de la APF. Arbitraje, división intermedia para esta semifinal del campeonato, Miguel.
Central. Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Comercial Central, tu multitienda. Estamos en Ruta General Genes, casi San Juan, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Ingeniero Oscar Cabrera, intendente, lista 1. Marca lista 1, Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Hechos y no palabras para Guarambaré. Extinfuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas. Sistema de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Oro, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Extinfuegos, comprometidos con tu seguridad. Estamos a 8 minutos del arranque del partido. Adelante, escucha, licenciado. Es lo que iba a manifestar, Pablito. Comienza y media. Y también adicional que el 15 mínimo de 8 minutitos se hace esperar siempre para salir, Pablo. Sí, señor. Excelente dato, licenciado. Se hace esperar el ingreso del equipo local del 15 de agosto. La fiesta, el gran recibimiento también por parte del público de Luis Alberto Herrera. Vos seguramente lo viviste de una forma diferente estando ahí en cancha, licenciado, teniendo el recibimiento de frente, licenciado. Bien, ya enseguida nuevamente con el licenciado Darío también. Ya se aguarda el ingreso del quinteto arbitral de la APF. Se mueve de a poco el equipo de Luis Alberto Herrera para ingresar en calor. Reitero, el equipo del Herrera que sale con Víctor Picaguá en portería, Julio Arrúa, Derlis Flecha, Julián Bere y Luis Chico Cantero en defensa, Alan Benítez, Pedro Galeano, Alexis Jiménez y Cristian Mora, y arriba la joya, Carlos López y Roger Ojeda. Son los 11 elegidos por el profe Cinesio León, que en la temporada anterior había dejado fuera a este equipo en semifinales. Hoy día lo está dirigiendo al equipo de Luis Alberto Herrera, Cristian. Sí, señor, así mismo es. Ya el plantel de Luis Alberto Herrera, el plantel titular, haciendo los movimientos con el balón. Bastante ansioso se lo vio, ¿verdad? 10 minutos antes del inicio del encuentro ya ingresaron. Por su parte, los jugadores del 15 de agosto todavía ni siquiera han asomado la nariz hacia el campo de juego, Pablo. Sí, señor, una muy buena concurrencia de público, también hay que remarcar eso. De a poco también el humo con colores rojo y oro que empiezan a aparecer de a poco aquí en los alrededores del Estadio del Toro de Usuno Cruzulegua, del 15 de agosto, del tricampeón de la Liga Central de Deportes. Y haciendo un poquito de memoria, te decía, este escenario abrió sus puertas en el año 74, su primera final lo vivió en el año 1996, el primer título de campeón, la primera vuelta olímpica del 15 fue en el año 2008 y se había disputado en este escenario deportivo donde hoy estamos parados. Anteriormente había una zanja enorme, hoy día totalmente desaparecida, quedando prácticamente la historia. Era en ese momento arquero y técnico Pedro Pablo Ferrer en el año 2008. En el año 2013 repite siendo campeón como arquero y como técnico Pedro Pablo Ferrer con el 15 de agosto. Y en el año 2015, ausente Pedro Pablo Ferrer, pero presente el eterno capitán Luis Darío Tintel. En ese entonces, Aníbal Vargas era el director técnico del 15 de agosto, que había salido campeón ante el Rincón Guaraní del estadio Luis Alberto Herrera. Y Carmelo Quintana era el presidente de ese entonces. Hoy eterno colaborador también del Toro de Usuno Cruzulegua, ya en cancha el cuarteto arbitral, Cristian. Sí, señor, aquí nos tira un dato el amigo José López. 2013 quedamos los clubes 15 de agosto, Fariña, Herrera y 25, dice. Hoy casi son los mismos clubes iguales cuando esos quedaron fuera los grandes, Herrera y Fariña. Salimos campeones nosotros 15 de agosto. Saque con el 15, me dice José López, uno de los que supo levantar la copa con el 15 de agosto. ¿Sabes? También, Pablo, te lanzo un dato bastante perturbador. ¿Cómo se le conoce a la selección española? No, los toreros también, ¿verdad? ¿Y los colores de España? ¿Cómo? ¿Cómo el 15? España le ganó a colores. ¿Y ahora? Y para romper eso, Herrera viene con la alternativa, Pablo. Excelente, Cristian, excelente
Dato también y lo que decía justamente, campeón contra el Fariña en el año 2008, lo del 15 de agosto, campeón en el 2013 contra el 25 de septiembre y en el 2015 campeón ante el Rincón Guaraní. En el 2018 fue la última semifinal disputada del 15 de agosto cuando aquí el Toro de Wisunú, el 15 de agosto, el tricampeón de la Liga Central de Deportes, va pisando el campo de juego, el 15 en cancha el equipo rojo y oro, Cristian. Sí, señor, ya en cancha el equipo del 15 de agosto, el Toro de Curuzulegua, que salta al ruedo, aquí donde es su ruedo, el 15 de agosto tratando de dar el primer golpe en la primera semifinal ida para tratar de acomodarse en lo que va a ser la gran final de la Liga Central de Deportes. Adelante tiene un gigante, al primer grande, al decano de la región, a Luis Alberto de Herrera. Ya está la fiesta hecha, ya están los protagonistas para lo que va a ser este gran duelo, Pablo. Bien, perfecto, gracias Cristian. El 15 de agosto en cancha con Claudio Rojas en portería. Ángel Mora Casaca, 2-3 para Roger Aguayo, capitán de equipo. 15 Gerardo Dorlo, 4 para Juan Pablo Ángel Ferrer, 6 para Wilson Espínola, 7 para Vidal Cantero, 8 Cayetano Aranda, 9 Hugo el Bicho Orué, 14 Pedro Núñez, 10 Matías Ojeda. El equipo dirigido técnicamente por Pedro Pablo Ferrer. Convivare acercó, Convivare Yupue presentó la conformación del club 15 de agosto. Bien, perfecto, gracias Miguel. Gran recibimiento para el Toro, gran recibimiento para el 15 de agosto. Ya los equipos están en cancha, el Herrera y el 15 ya están en el terreno de juego. Los árbitros de la categoría intermedia, árbitro principal Marcos Galeano, Carlos Sánchez, asistente 1, Edilson Florenciano, asistente 2 y Luis Trinidad es el cuarto árbitro de este compromiso. Primera semifinal del Campeonato de Liga Central de Deportes. Se saludan los protagonistas, el saludo protocolar, Cristian. Sí, señor, lindo y extenso el recibimiento de la gente del 15 de agosto para con su plantel principal, Pablo. Bien, perfecto, perfecto. Cristian, se saludan los protagonistas del 15, del Herrera, los árbitros del partido. Boico del licenciado Darío Gómez, primeramente la foto oficial, capitanes y cuerpo arbitral. Ahora sí, escuchamos la palabra del profe Marcos Galeano. Toda esta gente tiene que jugar, no pelearse y no amarrezar. Vamos a sortear cancha y pelota. ¿Por qué? Tenemos sol, tenemos bajada. Vamos a ser justos con todos. Por más que la hinchada esté ahí, es algo la cual debemos prevenir. Pero corre de ventaja uno que para acá por el sol. O queremos arrancar la cara a distancia. ¿Están de acuerdo, Fernando? Entonces armamos balón nada más. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Bien, tengo negro, amarillo, lanzo y cita líquido. Negro, amarillo. Negro, voy a arrancar, estamos y cambiamos, fuerza. Dale, fuerza. Mueve el Herrera, Pablito. Bien, gracias, licenciado. Mueve Luis Alberto de Herrera, primeramente el equipo visitante. Arco del sector este para el 15 de agosto. Arco sector oeste para el Luis Alberto de Herrera. Y posteriormente la reversión para que ambos arqueros terminen enfrente de sus hinchadas. Va a mover la pelota el equipo del Herrera. Van a hacer el control correspondiente de los asistentes de los arcos, tanto Carlos Sánchez como Edilson Florenciano. Los asistentes de este compromiso. Marcos Galeano, árbitro principal, cuarto árbitro Luis Trinidad. El cuarteto de la APF, división intermedia, va a arrancar el fútbol aquí en Wisunú, Curuzulegua. El primer capítulo de esta gran semifinal, temporada 2026,
15 de agosto, Luis Alberto de Herrera. También ya está todo listo, ya está todo lo que hay para que arranque el partido en Tupuyatú, en el estadio del Teniente Nicasio Insaurralde de Pedro Timoteo Benítez. Teniente Nicasio Insaurralde, Teniente Fariña, la otra semifinal que lo podés vivir a través de Radio Surgré. Este compromiso a través del canal de YouTube Sur Comunicaciones Guarambaré. Trabaja todo el equipo de Deporte Sur. Radio Sur, la 101.7 en frecuencia modulada, con Miguel Ángel Aquino, con Cristian Barrios, con Miguel Centurión, con Jimmy Alberto González, Darío Gómez, Ángeles Gómez y que les habla Pablo Castro. La cobertura del fútbol aquí en el Busurú Cruceregua. Señoras, señores, va a arrancar el fútbol, va a arrancar el compromiso. Últimos detalles para que pueda arrancar esta gran fiesta del fútbol aquí en la ciudad de Guarambaré. Seguridad garantizada al 100%. Grupo Geo, Policía Nacional, Grupo Lince. Por supuesto, todos los detalles totalmente custodiados. Prohibición de ingreso de termos de agua, tanto frío y caliente. Todos los detalles se tienen que cuidar también para que esta gran fiesta sea realmente la gran fiesta del fútbol aquí en la Liga Central de Deportes, Cristian. Sí, señor, todo previsto, todo listo ya para que arranque este encuentro. El árbitro, el asistente controlando la red que esté en buenas condiciones. Ambos asistentes en este caso ya esperando el árbitro principal para dar el ok y arrancar este gran encuentro, Pablo. Señoras, señores, cronómetro en cero de Miguel Ángel Aquino, cronómetro en cero de Marcos Galeano. Silbato, la boca de Galeano, movió Ojedas para Galeano, en marcha el fútbol, en marcha el compromiso, ya se juega la semifinal del campeonato Liga Central de Deportes, 15 de agosto, Luis Alberto de Herrera. Arrancan los primeros 45 minutos y usted lo vivirá por Radio Sur Guarambaré en los relatos de Pablito Castro. La tiene Ojeda, Matías, levanta para Juan Pablo Ángel, muy fuerte el pase, se pierde por un costado para saque de mano lateral. Va a corresponder de manos al equipo de Luis Alberto de Herrera, que arrancó siendo ofensivo en este arranque del compromiso. Lo va a cumplir Arrua Julio, le dice hasta aquí Galeano. Ahora sí, Arrua y el saque de manos, va al golpe de cabeza de Roger Aguayo, sacando el balón de Gregor Aguayo, les digo bien, por un costado para saque de manos lateral que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. Balón que se va a perder por un costado, va a ser saque de manos, lo va a volver a cumplir Arrua. El saque manual para el equipo de Luis Alberto de Herrera. Julio Arrua toca atrás para Chico Cantero, baja de pecho, Cantero mete el centro, balón que va, saca del fondo Adorno, quiere tener nuevamente la pelota, da otra vez aquí, Alan Benítez corre, Gerardo al piso, saca, revienta por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, va a corresponder de manos en defensa, será por el equipo del 15. Cooperativa Capital Limitada, juntos alcanzando metas. Sentí la diferencia con agua mineral Valentina. Encontralos en los mejores comercios de la zona. Repartos a domicilio, llamaros al 0972-554-921. Va al saque de manos, pudo Cayetano Aranda, va ganando Vidal Cantero, balón que le va quedando ahora a Julián Vera, revienta el balón Vera, gana Pedro Núñez, golpe de cabeza, busca el Bicho Lue, corre Bicho, va corriendo Bicho, el golpe de cabeza atrás, habrá córner, tiro libre de esquina, hay córner para el 15, Cristian. Señor, la primera pelota, el primer tiro libre de esquina que va a querer aprovechar el 15 de agosto y ya lo vemos allí a Gregor, a Gerardo, a Cayetano, los hombres de mayor estatura buscando ese centro. Cada comentario de Cristian Barrios presenta Centro de Lubricación San Miguel. Tiro libre de esquina, córner para el 15 de agosto, les pega Matías Ojeda. Autoriza el árbitro del compromiso, primeramente advertencia para Flecha y para Núñez. Pedro Núñez y Derris Flecha. Atención, hay tiro libre de esquina para el 15. Primeros instantes del compromiso aquí en el estadio del Toro de Busurú, que quiere golpear. Primero viene el centro, balón que va, segundo palo, golpe de cabeza del chico. Corre Cayetano Aranda, corre también Wilson Espínola. Balón que se pierde por un costado, para saque de manos lateral. Va a corresponder de manos al equipo del 15 de agosto, que ya juega rápidamente. Balón que va para Matías Ojeda. Mete el centro Matías Ojeda para el Bicho, el golpe de cabeza. Y el balón se pierde por línea final. Ahora salida para el Herrera.
Herrera. La Unión del Fútbol del Interior, UFI, alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes, Pablo. Coloca la pelota Víctor Picahua, habrá salida que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera, toca en corto, balón que va para Derlis Flecha, la tiene Flecha, levanta la pelota Derlis, mete el esférico largo, Roger que la quería, Adorno que va sacando del fondo también Juan Pablo Ángel, le queda a Coqui Mora, tiene Cristian Coqui Mora, pierde la pelota ante Wilson Espínola, ganó Espínola. El balón que ya había cobrado Galeano, una infracción, Marcos. Habrá tiro libre, hay falta, tiro libre, habrá tiro libre, corresponde al Herrera. FRD Contabilidad del licenciado Freddy Ruiz Díaz. Asesoría contable, tributaria, actualización de datos en el RUT, liquidación de impuestos, apertura y cierre de sociedades, gestiones en IPS y Ministerio del Trabajo. Para contactos, llámanos al 0982-872-462 o te esperamos en general aquí en Manuel Domínguez. El eterno capitán y actual presidente del 15 de agosto, Luis Darío Tintel, también apoyando esta transmisión. Meterá el centro, Flecha, Derlis, o será el Chico Cantero. Chico, tiro libre, va el Chico Cantero, mete el centro, balón que va Gerardo. Adorno saca por línea final, habrá tiro libre de esquina, será córner para el Herrera. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litro justo para combustibles, gas para vehículos y de uso doméstico. Y en el mini market, bebidas, golosinas, regalos, servicio de minicarga. Estamos en General Genes y San Miguel, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Tiro libre de esquina, córner será para el equipo del Herrera, le pega el balón Alan Benítez y el tiro libre de esquina, se mueve Roger, se mueve Chico, se mueve Galeano también, Carlos López, autoriza Marcos Galeano, árbitro principal, va Benítez, el centro que va, el golpe de cabeza de Gerardo, el rebote, quiere Alan otra vez, alcanzó Benítez, va teniendo la pelota Alan, el taco de Alan, quiere pasar, pierde la pelota, va sacando Núñez, mete el esférico largo para que corra Vidal Cantero, va Coqui, ganó Vidal, corre Vidal Cantero, va Vidal, gol, Vidal Cantero, una gran galopada le ganó a Coqui Mora. Luego, tras la salida de Picahua por arriba, pone el primero el Toro. Aquí da el primer golpe en casa. 15 de agosto da el golpe a la mesa por Vidal Cantero. 15 de agosto, 1 Luis Alberto de Herrera, 0. El gol del 15 de agosto se produjo a los 5 minutos de esta primera etapa. Sí, señor, la festividad del 15 de agosto del Toro aquí en su rodeo, que ya golpea primero, le da un cachetazo al decano de la región, a Luis Alberto de Herrera. El Toro dice: en mi rodeo mando yo, y ya golpea primero, gana 1-0 el 15 de agosto. Señoras, señores, gana el 15, gran corrida de Vidal. Si la corrida no notaste y la gran definición de Vidal sí, te invito a sumarte nuevamente, a prenderte a Surcomunicaciones Guarambaré para ver la reiteración de la jugada, la repetición. Gran corrida de Vidal, se fue todo arriba el Herrera, buscó desesperadamente el primero, se quedó prácticamente sin hombres atrás y luego llegó esa gran corrida de Vidal que le ganó a Coqui, luego le ganó también a Julián y le ganó a Víctor Picahua en la corrida para esa gran definición, Cristian. Sí, señor, una definición con clase, combinó velocidad y precisión, cosa que es muy difícil de combinar. Eso hizo Vidal Cantero, por eso el 15 de agosto ya va ganando 1-0, Pablo. Centro de Lubricación San Miguel presenta el comentario de Cristian Barrios. Y Coqui Mora, que no está bien en el campo de juego, ya tuvo el error contra Vidal, aquí nuevamente error en el cálculo
En vez de jugar con la cabeza, buscó jugar con el pie. La infracción ante Pedro Núñez, que se va a retirar del terreno de juego para ser asistido otra vez también Coquimora. Hay tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. El Toro que va ganando por 1-0. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litro justo en combustibles, gas para vehículos y de uso doméstico. Y en el Minimarket, bebidas, golosinas, regalos, servicio de minicarga. Estamos en General Genes y San Miguel, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Tiro libre. Corresponde al equipo del 15 de agosto. Wilson Espínola y el centro. Balón que va al segundo palo. Adquiere Cayetano Aranda. Logró peinar a Aranda, pero sin darle dirección de arco. Habrá salida que corresponde al Herrera. Casa Mario, líder en venta de muebles electrodomésticos. Casa Mario, 48 años equipando tu hogar. Estamos en Teniténicas, en Sorraldecas, en Mariscal, Estigarribía. Va a corresponder salida al equipo del Luis Alberto de Rey. Está en marcha también del partido en el estadio Pedro Timoteo Benítez en Topuchatú. Teniente Nicasio Insaurralde, Teniente Foreña en partido empatado 0-0. Balón que lo va teniendo Galeano, tocó para la joya. Carlos López adelanta, Núñez que va rechazando del fondo, le queda otra vez a Coquimora. La tiene Cristian Mora que juega para que vaya subiendo Julio Rúa. Lee muy bien la jugada a Matías Ojeda, se le termina, quedado atrás a Matías Ojeda. Va recuperando Galeano, toca para Rúa, muy fuerte el pase. Por un costado habrá saque manual, corresponde al 15. Necesitas asesoría contable y tributaria. MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Ortellado. MJ Contabilidad, estamos en Domingo Martínez de Irala, casi Teniente Nicasio Insaurralde. Para contactos, llámanos al 0981-918-608. Balón que va recuperando Cayetano Aranda, Coquimora pelea, ganó Coqui. Va por ahí nuevamente Carlos López, ganó nuevamente Galeano, le termina picando mal. Le queda Ojeda, el enganche de Ojeda y va Matías, Matías pensó que iba a correr el bicho también Cantero, pero estaba muy rezagado. Hay salida, le queda la pelota ahora a Alexis Jiménez, tiene la pelota Alexis, toca, busca la zona de Roger Ojeda, mete el pase profundo, sin ideas el Herrera, Cristian. Bueno, y no está siendo efectivo, no está pudiendo ser preciso Luis Alberto Herrera. Hay voluntad, hay empuje, pero le falta serenidad una vez que llega a 3/4 de cancha, por eso no están pudiendo concretar una buena jugada ahí en ataque. Somos lista 1, Marco Caballero, concejal, renovación con energía joven. Lo va a sacar del fondo Claudio Rojas, mete el esférico largo, el bicho Orueca aguanta. La arremetida de Galeano, ganó Coquimora, le queda el balón a Coqui, tiene la pelota Mora, hay falta de Ojeda, tiro libre, habrá tiro libre que va a corresponder al equipo del Herrera. No sé si soy yo o el árbitro es muy tímido en hacer sonar el silbato. Muy despacio suena el silbato, Cristian. Sí, señor, tiene que ser más enérgico porque los jugadores también te tantean, Pablo. Le tantean al árbitro la temperatura y si cede ya prácticamente después se le va el partido. Tiene que meterse en la cabeza que no es un partido intermedio donde hay poco público. Aquí hay una multitud siguiendo el compromiso. Ruidoso por ahora. Va Ojeda, el balón que va para Roger, pero ya hubo falta del número 9. Habrá tiro libre. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Eso tiene que meterse en la cabeza Galeano. Hacer sonar más fuerte el silbato, porque no es un estadio de intermedia donde hay poco público, donde todos ven en silencio. Aquí sí hay mucho ruido. Hay muchos gritos también de apoyo, aliento también a los dos clubes del 15 y también de Luis Alberto de Herrera. Aquí va el balón largo, la quiere Aranda, ganó nuevamente Galeano, va sacando del fondo Galeano, va recuperando Pedro Núñez, golpe de cabeza, balón que va para el autor del gol, Vidal Cantero que ahí va, pelea, gana, saca del fondo Julián Vera, quiere Roger Ojeda, no puede, Gerardo Adorno con golpe de cabeza, toca para Espínola tocando atrás, va sacando Gregor, Aguayo levantó el esférico, balón que va, Bicho Orue que pelea, gana, Chico Cantero atrás para Vicaguá, habrá salida que corresponde al equipo de Luis Alberto Herrera. Miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 11 minutos de esta primera etapa y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista te lo cuenta Pablito Castro. Señoras, señores, el partido con el golazo de Vidal Cantero, el 15 de agosto le gana el Herrera por 1-0. Comercial Neneco, ramos generales, ventas al por mayor y menor, calidad, variedad y buenos precios, todos en un solo lugar. Estamos en General Genes Casi Mayor, Mario Benítez, Comercial Neneco, siempre a tu lado, Pablo. Galeano se cayó, hubo falta de Cayetano Aranda, habrá tiro libre, será tiro libre que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. Mucha experiencia en ambos planteles.
Cristian, Cayetano Aranda, Gerardo Adorno, Bicho Orué, Gregor Aguayo, Pedro Núñez y Paul Herrera. La experiencia del chico cantero, la de Roger Ojeda, la de Galeano también. Mucha experiencia en ambos planteles, Cristian. Totalmente. Y lo que estoy viendo es que Herrera juega con un 4-3-3, por su parte el 15 de agosto con un 4-4-2, dejando a Vidal y al Bicho arriba. El tiro libre de Jiménez, balón que va, el golpe de cabeza arriba y afuera, ganó el chico cantero, no le dio buena dirección, se terminó molestando con flecha, habrá salida que va a corresponder al 15, sin dejarlo fuera de la experiencia, por supuesto, a un Julio Arrúa, por ejemplo. La defensa del Herrera bastante experimentada, así como también la del 15 de agosto. Hay pocos jugadores jóvenes en el Herrera, la de Derly Flecha, pero que ya tiene experiencia, pero de sobra, campeonatos ganados también. Y en el 15 de agosto lo vemos a un Juan Pablo Ángel Ferrer, por ejemplo, cuando aquí va Vidal, cantero va a sacar la defensa del Herrera. ¡Qué bien bajó Vidal Cantero otra vez! Esta vez sí apareció con lo justo el chico cantero para salvar la plata, Cristian. Sí, como se suele decir que los partidos se ganan en el medio campo. Te cuento, Pablo, el 15 de agosto está jugando con un 4-4-2. Lo vemos allí a Pedro Núñez con mucha experiencia. No sé si le dé la batería para terminar el encuentro. Cayetano Aranda también lo tiene allí en zona media. Wilson Espínola y a Matías Ojeda, que es el que puede marcar la diferencia, el jugador diferente. 4 en el medio campo. Por su parte, Herrera lo tiene a Pedro Galeano, lo tiene a Coqui Mora y a Alan Benítez. Alan un poco bebuí, por decirlo así. Entonces prácticamente con dos jugadores que pueden meter, como son Pedro y Coqui. Y así, sí, en la zona de ataque tiene Herrera, tiene a Roger, tiene a Carlos López, también lo tiene a Alexis. Pero ¿qué pasa? El balón tiene que llegar y el balón transita por el medio, por eso no le están llegando. Y el 15 de agosto yo creo que hasta el momento está ganando esta primera pulseada Pedro Pablo por el planteamiento que pone, poblando con 4 jugadores en el medio y teniendo arriba a un Bicho que puede aguantar la pelota y aprovechar la velocidad también de Cantero, como ya lo hizo para el tanto apertura. Porque Guarambaré siempre tiene que estar primero. Profesor Luis Alcaraz, lista 1, concejal. Bien, aquí quedó sentido Wilson Espínola, el motorcito del mediocampo de Pedro Pablo Ferrer, quedó sentido después del cabezazo a la cabeza. Aquí habrá balón paralizado por ahora, fútbol interrumpido. Lo vemos a Pedro Pablo sentado tranquilo por ahora observando el trámite del compromiso. No así Sinesio León, que de arranque del partido lo veo moverse de extremo a extremo. Sí, adelante, escucho, licenciado. 14 minutos en Tucuyape, el marcador 0-0 entre el teniente Nicasio Insaurralde y el teniente Fariña. La información fue presentada por Center Radio, el centro del confort para tu hogar. De a poco se va recuperando Wilson Espínola, el mediocampista del equipo del 15 de agosto, partido que lo va ganando el 15 por un gol contra 0 con el golazo de Vidal Cantero. Con ese gol gana el Toro aquí en su casa por ahora ante el Luis Alberto de Herrera, esta semifinal ida del campeonato de la Liga Central de Deportes temporada 2026. Depósito y Ferretería Saled y su nuevo servicio Saled, alquiler de maquinarias, pisadas y herramientas para la construcción, retropala, martillete, zapito compactador, doble rodillo liso, tumba, allanadora de concreto y todo lo que necesitas para la construcción. Búscalo, encontralo en Depósito y Ferretería Saled. Llámanos al 0985-810-225. Aquí casi robó Carlos López, pero va sacando del fondo ahora el chico cantero. Quiere Pedro Núñez, va recuperando Coqui Mora, toca para Roger Ojeda. Ojeda mete el balón a Aguayo, que va controlando muy bien, toca para Matías Ojeda. Ojeda tocó, jugó para Bicho Orué, adelantado el Bicho. Adelantado hubo el Bicho Orué, habrá salida que va a corresponder en el fondo al equipo del Luis Alberto de Herrera. Hay salida que va a corresponder al conjunto visitante. En la esquina más dulce de la ciudad está Grido Guarambaré, helados, postres, café y muchas delicias más. Grido, tu heladería, te espera en Teniente Leandro Pineda, esquina General Aquino. Y aquí corría Juan Pablo Ángel, pero el balón se le termina perdiendo por un costado. Habrá saque de manos ahí lateral. Va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. Juega a Rúa, toca el balón para Alexis Jiménez, baja de cabeza Alexis, perseguido por 3, toca atrás para Coqui Mora, a ver qué hace Coqui, abre cancha para que la tenga Julián Vera, la tiene aquí Julián, levanta la mirada, busca, juega con Alan Benítez, sector izquierdo, el avance del equipo del Herrera, va Alan, escapa muy bien Alan, sigue, Alan lo persigue, está por ahí Ángel Mora, sigue teniendo la pelota Julián Vera, ahora perseguido por Pedro
Pedro Núñez, va Julián, toca al medio, recupera, va sacando Wilson Espino, la sacó mal, pero igual va a pelear el bicho Orue, saca del fondo de Erlich Flecha, balón que la quiere Matías Ojeda, mete el balón profundo, corre Chico Cantero que va alcanzando primeramente juego para Julio Arrúa, Arrúa que domina, Arrúa que mete el esférico largo para que la tenga Roger Ojeda, baja de pecho para Alexis Jiménez, pone el físico Alexis, toca la pelota para Pedro Galeano, Galeano de cachetada, el balón que va para la zona de Alan Benítez, controló bien Alan, y a ver qué hace Alan, Alan en el centro buscando a Alexis, controló bien Alexis, mete el balón para la joya, la tiene Carlos, López engancha al medio, sacó el remate, y se salvó el 15, se salvó el 15 de agosto, lo tuvo el Herrera Cristian. Sí, señor, y lo movieron de izquierda para el centro, para la derecha. Y Servicios que te otorga la cooperativa Emiliano Fernández, somos familia. Saca Coqui Mora, recupera Carlos López, el golpe de cabeza, saca del fondo Ángel Mora, corre Ángel a ver si alcanza, ya no alcanza, alcanzó, el que se alcanzó fue Cinesio León, juega rápido para que la cumpla rápidamente Alan Benítez, más atrás le dice Galeano, va al saque de mano de Julián Benítez tocando la pelota para Alan Benítez, cayó Alan, hay falta de Mora, hay tiro libre, corresponde al equipo del Herrera, peligroso tiro libre Cristian. Sí, señor, inteligente Alan allí para ganarse, para fabricar esa falta, prácticamente la fabricó porque tenía jugador encima, tiene una pelota parada peligrosa Luis Alberto Herrera. Ahora tiro libre, corresponde al Herrera, la falta fue del Curepa, fue de Ángel Mora, tiro libre corresponde ahora al equipo del Luis Alberto de Herrera. Benítez le va a pegar a Alan, autorizó Galeano el árbitro del partido, va Alan, Benítez, sigue Benítez, el centro que va al área, Flecha, hay falta. Hubo falta de Derlis Flecha, habrá tiro libre, será salida en el fondo, va a corresponder al 15, Miguel. Mundo Victoria, tienda de modas para toda la familia, ropas, calzados, accesorios y regalos. El look que buscas para cada ocasión lo encontrás en Mundo Victoria. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Trabaja todo el equipo de Deportes Sur, Radio Sur, la 101.7, relatos de Pablo Castro, comentarios de Cristian Barrios, la voz comercial de Miguel Ángel Aquino, las cámaras de Miguel Centurión, dirección de cámara de Ginio Alberto González, móvil de Darío Gómez. Y las fotografías de Ángeles Gómez. Trabaja todo el equipo de Deportes Sur aquí en el estadio de Usurio Cruzulegua del 15 de agosto. Mete el balón Núñez, a ver, corre Vidal Cantero, lo persigue Julián Vera. Ganó Vidal, corre Vidal, alcanzó la pelota. Tiene el esférico movimiento, va Vidal, mete el centro rasante, sigue Vidal. Ahora salida que va a corresponder en el fondo al equipo del Luis Alberto de Herrera. El último en tocar fue Vidal Cantero, dice el asistente 1, Cristian. Sí, señor, eso indica el asistente y ahí el árbitro Pedro se fue a reclamarle al asistente justamente y el árbitro rápidamente acerca allí para marcar presencia con Pedro Núñez. Se lo ve sentido allí a Vera, que aparentemente, ¿a quién? Sí, Julián Vera, justamente, aparentemente recibió un golpe de Vidal en la disputa de esa última pelota. También Vidal en el piso, Vidal Cantero también en el suelo. Minuto de pausa aquí en el estadio del Toro de Usurio Cruzulegua, donde gana el equipo local por 1-0. Temple Sport, el corte del temperamento. Temple Sport juntos para hacer historia. Oscar Bambino Leiva, concejal, lista 2 PLRA, Partido Liberal Radical Auténtico. Oscar Bambino Leiva, tu voz en el municipio. LP Service de Lucho Pérez, especialista en aire acondicionado, servicio técnico para hogares, comercios e industrias. LP Service, industria y hogar, calidad y confianza en cada servicio. Para contactos, llámanos al 0984-470-842, Pablo. Bien, perfecto, fútbol interrumpido por ahora en Tupuyatú, continúa la paridad a 0-0 entre el Teniente Nicasio Insaurralde y Teniente Fariña, el choque de tenientes en la juvenil, ganó el Teniente Nicasio Insaurralde por 1-0, aquí ganó el Rincón Guaraní por 1-0 al San Antonio. Doctor Ignacio Flores, concejal, lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Doctor Ignacio Flores, siempre contigo. Golazos y precios bajos, Supermercado Colón Mayorista, tu mejor jugada, Supermercado Colón Mayorista, tu super amigo de toda la semana. Viví las semifinales del campeonato de la Liga Central de Deportes a través del trabajo del equipo deportivo de Radio Sur, la 101.7 Deportes Sur, Radio Sur GRE, el partido Teniente Nicasio Insaurralde, Teniente Fariña, Sur Comunicaciones Guarambaré, 15 de agosto, Luis Alberto de Herrera, cuando aquí va teniendo Espínola, toca para Cayetano Aranda, ahora abre juego para Ángel Mora, tiene Ángel, la va dominando Mora, mete el esférico buscando a Vidal Cantero, tiene Coqui, saca del fondo de Galeano, el que sacaba, recupera Benítez, tocando para Carlos López, va Gerardo Adorno y
falta fuerte, infracción tardía, llegada de Adorno. Hay tiro libre, será para el equipo de Luis Alberto de Herrera. La pasión del fútbol nos une. Disfrutemos en familia, sin miedo ni violencia dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la vicepresidenta de la Junta Municipal, la licenciada Leticia Cáceres. Temple Sport, juntos para hacer historia. Temple Sport, el corte del temperamento. Un saludo enorme a Fernando Amarilla, FA Cars también. Prendido al trabajo de Deporte Sur. Meterá el centro Alan Benítez. Viene el centro Benítez. Centro que va. Golpe de cabeza de Mora. Balón que va recuperando nuevamente el equipo de Luis Alberto de Herrera. Balón otra vez para Mora. Gano con golpe de cabeza. Saca del fondo la defensa. Recupera Espínola. Adorno que va reventando el balón. Quiere Chico Cantero. Quiere Ojeda también Matías. Ojeda peleando. Traba, gana. La tiene Aranda. Aranda tocando atrás. Balón que va para Mora. Traba, gana Mora. Falta de Benítez. Infracción. Será tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Un saludo enorme también a mi familia en Pirayú viendo el trabajo, Sara, a Stephanie, a Ainhoa, a todos también saludos que están prendidos al trabajo de Deporte Sur, pasión que se transmite a través de Sur Comunicaciones, Guarambaré. Hay tiro libre, fútbol interrumpido. Un saludo enorme también al eterno capellán, actual presidente Luis Darío Quintel, aquí en cancha, pero siguiendo el trabajo de Deporte Sur. Agradecimiento enorme también a cada una de las personas prendidas a través del canal de YouTube Sur Comunicaciones, prendidos a este trabajo deportivo que estamos realizando en esta semifinal del campeonato de la Liga Central. Comercial Miguel Antonio, de la familia Vallejo Sanabria, ramos generales, todo para el consumo y el hogar. Productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas, bebidas, artículos de bazar. Estamos en General Genes a metros del Cruz Acceso Sur te espera. Comercial Miguel Antonio. Ganada cada mes una remera oficial de la Albirroja con Policlínica Social Med. Por cada consulta médica tenés un cupón para participar del sorteo. Alentá a la selección paraguaya con Policlínica Social Med. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar. El primer frigorífico de Guarambaré, Frigo Guarambaré, Pablo. Bien, perfecto. Trabaja todo el equipo de Deporte Sur en la parte técnica. Jimmy Alberto González. Miguel Centurión en cámaras, Miguel Ángel aquí en la voz comercial, Cristian Barrios en los comentarios, Darío Gómez en los móviles, Ángeles Gómez en las fotografías. Y quienes habla, Pablo Castro, los relatos. Ahora tiro libre, mete el centro, Adorno, golpe de cabeza de López, balón que va para Alexis Jiménez, gana Alexis Jiménez que traslada la pelota, va a buscar la compañía de Carlos López, la tiene Carlos aquí, perseguido por Juan Pablo Ángel, va a perder la pelota Carlitos López, perdiendo la marca de Pedro Núñez, gana nuevamente aquí Arruga, levanta la pelota Julio, quiere Gregor Aguayo, golpe de cabeza de Gregor, la quiere por ahí Juan Pablo Ángel, pelea, gana, la tiene otra vez ahora Matías Ojeda, pelea, gana nuevamente el futbolista del 15 de agosto, sacando del fondo Espínola, tocando para Ojeda, levanta el balón para el Bicho Orue de pecho que va bajando, a ver qué hace Bicho, el balón por un costado, habrá saque de manos, lateral que va a corresponder al equipo del 15 de agosto en sector defensivo. Prince Finegin, entrenamientos con equipo de primer nivel, personal trainers, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes de 05 de la mañana a 21 a 30 horas. Los sábados te esperamos hasta el mediodía en Bartolomé López, casi 8 de septiembre. Señoras, señores, gana el 15 de agosto por 1-0 con el golazo de Vidal Cantero. Wilson Grande, doble VG Wilson Grande para vestir a la moda, conjuntos deportivos unisex, impermeables, camperas y remeras personalizadas. Pedidos al 0981-230-326. Entrega inmediata. Wilson Grande, vestite a la moda. Va Espínola, cambia de sector, saca con golpe de cabeza Vera, tocando para Alan Benítez, corre Alan, va a alcanzar la pelota, Alan va tocando la pelota otra vez atrás con Julián Vera, aquí la tiene el número 22, levanta el balón buscando a Carlitos López que baja de pecho, se anticipa, aquí Gregor Aguayo, va Ojeda, toca Carlos López, tocó para Julio Arrúa, la tiene Julio tocando para Alexis Jiménez, otra vez para Carlitos López, a ver con quién va a jugar Carlos, perseguido por Wilson Espínola, sigue Carlitos aguantando, a ver qué hace Carlos, sacó Pedro Núñez por un costado, habrá saque de manos, hay lateral que va a corresponder ahora al conjunto de Luis Alberto de Herrera. Porque Guarambaré merece estar bien. Richard Mora, intendente. Lista 2, PLR, Partido Liberal Radical Auténtico. Richard Mora, intendente. Mete el balón largo, quiere por ahí nuevamente el Bicho Orue. Juega muy solo Hugo, bajó ya a defender prácticamente el 15 de agosto y eso es lo que pide el Bicho, adelantar un poquito más líneas. A él le toca el trabajo sucio, el pelear con los centrales, cosa que lo está haciendo muy bien, ganando los duelos, pero no hay con quién descargar, Cristian.
Sí, porque juega con un 4-4-2 el 15 y ahora prácticamente con un 4-5-1 porque Vidal tiene que bajar a dar mano allí al mediocampo, te decía. Tiene un mediocampo fuerte el 15 de agosto, no sé nomás que si le va a dar el combustible para terminar el encuentro, Pablo. Y en cuanto a recambio, Luis Alberto Herrera tiene más. Tal cual, así mismo, Cristian, aquí habrá tiro libre será para Luis Alberto de Herrera. Alexis Jiménez le quiere pegar y tiene buena pegada Alexis Jiménez. Tiro libre corresponde al equipo del Luis Alberto de Herrera, si utiliza también la posición del sol, que creo que le hace un poquito, una pequeña distracción. Le molesta un poco esto a Rojas. Habrá tiro libre, le pega Alexis Jiménez, le pega, va al remate Alexis, el remate arriba y afuera, no pasó nada. Habrá salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Y a ver, tarjeta amarilla para Gregor Aguayo. Ha amonestado el capitán, ha amonestado a Aguayo por haber pateado la pelota lejos de Rojas. Sin titubear apareció, creo que es la primera tarjeta amarilla y de forma inocente, Cristian. Claro, pero de manera correcta también el árbitro, marcando también autoridad, diciéndole a los jugadores que no está para la joda, que acá venimos a jugar. Saca del fondo ahora el equipo del 15, va el bicho Orue ganando con golpe de cabeza, el balón le va quedando a Alexis Jiménez, recupera el Herrera, que va transportando la pelota por el carril derecho, tocando ahora, balón que la va teniendo Julio Arrúa tocando para la zona de Coquimora, la tiene Cristian Mora, perseguido, peleando por esa zona, Juan Pablo Ángel tocó nuevamente para la joya, la tiene López, va Carlitos López, está en una esquina, pasó bien de Carlos, hay falta, infracción, falta de Matías Ojeda, tiro libre será por el equipo del Herrera Miguel. El mejor lugar para pasar con amigos Convivar, especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfruta del mejor ambiente en Convivar. Estamos en Mariscal Estiarribia, Cacique Queró, ciudad de Guarambaré, Convivar, Azacobo, Convivar, ¡Echupe! Tiro libre será para el equipo de Luis Alberto de Herrera. Se prepara para pegarle. ¿Quién es? Alan Benítez, señor. Sí, señor. Alan preparado para pegarle. Tiro libre será para el equipo de Luis Alberto de Herrera. Una especie de córner corto. Un poquito más abierto inclusive para el equipo del Herrera. Si le pega bien Benítez puede haber mucho peligro. Tiro libre para el Herrera que busca el empate. Va Alan Benítez y el tiro libre. Va Benítez centro que va. Saca Aguayo el rebote. Revienta Ojeda. El rebote le queda otra vez a Benítez. Balón que va para Alexis Jiménez. Jiménez le pega. Es balón que se desvía en Núñez. Va a ser saque de mano lateral. Corresponde al equipo del Herrera. Señoras, señores. Minuto de hidratación, minuto de pausa aquí en el estadio del 15 de agosto. Miramos la maquinita, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 30 minutos de esta primera etapa y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista, un gol a los precios bajos. Ya te lo dice, te lo cuenta y lo escuchás en la voz de Pablito Castro. Señoras, señores, el partido lo gana el 15 de agosto con el golazo de Vidal Cantero. El 15 le gana 1-0 el Herrera. Para compras grandes a precios pequeños, Supermercado Colón Mayorista, tu mayor ahorro todos los días. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción, puesto en obras, ferretería, plomería y electricidad, alquiler de Retropala, servicio de transporte y excavación. Estamos en 8 de septiembre, casi Corpoactiv, Barrio Colón. Sin agua no hay vida, no la desperdicia, es de todos. Cuidémosla, es un mensaje de la Junta de Saneamiento de Guarambaré. Motorrepuestos Santa Cecilia, repuestos accesorios en general para motocicletas, pinta de cubiertas, cascos y chalecos reflex. Motorrepuestos Santa Cecilia. Estamos en Tenín, Zorral de frente mismo a la Plaza Emiliano Fernández, ciudad de Guarambaré. Sobre 31 minutos con 30 segundos, opina, comenta Cristian Barrios y lo presenta. Cada comentario presenta Centro de Lubricación San Miguel. Bueno, primer cuarto del partido podríamos llamarlo con este cooling break, al que ya tenemos que acostumbrarnos, que no le viene muy bien al espectáculo en sí, porque cuando el partido se está poniendo interesante, cuando un equipo va con todo, ya sea para buscar el empate o la victoria, el resultado que necesite, lo manda al freezer el árbitro, la organización, con este tipo de determinaciones. Yo no digo, no estoy en contra de esto si estamos allá por enero, noviembre, con un calor de 45 grados. Tenemos una temperatura agradable. Aparte ya no es el minuto, ya prácticamente son 3 minutos los que se consumen. Aparte de enfriar el partido, se juegan menos minutos también, pero en fin.
Vamos a ver cómo reencausa Herrera esta parte final de esta primera etapa, porque estaba yendo en busca del empate. Bien, perfecto, Cristian, excelente. Vuelven a ingresar los protagonistas, señoras y señores, en cancha nuevamente el 15, en cancha nuevamente el Herrera para continuar con el fútbol, Miguel. Frutería y verdulería Prendita, variedad de frutas y verduras frescas, productos de primera necesidad para el consumo familiar. Estamos abiertos de 5:30 a 19 horas. Prendita, la frutería y verdulería más completa de Guarambaré. Bien, aquí va ganando Jiménez, saca del fondo Núñez, no pudo sacar el balón, queda para Carlitos López, pelea por ahí Gerardo Adorno, gana, alcanza Gerardo, va sacando la pelota, balón que se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí, lateral, será para el Herrera. Quictri Confecciones, atuendos deportivos en general, uniformes empresariales e institucionales, camisas, remeras, pantalones, conjunto de buzos, rompevientos y camperas. Quictri Confecciones, para contactos llámanos al 0982-756-940. Ojeda, centro al medio, atento Claudio Rojas, se queda con la pelota, habrá salida, habrá reposición del fondo, será salida para el 15, gana por 1-0 el equipo del 15 de agosto con el golazo de Vidal Cantero. A los 5 minutos de esta primera etapa va Espínola, golpe de cabeza buscando la corrida de Ojeda, pero no estaba por esa zona, recupera, va tocando la pelota otra vez a Rúa, tocando para Jiménez, Jiménez para Pedro Galeano, la tiene Galeano, levanta la mirada, cambia de sector, mete el cambio de frente, saca del fondo Jesús Mora, pelea Aranda, gana nuevamente Julián Vera, ahí la tiene Espínola, ganó Coqui, la tiene Coqui, Mora tocó para Carlos López, para Jiménez, va Jiménez, Claudio Rojas se queda con el empate del Herrera, era el gol de la paridad, era un golazo y apareció en la muralla salvadora del 15, Claudio Rojas se quedó con la definición de Jiménez, Cristian. Por Rojas y por nada más. El 15 de agosto sigue ganando 1-0. Gran diagonal de Alexis Jiménez allí, que ganó por potencia, por velocidad y ante la salida definió bien también, pero muy buena, mejor aún la salida del portero Rojas en este caso para callar el grito de gol. Centro de Lubricación San Miguel presenta el comentario de Cristian Barrios. Señoras, señores, 8 minutos de compromiso, fecha 1 del clausura del fútbol paraguayo del clásico blanco y negro, está 0-0. Romeo Benítez marcó el gol para Olimpia, pero fue anulado. 0-0 el partido, 0-0 el clásico blanco y negro. Center Radio, el centro del confort para tu hogar, presenta la información del momento. El balón que va a corresponder en salida el 15 de agosto, se volvió a despejar, a despertar, digo bien, la hinchada del Herrera que andaba dormida, Cristian. Sí, señor, y esto le va a empujar sin ninguna duda al equipo. Así es como tiene que actuar la hinchada en los momentos malos, a alentar, a apoyar a los que están allí peleando dentro del campo de juego. Después de ese ataque que tuvo el Herrera, el sacudón de la hinchada también. Aquí quedó sentido Julián Vera. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado por ahora, señoras, señores. Gana 1-0 el equipo del 15, tarjeta amarilla para el autor del gol. Vidal Cantero amonestado, es el segundo del equipo del 15 de agosto y es el segundo en cancha. Va tocando la pelota del Herrera, saliendo del fondo, trabaja todo el equipo de Deporte Sur, Sur Comunicaciones Guarambaré, el canal de YouTube para que se vayan prendiendo al trabajo aquí en Usuno Cruzulegua. Balón que la quiere nuevamente Pedro Núñez, ganó Núñez con Galeano, pelea por ahí Pedro, se cayó Galeano, habrá falta, sí señor, tiro libre, infracción, será tiro libre que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera, que se volvió a despertar y que va en busca del empate. Sí, señor, gran duelo allí entre los Pedro, el Núñez de 15 y el Galeano de Luis Alberto Herrera para ganar el del Herrera este tiro libre, peligroso, importante para su equipo en zona de ataque. Tiro libre corresponde al equipo del Herrera. Jiménez se va a encargar de esta pelota, Chico que ya va. Chico va arriba. Tiro libre, le pega Jiménez, mete el centro, Alexis, Chico el cabezazo y va quedándose Claudio Rojas con la pelota. Hay salida para el 15 de agosto, volvió a ganar en área ajena el Chico Cantero. Hay salida que corresponde al equipo del 15 de agosto, saca del fondo ahora el conjunto local, mete el esférico largo, Vidal Cantero que pelea con Julián Vera, ganó el futbolista del Herrera, balón que va para Bicho Orue, va para Vidal Cantero, balón que va, no pasó nada, dice el árbitro, va recuperando nuevamente Caranda, va sacando del fondo la defensa de Luis Alberto Herrera, golpe de cabeza de Gregor Aguayo, balón que le va
va quedando nuevamente ahora a Benítez, quiso alcanzar el balón por el costado, habrá saque de manos, quedó sentido Vidal Cantero, se empieza a recuperar el futbolista del 15 de agosto, que continúa el fútbol, dice el árbitro del compromiso. Hay saque de manos lateral, Mora y el saque de mano lateral, quedó sentido, falta contra Aranda, la falta fue del chico Cantero, va a ser pintado de amarillo Julián Vera, finalmente amonestado Vera, Cristian. Sí, se quiso avivar, ¿verdad? Le dio un golpe ahí donde más duele a Aranda y el árbitro estaba atento cerca de la jugada y lo amonestó. Con total justicia para mí. El más delicioso y auténtico lomito árabe es del Lomisur. Disfrútalo en su local ubicado en Teniente Nicasio, Zorral de Casetenite Leandro Pineda. Para tus pedidos, llámanos al 0992-206-116. Lomisur, el verdadero lomito árabe. La concejal Prince de Oro alienta a los clubes de la Liga Central de Deportes e insta al juego limpio dentro y fuera de las canchas. JS Pizzería y Lomitería. JS, exquisita variedad de pizzas artesanales al tatacuá, lomi pizza, hambur pizza, papa frita, sangue de lomito, lomito árabe y hamburguesa tradicionales. JS Pizzería y Lomitería te espera en J. Augusto Saldívar, al costado del Club 3 de Mayo. Para tus pedidos, llámanos al 0971-153-254, Pablo. Tiro libre, corresponde al 15 de agosto, le pega el balón Matías Ojeda al centro, que va el golpe de cabeza defensivo, corre Arrúa, va a alcanzar Julio, alcanzó Julio y tiene espacio, tiene panorama y tiene lugar para poder correr, va Julio, Arrúa mete el balón largo, va Cantero, golpe de cabeza, balón que se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, va a corresponder el balón ahora el conjunto de Luis Alberto Herrera, que quiere jugar rápidamente con Arrúa, balón que Arrúa va a buscar la zona de López o de Ojeda, a ver que retroceda más, le dice el árbitro, va para Pedro Galeano, la tiene Galeano ahora, Galeano toca para Julián, el pintado de amarillo que tiene la pelota ahora, el único del Herrera tiene Julián Vera, tocando la pelota ahora para Alan Benítez, a ver qué hace Alan, Benítez que tiene el balón, mete el centro, Benítez, balón que va para Coqui, va Vidal, Cantero va sacando como puede ese saldo aquí el 15 nuevamente, Cristian. Sí señor, una pelota que quedó casi muerta allí en el área chica, plena área chica del arquero. Afortunadamente para el 15 de agosto estaba allí Vidal para despejar. Va el saque de manos de Arrúa, Ojeda, el golpe de cabeza, Jiménez, Rojas. Claudio Rojas se queda nuevamente con la pelota, susto por el arco del 15. El presidente de la Liga Central de Deportes, licenciado Luis Alcaraz, desea éxitos a todos los clubes para la temporada del campeonato 2026. Balón largo que va buscando la zona de Vidal Cantero, va Galeano, logró peinar, corre, flecha, saca del fondo la defensa, balón que le va a quedar otra vez a Pedro Núñez, golpe de cabeza, va Matías Ojeda, baja de pecho, Ojeda se cayó, no pasó nada, dice el árbitro, ganó Galeano al piso, Pedro Núñez y tarjeta amarilla de Pedro Núñez, amonestado Pedro Núñez, que ya hace rato venía pegando, Cristian. Sí, era para una tarjeta mínimo anaranjada porque entró con mucha vehemencia allí contra la humanidad de Galeano. En este caso fue permisivo, podríamos decirlo también el árbitro con Núñez por esa jugada violenta. Sí señor, fue con todo Núñez, no impactó de lleno en Galeano, pero sí hubo intención de golpear fuerte del mediocampista del 15, aquí va tocando la pelota Vera, que va dominando otra vez Julián, Vera mete el centro, Vera, centro que va sacando Juan Pablo Ángel, balón que le queda otra vez a Pedro Galeano, centro, va sacando otra vez Juan Pablo Ángel, le queda a Espínola, balón que va, quiere Bicho Orué, recupera Galeano, toca atrás para Flecha, la tiene Derlis, Flecha levanta el centro buscando a Alan Benítez, ganó Benítez, metió hacia el medio, golpe de cabeza de Gerardo Adorno, tocando la pelota, balón que va dominando, saca del fondo, Cayetano Aranda, mete el esférico largo, quiere Bicho Orué, controla bien Bicho, aguanta Bicho, lo abrazaron a Orué y habrá tiro libre, será tiro libre para el 15. La Asociación de Cañicultores Orgánicos Central acompaña el campeonato 2026 de la Liga Central de Deportes de la ciudad de Guarambaré. Óptica Visión Plus, la calidad que se ve. Óptica Visión Plus, calidad y el mejor precio en anteojos de receta, lente de contacto de sol, con posturas, accesorios, consultas. Estamos en Teniente Nicasio, en Zorral de Casi, Teniente Leandro Pineda. Peligroso tiro libre para el 15, Cristian. Yo sé que a mí no termina de convencerme Julián Vera como jugador. Más de una vez ya está filtrando 15 de agosto por ese costado. Ya que tiene tarjeta amarilla, bien podría cambiarlo, bajarlo a Alan como lateral izquierdo y meterlo a Álvaro por la punta izquierda.
Tiro libre, 3 posibles ejecutando tiro libre para el 15. Quiere gritar el segundo el Toro. Quiere dar el segundo, la segunda tocada. Tiro libre, le pega Ojeda. Va Matías, el remate se desvió en la barrera. El rebote le queda otra vez a Matías Ojeda. Aguanta Ojeda, toca la pelota hacia el medio. Recupera otra vez el equipo de Herrera. Va. Aquí hubo falta de Espínola, fuerte falta de Espínola. Pero va chocando por la rodilla de Ojeda. Arrúa le muestra la tarjeta amarilla a Espínola, Cristian. Sí, señor, cuando salía disparado Herrera viene esta falta táctica, por decirlo así, para frenar el avance de Herrerita. Balón que va a corresponder a Julián Vera, puede meter el centro Julián, mete el esférico, va para Alan Benítez, va Benítez, saca del fondo, no la defensa del 15 de agosto, por un costado, saque manual lateral, corresponde al Herrera. FA Cars, accesorios en general, FA Cars de Fernando Amarilla, todo lo que necesitas para equipar tu vehículo, focos, buscahuellas, faros, llantas deportivas y todo lo que necesitas en accesorios, búscalo en FA Cars de Fernando Amarilla. Va a ser tiro libre, será salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Va a sacar del fondo Adorno Gerardo. Va colocando la pelota salida que corresponde al conjunto del 15 de agosto. Saca del fondo Gerardo, balón que va, golpe de cabeza defensivo de Coquimora. Va sacando del fondo Gregor Aguayo, pelea, gana Alexis Jiménez. Toca la pelota para que la vaya dominando ahora Arrúa. Arrúa mete el centro, Coqui logró peinar, la quiere Gerardo. Aguanta Roger, va Roger, tocó el piso Núñez y va sacando del fondo como puede el equipo del 15 de agosto. La tiene ahora Vidal Cantero tocando por la Mora. Avanza Jesús Mora, ¿hay falta? No, señor. Sí, señor, hay falta. Hubo infracción de Galeano. Reclama Rodolfo Guillén, reclama también Sinesio León, reclama todo el banco del Herrera. Panadería La Familia del señor Juan José Medina. Panadería La Familia. Panificados en general, todo lo que buscas en panificados de la más alta calidad. Buscalo, encontralo, llévalo de Panadería La Familia. Tiro libre, va a corresponder tiro libre en equipo del 15 de agosto, el eterno capitán y actual presidente del 15 de agosto, Luis Darío Tintel, apoyando el trabajo de Deportes Sur, apoyando también el 15 de agosto. Lo veo inquieta Luis Darío Tintel en una esquina con su casaca del 15 de agosto. Va a ser tiro libre que va a corresponder al equipo del 15 de agosto, que va a cargar el balón hacia el área. Tiro libre, centro que quedó corto, va recuperando Coquimora, toca Mora, adelanta para Roger Ojeda, pelea Núñez, ganó Pedro Núñez, a ver, al piso Núñez, cuidado Núñez que ya tiene amarilla y va con todo igual. No quiere saber nada de sonrojarse Pedro Núñez. Habrá balón que va a corresponder al equipo de Luis Alberto Herrera. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos en tiempo cumplido. 45 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista te lo cuenta Pablito Castro. El partido lo va ganando el equipo del 15 de agosto con gol de Vidal Cantero. El partido lo gana el 15 por 1-0. Lo más dulce de Guarambaré para el mundo. Ingenio Azucarero La Pelcina, una industria guarambareña como vos, presentador exclusivo de Deportes Sur. 3 minutos más para que se vaya este primer tiempo. Va el balón al medio. López Aguayo. Y va sacando el 15. ¿Cómo puede? Se salvó nuevamente el Toro. Lo tuvo aquí el Herrera, pero persiste el peligro porque recupera Benítez. Va Alan. Metió el centro, se desvió. Otro centro más de Alan. Se vuelve a desviar por el camino. Recupera Wilson. Espínola tiene la pelota. A ver, Wilson busca con quién jugar. Espínola va a tocar con Ángel Mora. Mora levanta la pelota. Recupera Flecha tocando la pelota para Julián Vera. Va a sacar del fondo Vera. Va tocando para Alan Benítez. Aguanta Alan, presiona alto Mora. Recupera Vera, la tiene Julián. Vera escapa, se le va la pelota por un costado para saque de manos. Ahí lateral va a corresponder de manos al equipo del 15 de agosto. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, garantía y servicio postventa. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Saque de manos que ya se cumple. Mora, Cayetano Aranda, ganó aquí Coquimora, tocó para Carlos. López gira, López mete por Alexis. Va Alexis Jiménez, va, está dentro del área, tuvo que salir de ella. Metió el centro para Ojeda. Y va a sacar del fondo el equipo del 15. Esta clase de falta no va a cobrar esta instancia del compromiso, Cristian. Sí, pero lo invistió ahí el jugador 15 de agosto por la espalda. Era hombro o rodilla contra espalda de Roger ahí mínimo.
Si no es penal, por lo menos indirecto, porque lo invistió directamente el defensor del 15 de agosto allí. Eso sí, de que era falta. Pero de ahí a que llegue a animarse a cobrar es otra historia. La de Galeano, que esta vez se hizo de la vista gorda, tuvo que mirar hacia otro lado, dejó pasar la jugada, reclamó el público del Herrera una falta penal sobre Ojeda, que para mí sí existió, pero el árbitro le dejó correr. Habrá salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Mete el centro Aranda, recupera otra vez Coqui. Esto hace mal al equipo del 15. Los centros nunca llegan al área, quedan a mitad de camino, no tienen suficiente fuerza ni altura. Recupera otra vez Jiménez. Toca Jiménez tocando la pelota para Arrúa. La tiene aquí Arrúa. Va metiendo el centro Julio. Tocó para Alexis. Jiménez para la Coya. La tiene Carlos. Anticipado por Juan Pablo Ángel Núñez. Matías Ojeda. Ojeda. Bicho Orué. Adelantado Orué. Adelantado Bicho Orué. Hay tiro libre. Será tiro libre. Corresponde al Herrera. Juntos para hacer historia, Temple Sport en la piel de los campeones. Somos lista 1, Marco Caballero, concejal. Renovación con energía joven. Quiso profundizar. Aquí Galeano, cortó Juan Pablo Ángel. Final de esta primera etapa. Final de los primeros 48 minutos de juego. Señoras, señores, con el golazo tempranero. Con el golazo prematuro de Vidal Cantero, gana el 15 de agosto por 2-0. Así pasaron los primeros 45 minutos. Usted lo vivió a través de la 101.7 Radio Sur FM en una presentación de Ingenio Azucarero La Felsina en los relatos de Pablito Castro. Señoras, señores, final de esta primera etapa, final de este primer tiempo, final de estos primeros 48 minutos de juego. Aquí el equipo del 15 de agosto se va a vestuarios con la ventaja parcial, gana el partido por 1-0 y apenas escuché el silbato final de Galeano, lo vi a Álvaro Cantero ya levantado y trabajando, que ahora lo está haciendo Cristian. Y sí, el primer cambio cantado, te repito, a mí no me termina de convencer Julián Vera, primero es lento, sí, mete buenos centros, pero él ahora tiene como función es marcar y no está pudiendo hacer. Ahí le ganaron por velocidad para el tanto del 15 de agosto. Y ahora que está amonestado, seguramente una o dos va a tener otra vez el 15 de agosto y él puede cometer alguna falta y ir expulsado, dejar al equipo con 10. Yo que silencio lo cambio a Julián Vera, lo bajo a Alan en su posición y en la posición que estaba ocupando Alan lo pongo a Álvaro. Es lo que a mí se me ocurre, lo poco que conozco del fútbol, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo otro, la pausa de hidratación, esto va en detrimento del espectáculo evidentemente y el equipo que va perdiendo, sin importar este partido o el que sea, porque son 3 minutos lo que se perdió justamente en esa pausa. 1,5 se perdió en la hidratación y bueno, y 1,5 entonces es lo que adicionó, cuando que antes de que apareciera la hidratación mínimo se adicionaba 3 minutos y en este caso ameritaba como mínimo 4 a 5 minutos porque dos caídas fácilmente en esas dos jugadas se consumieron 4 minutos, o sea, totalmente corto se quedó el árbitro con la adición que puso en esta primera etapa. Bueno, yendo a lo meramente futbolístico, el 15 de agosto aprovechó la primera que tuvo, la desatención de Luis Alberto Herrera allí en la marca, fue con todo en los primeros minutos tratando de marcar presencia arriba, se descuidó allí en la defensa, aprovechó Cantero con su velocidad, con su potencia y la precisión también. Víctor saliendo allí quedó prácticamente sin poder hacer absolutamente nada con esa excelente definición de Vidal Cantero y creo que ninguna otra tuvo el 15 prácticamente, ya después se tiró atrás, ya el chico prácticamente quedó solo allí a pelear, bajaba buenas pelotas pero no tenía el acompañante porque su acompañante Cantero estaba ocupado, abocado en la marcación, en dar apoyo ahí en la contención en zona de medio campo e incluso bajando hasta el área chica en las pelotas paradas. El Herrera se fue con todo, para mí tiene más resto físico y va a tener más resto físico. Hay que ver cómo Pedro Pablo encara la pilla también porque tiene amarilla y Pedro ya tiene sus años también, ya los minutos le van a ir consumiendo las piernas y en una de esas que llega a destiempo va a recibir la amarilla, si no la roja directa, porque está jugando con determinación y hasta vehemencia en algunos cruces que prácticamente para mí ya lo perdonó el árbitro. Entonces,
Pedro Pablo tiene que pensar bien cómo plantear esto, por el lado del 15 de agosto, yendo primeramente por el local, ver cómo plantear esto, cuidar el resultado, hacer los recambios necesarios, repito, lo tienen capilla a uno que está en la fricción siempre, como es Pedro Núñez. Estoy mirando el banco del 15 de agosto, lo tiene a Hugo Doncel, David Domínguez, Freddy Martínez, Víctor López, José Mora, que podría ser uno de los que ingresa, Elvio Agüero, Luis Adorno, Eduardo Ayala. Yo creo que entre José Mora y Eduardo Ayala están los primeros cambios para el 15 de agosto. Por el lado de Luis Alberto Herrera, como lo estamos viendo ya ahí a Álvaro, creo que ya va desde la partida en el segundo tiempo. Lo tiene también a Guillén, Dante Zunini, José Mora, Roberto, Tito Mora, Elías Silva, Gustavo López y Cristian López. Hablando de López, Carlitos no está muy fino. Carlos López, el que no está muy fino, que si no viene el gol, lo va a mandar a Gustavo López también, que tiene buen físico allí para buscar por arriba. Es así como se está presentando, como estoy viendo el encuentro. Un partido, un lindo encuentro. 15 aprovechó la que tuvo, Herrera se fue con todo, tuvo un par o tres situaciones incluso donde estuvo cerca. La más clara, o sea, dos clarísimas, ¿verdad? Una que pegó en el palo cuando cerraba allí en el segundo poste justamente, y la otra de Alexis Jiménez mano a mano que salió bien, definió bien Alexis, pero también buenísima la intervención del portero en esa ocasión para callar el grito del gol. Herrera, para mí, bastante superior en lo que es la primera etapa, un resultado mentiroso. Pero el fútbol es así, los goles, no estoy acuñando una nueva frase, se hacen, no es que se merecen. Y el 15 lo hizo, está ganando esta primera pulseada y yo creo que Pedro Pablo tiene las uñas de guitarrero para saber manejar eso, más con el ingreso de Álvaro. Y como se dice también, tanta agua que va al cántaro que muchas veces termina de romperse, y eso es lo que va a pasar si Pedro Pablo no hace las correcciones necesarias, tanto en defensa como en medio campo, porque arriba creo que está bien. Arriba creo que está Bicho, va a dar todavía para unos 20 minutos fácilmente allí para pelearla, seguramente después lo va a tirar a Ayala en su reemplazo. Y Cantero que tiene todavía cuerda para, me imagino yo, ¿verdad? Para terminar incluso el encuentro. El tema para el 15 de agosto creo que está en el medio campo y en la defensa creo que sin nada que tocar. La solvencia allí de Gregor, buena complementación con Gerardo. Juan Pablo está respondiendo también con la marcación de nada menos que Alexis y Carlito, que suele tirarse por la banda derecha. Y a la derecha un Ángel Mora que no tiene también mayores problemas con Alan, que a veces gana la posición, engancha, y cuando hace el enganche ya le queda para la de palo y tiene que volver a reacomodarse perdiendo fracciones de segundos allí, permitiendo la reincorporación del rival allí. Entonces, a mí no terminan de convencerme los jugadores que juegan con una sola pierna. La de palo, dicen algunos, eso no, para un atleta que vive de esto, no tendría que pasar. Tendría que por lo menos para algún centro como la gente tirar y no tener que reacomodarse, ladearse, como se dice, y allí perder valiosos segundos, ¿verdad? En fin, vemos a todos los jugadores del 15 de agosto allí, nadie en específico calentando de manera diferenciada, todos allí haciendo movimiento con el balón, todo tranquilo allí hacia el lado de Luis Alberto Herrera por el momento, recibiendo ya, dando algunas indicaciones allí Sinesio. Álvaro, ahora ahí lo vemos justamente, creo que va a ser el primer cambio, de hecho un cambio cantado por la necesidad que tiene Luis Alberto Herrera. Y así pasó esta primera etapa donde vimos un lindo encuentro, un partido clásico de semifinal donde el local tiene que tratar de dejar los puntos en casa. De momento lo está consiguiendo el 15 de agosto. El Herrera va a tratar de por lo menos pellizcar un empate para después resolver en casa. Creo que ambos van a querer evitar un tercer partido desgastante, pensando ya en el siguiente rival, que según Darío dijo también estaba
estaba 0-0, ¿verdad? Estaba todavía 0-0 todavía. El encuentro entre Tenientes, donde el Fariña hasta el momento está haciendo un buen negocio, diríamos, para definir en casa. Se le complica si pierde. Y el Nicasio si pierde aún con más razón, ¿verdad? Hasta el momento el resultado positivo entre Puchatí para el Teniente Fariña por el empate que está rescatando. Y aquí en Nuizunu, Curuzulegua, resultado positivo, con una mínima diferencia a favor del 15 de agosto, pero el Herrera que va con todo, que lo metió contra su arco, y en la segunda etapa seguramente le va a caer nuevamente como la lluvia, va a ser un aluvión allí. Hacia el arco, hacia el poniente va en este caso a atacar ahora Luis Alberto. Hacia el poniente va en este caso a atacar ahora Luis Alberto de Herrera, Pablo. Sí, señor, tal cual como lo está diciendo Cristian. Ahora el sol en la cara va a tener Víctor Picahue, a ver que también eso saca de provecho el equipo del 15. Es un pequeño desnivel también del 15, por más que ya no se note tanto. Aún hay una pequeña bajadita del terreno de juego que va a ser justamente ahora a favor del equipo del 15. A ver cómo también eso lo aprovecha. Pero ahora te tocó atacar en la, ¿cómo se dice? Arribada al equipo del 15. Ahora va a tener que atacar hacia la bajada. Así que, ¿qué lo puede sacar y qué puede hacer también el equipo del 15? Lo que puede hacer también Pedro Pablo, que por ahora no veo que trabaje diferenciado a algunos que otro jugador. Lo tiene también a un Freddy Martínez, por ejemplo, que le puede dar también otro tipo de movimiento arriba, buscar alguna otra alternativa que aproveche también el buen pivoteo que está haciendo en estos momentos el bicho Orue. Lo de Carlito veo que tiene que trabajar mucho a trabajar abajo, no en su salsa, no en su lugar de confort, que es en la zona ofensiva. Tiene que bajar, y eso le hace perder un poco apagado a Jiménez, por más de que se conectaron bien Jiménez y López en esa jugada que terminó salvando el arquero Claudio Rojas al número 7 del Herrera. Fue lo único que la dupla pudo hacer. Después de eso fue bien atajado por Aguayo, por Adorno, también por Juan Pablo Ángel, también que está teniendo un partido correcto hasta el momento, el lateral izquierdo del 15 de agosto. Muy criticado muchas veces por la afición local, no es su posición natural. Sabemos de que es un mediocampista creativo, fino, Juan Pablo Ángel, que tiene una tremenda calidad, que está siendo sacrificado por el lateral izquierdo, por el lateral zurdo, y está respondiendo pero de maravilla, Cristian. Y está respondiendo porque justamente, como decía también Carlitos López, no está muy fino. De otra manera ya hubiera marcado diferencia, porque Carlos sabemos el potencial que tiene, y no jugando Juan Pablo Ferrer en su puesto, a priori, ¿verdad? Tendría Carlitos las de ganar, pero no está pudiendo sacarle ventaja. Al menos eso fue lo que pasó en la primera etapa. Por eso, en Herrera los puntos un poco bajos. No está fino Carlos López, y Julián Vera, que no termina de convencerme. Para como marcador de punta, y ponerlo a Álvaro allí en la posición que estaba ubicando, que estaba desarrollando Benítez, justamente. Repito, Herrera tiene más recambio. Para mí tiene más recambio, más resto físico. Eso recién se va a notar a partir de los 30 de la segunda etapa. Creo yo que allí va a empezar a desnivelar en lo físico. Y vamos a ver si el 15 de agosto aguanta o qué propone Pedro Pablo también. Si trata también de dar un golpe a golpe por momentos, al menos, porque tirarse muy atrás no le conviene. Bien, perfecto, se empieza a mover nuevamente el plantel del 15 de agosto, empieza también a hacer lo mismo el plantel de Luis Alberto de Herrera, para lo que va a ser el arranque de la etapa complementaria. Por ahora el partido lo gana el equipo del 15, lo gana el conjunto de Curuzulegua, el dueño de casa, por el marcador de 1-0, y para mí que por ahora es con justicia el resultado, porque Herrera tampoco ha hecho mucho mérito en ofensiva como para empatarlo, si bien tuvo algunos que otros chispas, que lo veo que está con la pólvora muy mojada. Lo de Roger no es uno de sus mejores campeonatos, Cristian. Y no, pero respecto a lo que decía, para mí Herrera fue superior en esta primera etapa, tuvo las mejores posibilidades, tuvo aquella pelota en el palo, cerrando en el
segundo poste, justamente tuvo ese mano a mano de Alexis, que tuvo la buena intervención del portero, y 15 nada más esa jugada de gol. Donde hizo la diferencia fue que 15 marcó, la única que tuvo prácticamente la mandó adentro. Vemos que el chico cantero creo que se queda ya, y el que ingresa es Álvaro. En este caso no, Julián iría a hacer dupla central con Flecha, Alan de lateral izquierdo y Álvaro por supuesto ocupando la posición que ocupó Alan en principio en el arranque del juego. También es bueno, pero repito, tenerlo allí a Julián como central ya con tarjeta amarilla, lo que a mí no termina de convencerme es teniendo ahí a un Rodolfo Guillén, a menos que Guillén no esté bien físicamente, Pablo. Sí, señor, tal cual como lo está diciendo Cristian. Queda en vestuarios, en banco de expectativa. Luis el chico Cantero en cancha, Álvaro Cantero. La modificación tío por sobrino. La modificación en el equipo de Luis Alberto de Herrera por parte del 15 de agosto. Ninguna modificación, por lo menos hasta ahora. Mismo Onceno, el cual estuvo en cancha, el cual terminó la primera etapa, es la que justamente está pisando ahora el gramado de juego, Miguel Ángel. Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Center Radio, la más completa casa de electrodomésticos. Contamos con las mejores marcas, garantía y servicio postventa. Center Radio te espera frente a la galería comercial del Club Teniente Fariña, en el centro mismo de la ciudad de Guarambaré, Pablo. Señoras, señores, va a arrancar el fútbol, cronómetro en cero de Miguel Ángel Aquino, cronómetro en cero de Marcos Galeano. Va a mover la pelota el equipo del 15. Autorizó Galeano, movió el bicho Uruén. Marcha la complementaria en semifinal Liga Central de Deportes. Señoras y señores, arrancaron los últimos 45 minutos. Usted lo vivirá a través de la 101.7 Radio Sur FM en una presentación de Ingenio Azucarero La Felsina con los relatos de Pablito Castro. Balón que se pierde por un costado. Habrá saque de manos lateral, va a corresponder de manos al equipo del 15 de agosto. Juan Pablo Ángel y el saque de manos. Autorizó el árbitro del compromiso. Ahora sí, Juan Pablo Ángel busca arriba, golpe de cabeza de Hugo el bicho Orue. Le queda a Galeano, trabo, ganó Pedro Medina. Tocó la pelota y va Pedro Núñez, digo bien. Va tocando la pelota, recupera otra vez a Rúa, metió el balón largo. Balón que va peleando por esa zona Mora. El balón se va por un costado, habrá saque de manos ahí lateral. Va a corresponder de manos al equipo del 15 de agosto, que lo hace todo lento, sabe que el resultado es a favor y por eso se toma su tiempo el equipo del 15. Quiere Ojeda, saca un golpe de cabeza, Vera, recupera otra vez Núñez, balón que le va quedando a Alexis Jiménez, recupera Alexis cerca del círculo central, pisa la pelota, juega adelante y toca para la corrida de Julio Rúa, levanta la cabeza Julio, mete el centro, va para Roger, tocó para Alexis Núñez, va sacando del fondo Gregor Aguayo. A ver, hay falta. ¿Qué pasó? Hubo posición adelantada, no hubo falta en ofensiva. Para tiro libre, va salida que va a corresponder al 15. Lo más dulce de Guarambaré para el mundo. Ingenio Azucarero La Felsina, una industria guarambareña como vos. Juntos para hacer historia. Temple Sport en la piel de los campeones. Pablo. Bien, aquí va a corresponder salida. Será para el equipo del 15 de agosto. Saca del fondo Claudio Rojas. Mete el esférico largo. Ya en breve, licenciado, nos avisa si ya arrancó también la complementaria del estadio del Teniente Nicasio Insaurralde. Va Espínola, va Wilson, Espínola, va Espínola, tocó. Va Bicho, saca del fondo. Flecha, tocó Álvaro Cantero, jugó para Coqui Mora. Mete el balón para Alexis Jiménez, adelanta para Roger Ojeda. Aguanta Roger, limpia el camino, juega, busca la zona de Álvaro. Impreciso, el balón se pierde por un costado. Habrá saque de manos ahí lateral, será lateral para el 15. La mejor pizza de la ciudad de Guarambaré. Lo encontrás, lo degustás en lo de Mateito. En lo de Mateito y Pizzería. Variedad de sabores en la más rica pizza con o sin borde relleno. No te pierdas el especial de la casa, la guarambareña, el boom de las pizzas. Para pedidos, llámanos al 0991-398-219. Balón que va correspondiendo salida al equipo del 15 de agosto, tocando para Juan Pablo Ángel. Tocó la pelota Jiménez que va desviando. Gregor Aguayo saca del fondo la defensa del equipo del 15 de agosto, recuperando Espínola, mete el esférico largo, quiere Alan Benítez que va a hacer carrilero por izquierda. Toca la pelota, quiere Álvaro Cantero, cayó Cantero, quiere Vidal Cantero. El choque de los Canteros, tocó Vidal, va para Aranda tocando para Gerardo Adorno tocando para Ángel Mora tocando para Carlos.
balón se pierde por un costado, habrá saque de manos sobre el lateral, será el lateral que va a corresponder ahora al conjunto del 15 de agosto en su terreno de juego. Somos lista 1, Marco Caballero, concejal, renovación con energía joven. Lomisur, el verdadero lomito árabe, venía a disfrutarlo. Estamos en Teniente Nicasio, en Zorral de Casa, Teniente Leandro Pineda. Para pedidos, llámanos al 0992206-116. Lomisur. Balón que va para Vidal, le queda Galeano. Recupera nuevamente Ojeda, hay mano de Roger. Hay mano de Roger, habrá tiro libre, será tiro libre por el equipo del 15. Alfa Electrodomésticos y Muebles, las mejores marcas y la calidad que tu hogar merece. Financiamiento a tu medida, garantía, servicio postventa. Alfa Electrodomésticos y Muebles, confianza que se siente, calidad que se disfruta. Va a ser Saquilida en el fondo para el 15 de agosto, tiro libre, mitad de campo, Espíndola le pega. Va el tiro libre de Wilson, centro que va, dudó en salir Picagua, ahora sí se queda con la pelota, ya juega rápidamente, golpe de manos para Alexis Jiménez. Tiene la pelota Alexis Jiménez que va sacando largo, mete el centro buscando a Carlos López, el balón que se desvía en Gregor Aguayo, saca Juan Pablo Ángel de cabeza, adelanta, corre Coqui Mora que va tocando Juan Pablo, tocó la pelota para Ojeda, adelantó mucho, balón que va recuperando otra vez a Rúa, tocando para Pedro Galeano, otra vez para Julio Rúa por el carril derecho, va sacando Luis Alberto Herrera, balón largo, muy exigido para Carlos López, no va a llegar, ni si va en avión a chorro, ahora salida que va a corresponder al equipo del 15. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar. Frigo Guarambaré, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Centro de Lubricación San Miguel, Sociedad Anónima, mantenimiento en general para vehículos pequeños, medianos y de gran porte. Mecánica ligera, pinta de batería, repuestos, accesorios. Centro de Lubricación San Miguel, te espera. La pelota, balón que va a pelea por esa zona nuevamente de flecha. Quiere Ojeda, saca del fondo la defensa, recupera Espínola. A ver, Wilson quiere profundizar. Julián Veras que controla, va sacando, tocando la pelota ahora para Galeano. Galeano levanta, mete el esférico para que corra Alexis Jiménez, corre también Juan Pablo Ángel, va a proteger Juan Pablo, el balón se pierde por un costado, habrá corresponder salida, habrá lateral defensivo, será para el 15 de agosto, el Herrera está jugando a muchos pelotazos, Cristian. Sí, y prácticamente sin tránsito por el medio, porque en el medio solamente lo tiene a Pedro y a Coqui, tiene un cuarteto prácticamente arriba, por derecha lo tiene a Jiménez, por el centro a Roger y a Carlitos López que van rotando, y por la izquierda Álvaro Cantero. Sí, señor, aquí va a corresponder la pelota para Vidal Cantero, otra vez el balón se va por un costado, donde alcanzó el futbolista del 15, va a ser saque de mano lateral que va a corresponder ahora al equipo de Luis Alberto de Herrera, balón que va sacando del fondo el equipo del Herrera, recupera otra vez Ángel Mora, Mora controla muy bien, la tiene aquí Mora, mete el esférico para el bicho Orué, corre Orué, el balón se pierde por línea final, habrá salida que va a corresponder en el fondo, habrá salida, será por el equipo de Luis Alberto de Herrera con Víctor Picagua, sale del fondo el Herrera. PS repuestos para buses Mercedes-Benz y de otras líneas. Para contactos llámanos al 0992-356-066 o te esperamos en Acceso Sur, Ciudad de Ñemby. PS Repuestos acompaña al club de Luis Alberto de Herrera. Adorno, descarga para Vidal Cantero, Cantero para la zona de Cayetano Aranda, centro que va, el balón pega del travesaño y va saliendo del fondo nuevamente el equipo del Herrera, se fue cerrando el centro de Cayetano Aranda, Cristian. Sí, por poco allí se le mete el segundo palo a Víctor, esa pelota enviada por Cayetano. Pelea por ahí nuevamente el futbolista del 15 de agosto, hay falta de Ojeda, tiro libre de Matías, habrá salida que va a corresponder al conjunto del 15 de agosto, lo tuvo aquí el 15 de agosto, a todos les sorprendió el remate de Cayetano, ni la gente del 15 reaccionó al palo o al travesaño ese balón, ni tampoco la del Herrera, muy poca visibilidad en estos momentos, se dificulta ver, observar lo que va ocurriendo en el terreno de juego, Cristian. Sí, señor, y bueno, ingresaron todo al campo de juego ahora. Sí, señor, hasta los miembros de la ambulancia ya ingresaron al terreno de juego. Va teniendo la pelota nuevamente el equipo del 15, pelea Aranda y falta, no señor. Quedó sentido, ¿quién es? Es Pedro Galeano el que quedó sentido. Rápida reacción nuevamente de la sanidad tanto del 15 como también de Luis Alberto de Herrera. Y no sé qué pasó allí, se nos perdió esa jugada prácticamente, tendido allí Galeano en el centro del campo. El árbitro pide que se despeje, hay que despejar allí para que los profesionales médicos hagan su trabajo. Bien, yo no me percaté qué fue lo que ocurrió con Galeano, pero rápidamente Bicho Orué puso de costado y trató de levantarle un poquito la cabeza. No sé si se golpeó la cabeza al caer
o qué fue lo que ocurrió justamente con el mediocampista de Luis Alberto de Herrera. Ingresa también ahora la Sanidad del Herrera, completando también, lo levantan a Galeano también para tratar de justamente repararlo. El asistente 2, Edilson Florenciano, ya le dijo también al árbitro, aquí están los de la ambulancia, si necesita que ingresen para para socorrerlo también a Galeano. Están aquí ya prestos y dispuestos para ingresar, pero por ahora no está autorizando Galeano, Cristian. Sí, fútbol interrumpido, ya se va reponiendo afortunadamente allí Pedro por su propio medio para ser atendido ahí primeramente en un costado y ver si puede continuar en el juego. Sí, señor, hay fútbol interrumpido, habrá salida para el equipo del 15. Asociate y disfruta de los beneficios que te ofrece la cooperativa Emiliano Fernández. Somos familia. Ferretería Otar, donde siempre encontrarás lo que buscas. Ferretería Otar, líder en calidad, precio y lo mejor atención. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Mariscal Tierra Rivia, Galería del Club Teniente Fariña. Ahí saque de mano lateral para el equipo del 15, lo va a cumplir Mora. Ángel, el saque de manos quiere por ahí nuevamente Vidal Cantero, pelea Julián Vera, que también ponía el físico por ahí, se pierde el balón por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, va a corresponder de mano, ya juega rápidamente Mora, que se anticipa, balón que va nuevamente, la tiene otra vez Vidal Cantero, saca del fondo la defensa del equipo de Luis Alberto de Herrera, recupera nuevamente Espino, el balón que le va a quedar otra vez a Pedro Núñez, va para Cayetano Aranda, mete el balón para Aranda, corre Vidal Cantero, salió primeramente el portero Víctor Picaguá, balón que se pierde por línea final, habrá salida, va a corresponder salida por el equipo de Luis Alberto de Herrera. Somos lista 1, Partido Colorado, profesora Cecilia Vallejos, concejal, desarrollo constante para la ciudad de Guarambarén, licenciada Cecilia Vallejos, concejal. Ganó aquí Galeano, hubo falta del bicho Orué, será tiro libre, va a corresponder tiro libre a Luis Alberto de Herrera, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte, el temperamento indica que estamos a 10 minutos de esta segunda etapa y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. Señoras, señores, el partido lo gana el 15 de agosto con el golazo de Vidal Cantero, gana el 15 por 1-0. Estación de servicio Copelas Rosas, el mejor combustible al más bajo precio. Siempre anda a cargar el mejor combustible, pero no te olvides cargarlo al mejor precio. Cargalo en Copelas Rosas y llegarás mucho más lejos. Ya sacando del fondo Pedro Núñez, balón que va, corre Arrúa, saca con golpe de cabeza, adelanta el balón para que la tenga Alexis Jiménez, retrocede bien Matías Ojeda, que lo estoy viendo muy colaborativo con la defensa. Núñez toca atrás para Juan Pablo Ángel, revienta el balón, lo presionó bien Ojeda, habrá salida, va a ser saque de manos que corresponde al Herrera. TES Telecomunicaciones, una nueva experiencia. TES Telecomunicaciones. ¿Te fijaste, Pablo, que en la última jugada no hay comunicación entre Roger y Carlitos? Los dos fueron a buscar el balón y prácticamente terminaron chocando. Falta más comunicación entre ellos para ver quién va al balón y quién va al rebote, por ejemplo. Salida para reposición que corresponde al 15. GIE, Grupo de Intervención de Emergencia, Servicio Extrahospitalario, traslado de pacientes, ambulancia, UTI y TPR, cobertura de eventos sociales, deportivos y mucho más. Llamada de emergencia, llámanos al 0971-748-601. Va a ser salida para el 15 de agosto, va a sacar Claudio Rojas, 1-0, gana el 15 de agosto, semifinal, campeonato Liga Central de Deportes. Ida de esta etapa del campeonato, va sacando del fondo Galeano, se equivoca, recupera Wilson Espínola, aunque tarda mucho en controlar el balón, toca para Juan Pablo Ángel, saca del fondo Matías Ojeda, que controló muy bien, va Matías, mete el esférico muy largo, y realmente largo, porque sale Picaguá, se queda con el balón, ya va saliendo con Alan Benítez, que juega de lateral izquierdo en esta etapa complementaria. Vera se metió al medio, Cantero, Álvaro ingresó por el chico Cantero, la modificación del equipo del Herrera, ganó aquí Espínola, el balón que le va quedando a Álvaro Cantero, que por ahora no ha aparecido en el terreno de juego, balón largo, corre Carlos López, lo persigue Ángel Mora, sigue López, el balón se pierde, habrá saque de manos, ahí lateral ofensivo, corresponde al Herrera. El licenciado Alcides López, presidente campeón del club de Teniente Fariña, junto a su familia alienten y acompañan al monarca de la ciudad de Guarambaré. Va sacando Cayetano Aranda, Núñez, pierna levantada, se va Núñez, amarilla y roja, expulsado Núñez. Expulsado Pedro Núñez en el 15 de agosto, se le complica la situación
al 15 de agosto. Llegó tarde, hace rato decíamos. Núñez estaba jugando en la cornisa, estaba jugando al límite, ingresaba fuerte, igual teniendo amarilla. Esta vez llegó tarde, pierna exageradamente levantada ante Alan Benítez, si no me estoy equivocando, fue contra Coquimora y aquí va expulsado, se queda con 10 el 15 de agosto, Cristian. Y prácticamente lo dijimos, Pedro no va a terminar el encuentro. También dijimos lo mismo por Julián, ¿verdad? Que ojalá no pase, ¿verdad? Para la protección del Herrera, que ahora se ve en situación de ventaja por ese hombre de más. Y si ya lo llevaba por delante al 15, ahora con más razón seguramente va a ir en zona de ataque. Pierde un jugador sensible en una zona más sensible, aunque es el medio como Pedro Núñez, que repito, no sé también si iba a terminar bien por la batería que tiene. Terreno de juego. Para mí que va a ser el sacrificado el Bicho Lue si es que no viene el gol del Herrera aquí. Hay tiro libre, le pega a Álvaro, centro que va, sacador con golpe de cabeza, recupera Julio Arrúa, va a volver a cargar en el área, viene el centro, balón que va, se pierde por línea final. No pasó nada. No pasó nada en esta última. Habrá salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Pasó el sofocón, pasó el susto frente a la portería de Claudio Rojas. Comercial Central, tu multitienda Comercial Central, todo lo que necesitas en un solo lugar. Estamos en Ruta General Genes, casi San Juan, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. El ingeniero Oscar Cabrera, intendente, Botalista 1, Asociación Nacional Republicana. Hechos, signos, palabras para Guarambaré. Rápidamente la seña de Pedro Pablo. 4-4-1 jugamos, decía Pedro Pablo. Sí, señor, y Vidal automáticamente baja allí entonces y queda Bicho allí en zona, ahí de manera solitaria, ahí arriba. Señor, y yo creo que Bicho va a ser el sacrificado en esta etapa y va a meter a Freddy Martínez o a Eduardo Ayala, uno de los veloces, para tratar de sorprender al Herrera, que seguramente va a adelantar un poquito más las líneas al tener la superioridad numérica también. Aprovechar ese hombre de más. Hay saque de mano lateral para el equipo del 15 de agosto. Va a ser de mano, lo va a cumplir aquí Juan Pablo Ángel. Busca la compañía de Bicho. Rúa aguanta Bicho. Pierde la pelota, va sacando del fondo a Rúa. Recuperó, hay falta. Infracción del jugador. Es Matías Ojeda, el infractor. Amonestado Matías Ojeda. Otro amonestado más en el terreno de juego, Miguel. Extinfuegos, venta, recarga y mantenimiento de todo tipo de extintores y mangueras hidráulicas. Sistema de alarma y detectores de incendio. Estamos en San Juan, esquina Héctor Oro, ciudad de Guarambaré, Barrio Alegre. Extinfuegos, comprometidos con tu seguridad. Bien, perfecto. Aquí va tocando Picaguá. Toca la pelota para la zona de Derlis Flecha. Flecha levanta la cabeza, va a meter el centro, viene el esférico largo de Flecha, quiere Adorno, saca con golpe de cabeza, la quiere otra vez Aranda, hubo empujón de Coquimora, habrá tiro libre, será tiro libre que corresponde al equipo del 15. El ingeniero Oscar Cabrera, intendente, Botalista 1, Asociación Nacional Republicana, hechos sino palabras, ingeniero Oscar Cabrera, intendente. El eterno capitán y actual presidente del 15 también, Luis Darío Tintel, apoyando este trabajo y apoyando al 15 de agosto, emocionado porque está ganando su equipo. Hay tiro libre, un saludo enorme también a Juan José Medina de Panadería La Familia y a Fernanda María también de FA Cars, prendidos todos al trabajo de Deporte Sur y por supuesto a cada uno de los anunciantes que también están siguiendo el trabajo de Deporte Sur. Va Vidal Cantero, no gana a las alturas. Ya perdió peso en la ofensiva el equipo del 15. No sé si me dará la derecha o no, pero creo que Vidal ya está extenuado. Ha corrido mucho, tanto ofensiva como defensivamente, al igual que Matías Ojeda. A Bicho lo veo todavía con un poquito más de pila, Cristian. Sí, pero igual, creo que el Bicho lo que va a buscar es tratar de ganarse, fabricar alguna falta. Para eso está Bicho allí. Lo único que puede hacer. Al centro, al área, Adorno saca con golpe de cabeza, Galeano recupera, sacó el remate, ¡golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Te mandaste, Pedro Galeano. Recibió el balón de pecho,
se acomodó. Y ahí donde la araña teje su nido, donde los arqueros nunca llegan, sacó el remate Galeano, imposible para Rojas. Y Pedro Galeano desata la locura, la euforia en campamento herrerista por Pedro Galeano, señoras, señores. Hay nuevo marcador aquí en Usulú Cruzulegua, semifinal campeonato, Liga Central de Deportes, semifinal ida. Pedro Galeano le da una gran alegría al pueblo herrerista. Pedro Galeano pone Luis Alberto de Herrera 1, 15 de agosto 1, Miguel. El gol de Luis Alberto de Herrera se produjo a los 18 minutos de esta segunda etapa. Juan Liberato en los supercampeones con su tiro de remate. Pedro Peter Ventaverri Galeano pone ese bombazo derecho al ángulo imposible de Rojas para un tremendo gol. Y el empate para Luis Alberto de Herrera, para que la afición albiceleste explote de júbilo aquí en Usulú. Bien. Perfecto. Galeano va a retirarse un ratito del terreno de juego. De la gran alegría de se desvaneció un poco Galeano. Por ahora, con 10 ambos. Señoras, señores, 1-1 el compromiso. Lo empató Pedro Galeano con un verdadero golazo. En el partido aquí en la semifinal ida en Usulú Cruzulegua está emparejado 1-1, Cristian. Sí, señor, y vino ya el empate, decíamos. ¿Cuánto va a aguantar el 15? Ya con ese aluvión herrerista y más todavía con ese jugador menos, con la salida, con la expulsión en este cargo de Núñez. No llevó 5 minutos para que Herrera aproveche tal situación y con un disparo magnífico, potente, inatajable de Pedro Galeano, pone un resultado más justiciero en este encuentro. Cooperativa Capital Limitada, juntos alcanzando metas. Cooperativa Capital Limitada. Sentí la diferencia con Agua Mineral Valentina. Encontrarlo en los mejores comercios de la zona. Repartos a domicilio. Llamarnos al 0972-554-921. Agua Mineral Valentina, del manantial a tu casa. Y fue lo último de Galeano, Cristian. Ingresó Dante Zunini en el equipo del Herrera. Se fue del terreno de juego Pedro Galeano, y también ingresó Jesús Mora en el equipo del 15 de agosto. Se fue del terreno de juego Matías Ojeda. La modificación del equipo Herrera. Cuando va Alexis Jiménez, golpe de cabeza de Gregor Aguayo, va sacando del fondo nuevamente Juan Pablo Ángel. Balón largo, quiere recuperar nuevamente Aranda recupera, balón que la quiere Vidal. Cantero corre, se cayó Vidal, no pasó nada. Gana nuevamente Alan Benítez, va teniendo Benítez, tocando la pelota para Álvaro Benítez. Va teniendo ahora Álvaro Cantero, tocando Álvaro Cantero, se lanza al piso Vidal. Sacó por un costado, pero saque de manos ahí lateral que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera en sector ofensivo, Miguel. La Unión del Fútbol del Interior, UFI, alienta a los clubes de la gloriosa Liga Central de Deportes. Va a ser saque de mano lateral. Alan Benítez. Y el saque de manos lateral que ya se cumplió. La tiene Dante. Tocó para Álvaro. Balón que se pierde por un costado. Habrá saque de manos ahí lateral. Va a corresponder de manos ahora el conjunto del 15 de agosto. Señoras, señores, el partido está empatado. 1-1 por ahora. Paridad aquí en Usulú Cruzulegua. Va sacando a Landa, va buscando el bicho Orué, se resbaló Flecha, pero volvió a recuperarse a tiempo. Balón que va para Roger Ojeda, control Roger, muy largo el control, va sacando del fondo Gregor Aguayo. Levanta el balón para el bicho Orué y falta. Hubo infracción, falta para el bicho, o falta contra el bicho Orué, y mano de Derlis Flecha. Habrá tiro libre corresponde, balón detenido el 15 de agosto. FRD Contabilidad del licenciado Freddy Ruiz Díaz. Accesorios, asesoría contable y tributaria, actualización de datos en el RUT, liquidación de impuestos, apertura y cierre de sociedades, gestiones en IPS y Ministerio del Trabajo. Para contactos llamanos al 0982-872-462. Tiro libre corresponde al 15 de agosto. Juan Pablo Ángel mete el centro, balón que va bicho, el golpe de cabeza al medio, quiere Aranda otra vez.
vez tocando la pelota para la zona de Vidal Cantero, el centro de Vidal, cambio de sector buscando la corrida de Gregor Aguayo, va a alcanzar Gregor, alcanzó Gregor, no se fue el balón, sí señor, ya traspuso la línea de costado, habrá salida, habrá reposición, será para el equipo de Luis Alberto de Herrera, el partido está igualado 1-1. Estación de servicios El Santo Domingo, calidad y litro justo en combustibles, gas para vehículos y de uso doméstico, y en el mini market, bebidas, golosinas, regalos, servicio minicarga. Estamos en General Genes y San Miguel, Barrio Alegre, ciudad de Guarambaré. Va tocando la pelota Álvaro Cantero, mete el centro, saca la defensa del fondo, le queda otra vez ahora a Wilson Espino, lo levanta para Vidal Cantero, ganó Vidal, corre Bicho Orué, quiere ante la marca de Vera, lo protegió bien Vera, balón que va recuperando de Riz Flecha, va sacando del fondo el Herrera, Cristian. Sí, señor, y el 15 que con mucho amor propio trata nuevamente de salir del fondo, pero ya pues diezmado con la salida, con la expulsión de Núñez, pero sigue dando pelea y va a seguir dando también porque las veces que pueda va a intentar. Va el centro, balón que va recuperando la pelota nuevamente el equipo del Herrera, centro que va, se pierde por línea final. Habrá salida para el 15. Casa Mario, líder en venta de muebles y electrodomésticos. Casa Mario, 48 años equipando tu hogar. Estamos en Teniente Nicasio, en Zorralde, casi en Mariscal Estigarribía. Sacará del fondo Claudio Rojas. Balón que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. Balón largo, quiere recuperar Jesús Mora. Balón que va peleando el Bicho Orué. Saca del fondo Julián Vera. Tocando la pelota ahora para la zona de Arrúa. Mete el balón para Carlos López. Controló muy bien, entregó mal. Recuperó Mora, entregó mal. Recupera Carlos López. Mete para Álvaro Cantero. Cayó Mora, no hubo falta. Ganó Álvaro. Va Álvaro, enganchó Álvaro. Mete el centro. Balón que se desvía. Ángel Mora. Recupera otra vez el lateral derecho. Saca del fondo para el equipo del 15 de agosto. Recupera Julián Vera tocando la pelota ahora para que la vaya dominando otra vez ahora Benítez. Benítez tocando para Coqui Mora. Coqui Mora tocando ahora para la zona de Jiménez. Se va sacando Gerardo Adorno. Mete el esférico largo. Va sacando Flecha. Golpe de cabeza. Toca y recupera otra vez ahora Arrúa tocando para Dante Zunini. Zunini para Julián Vera. Vera tocando la pelota. Va tocando ahora para Arrúa otra vez por el carril derecho. Sale Mora a presionar. Le queda Coqui. La tiene Cristian. A ver qué hace Coqui. Tocó la pelota. Balón que toca otra vez para Dante. Zunini para Julián. Va dominando Julián Vera. Levanta la cabeza. Va a tocar en ofensiva ahora para Álvaro Cantero. La tiene, es Alan Benítez. Se escapó bien Alan. Va Alan. Mete el centro rasante. Va sacando del fondo nuevamente Gerardo Adorno. Corre Alan. No se va la pelota. Quiere Julián. Ahora sí, ya se fue la pelota por un costado. Habrá saque de manos ahí lateral. Va a corresponder de manos al equipo del Luis Alberto de Herrera, Miguel. ¿Necesitas asesoría contable y tributaria? MJ Contabilidad, soluciones contables del licenciado Edgar Orteñado. MJ Contabilidad, estamos en Domingo Martínez de Irala, casi Teniente Nicasio en Zorralde. Llámanos al 0981-918-608. Va tocando la pelota otra vez ahora Derlis Flecha. A ver, tocó la pelota para Arrúa, otra vez para Flecha. La tiene Derlis. Flecha pisa la pelota, busca con quién jugar con Dante Zunini. Zunini va escapando, toca otra vez para Flecha, entregó mal, pero el que se recupera a tiempo es Arrúa. Tocando otra vez para Flecha, va moviendo la pelota el equipo del 15 de agosto. El equipo de Luis Alberto Herrera se refugia tras el 15. Va el balón. Y casi se complica el 15 en esta última, Cristian. Y lo que tiene que hacer Herrera es meter nomás la pelota en el fondo. Si está con superioridad numérica, tiene ella a Roger, a Carlitos. Herrera lo que tiene que hacer es levantarla allí en el área del 15. Va tocando Vidal Cantero, va Vidal, mete el centro, saca Flecha, recupera nuevamente la pelota el equipo de Luis Alberto de Herrera con Álvaro Cantero. A ver, Cantero aguanta, quiere Vidal, Cantero, corre Álvaro, sigue Vidal, se frena ahora, tiene la pelota dominada el 15 de agosto, otra vez Aranda, entregó mal el balón por un costado, habrá saque de manos lateral, va a corresponder de manos al equipo de Luis Alberto de Herrera, será para el 15. A ver, Alan Benítez le dice al árbitro del compromiso, habrá tiro libre, es tiro libre, hay tiro libre para el equipo del 15 de agosto. Tendrá una última el Bicho Orué porque se prepara Eduardo Ayala para ingresar por el Bicho Orué.
Lo van a dejar para esta pelota parada. Hay tiro libre, corresponde al equipo del 15 de agosto que quiere pasar nuevamente al frente del marcador, pero de a poco se va recuperando también Vidal Cantero. Cantero se va levantando de a poco. Ahora sí se recuperó Vidal. Hay tiro libre, señoras, señores. Tiro libre corresponde al equipo del 15 de agosto. Ángel Mora se va a encargar de esta pelota parada. Tiro libre para el Toro de Buizurú Cruzulegua, que va en busca del pasar nuevamente al frente del marcador. Va a autorizar el árbitro del compromiso. Un solo hombre en la barrera. Solamente Álvaro Cantero en la barrera humana. Tiro libre corresponde al equipo del 15. Le pega el balón Ángel. Ángel Mora, tiro libre por el 15 de agosto que va en busca del segundo, autoriza Galeano, quiere pasar al frente del marcador nuevamente el conjunto del Toro de Buizurú Cruzulegua, autoriza el árbitro, tiro libre, pega Mora, Ángel Mora y el centro que va, salió Picahua, se quedó con la pelota y va sacando rápidamente para el equipo de Luis Alberto de Herrera, balón largo, quiere Jesús Mora, va sacando con golpe de cabeza por un costado para saque de manos, ahí lateral que va a corresponder a Herrera, se va a realizar la modificación del equipo del 15 de agosto, se va el número 11 por 29. Se va Carlitos, ingresa Cristian, la modificación de Herrera y se va también el bicho Uruguay, ingresa Eduardo Ayala Cristian. Sí señor, Ayala que decíamos que era uno de los cambios cantados y el bicho ya sin cuerdas, se retira, ya no es parte de este encuentro. Ayala es quien va a ocupar ahora el lugar en ataque del bicho, pero por el momento en defensa para sacar esta pelota. Comercial Neneco, ramos generales, ventas por mayor y menor, calidad, variedad y buenos precios, todo en un solo lugar. Estamos en General Genes Casi Mayor, Mario Benítez, Comercial Neneco, siempre a tu lado. Va tocando la pelota Alan Benítez, tocó para el recién ingresado Cristian. Cristian aguanta, López hace rebotar la pelota en el mismo otra vez y habrá saque de manos ahí lateral. Será salida que va a corresponder al equipo del 15 de agosto. El partido está igualado 1-1. Recordando que juega con 10 el 15 de agosto. Expulsado Pedro Núñez en el equipo del Toro de Buizurú Cruzulegua. Posteriormente llegó el gol del equipo del Luis Alberto Herrera con el golazo de Galeano, que posteriormente fue retirado del terreno de juego. Señoras, señores, fútbol interrumpido, fútbol paralizado, minuto de hidratación, minuto de tregua. Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple Sport, el corte del temperamento indica que estamos a 30 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del encuentro en una presentación de Colón Mayorista. El gol a los precios bajos, te lo dice, te lo cuenta y lo escuchás en la voz de Pablito Castro. Señoras, señores, que con dos verdaderos golazos este partido está por ahora igualado 1-1. Uno para el 15, uno para el Herrera. Porque el trono no se hereda, se defiende. Temple Sport, atuendos deportivos y uniformes empresariales en general. Temple Sport, el corte del temperamento. Somos lista 1. Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Marco Caballero, concejal. Renovación con energía joven. Porque Guarambaré siempre tiene que estar primero. Profesor Luis Alcaraz, concejal. Lista 1, Asociación Nacional Republicana, Luis Alcaraz, concejal. Bien, perfecto, están los protagonistas a un costado del terreno de juego. Tenemos bloque de saludos, Cristian. Sí señor, saludos al amigo Robert Rodríguez, allí es Sabrosísimo Lomitería, que es auspiciante también de Deportes Sur, en compañía del amigo Titi viendo el encuentro, me dice Robert, así que saludos Robert. También saluda a mi amigo Ariel Zaragoza de Arlet Juriet Comercial, fanáticos herreristas, viendo la transmisión, Pablo. Bien, perfecto, gracias Cristian. La fiesta, el ruido se vuelve a instalar por parte de Luis Alberto de Herrera, que vuelve a bajar el aliento del público hacia los futbolistas de Luis Alberto de Herrera. Mismo caso también, de a poco lo está haciendo el público del 15 de agosto en este verdadero partidazo de semifinales, Miguel. Depósito y ferretería Salet y su nuevo servicio. Salet, alquiler de maquinarias pesadas y herramientas para la construcción. Retropala, martillete, zapito compactador, doble rodillo liso, tumba, allanadora de concreto y todo lo que necesitas para la construcción. Para contactos, llámanos al 0985-810-225, Pablo. Bien, ahora sí, Cristian, 3 minutos, clavadito, se va a reanudar el partido. En el primer tiempo fueron 1 minuto y medio, ahora sí 3 minutos para la reanudación
del compromiso, pero esta vez ya el Herrera sin presionar tanto el arranque de momento porque ya está empatando el partido. Y también le viene bien un poquito de respiro cuando aquí va recuperando Mora, tocando para Cantero al Vidal, va sacando Julián Vera como puede, revienta el esférico, pelea por esa zona nuevamente Gerardo Adorno, quiere la pelota ahora Eduardo Ayala, el recién ingresado, tocó la pelota para Wilson Espínola, va teniendo Wilson Espínola que aguanta, pierde Espínola, recuperó Coqui, se lanza el ataque Mora y va Mora, Coqui metió el balón pero muy largo a las manos del portero Claudio Rojas. Habrá salida para el 15. En la esquina más dulce de la ciudad está querido Guarambaré, helados, postres, café y muchas delicias más. Querido tu heladería. Estamos en Teniente Leandro Pineda, esquina General Aquino. Recupera la pelota nuevamente ahora Ojeda tocando para Coqui, Mora, tiene Cristian, Mora adelanta para Alexis Jiménez, dejó para Rúa, otra vez para Jiménez, pisa la pelota Jiménez, tocó para Coqui, Mora, mete el esférico para Cristian López, López para Alan Benítez, ahora por la punta izquierda atacando Luis Alberto de Herrera, levanta la pelota, ahora Benítez metió el centro, saca del fondo con golpe de cabeza Adorno y va Eduardo Ayala, trabó bien Derlis Flecha, recupera, juega para Julián Vera y Vera que va cambiando por el sector de Benítez, pero va recuperando nuevamente Mora, Jesús Ayala, Jesús, otra vez Mora, la tiene Jesús Mora tocando la pelota, perdió la pelota Jesús Mora, recupera y va teniendo el balón ahora Arrúa tocando para Jiménez, Jiménez para Coqui Mora, Mora tocando la pelota para Alan Benítez, el ataque se va lanzando el equipo de Luis Alberto Herrera por el carril izquierdo, tocando ahora para Cristian López, es Álvaro Cantero el que tenía, hubo falta de Mora, habrá tiro libre, será tiro libre, va a corresponder el balón detenido el Herrera. Cooperativa Multiactiva Emiliano R. Fernández, asociate y sé parte y disfruta de los beneficios que te otorga la Cooperativa Emiliano R. Fernández, somos familia. 0-0 está la otra semifinal, el choque de Tenientes en Tupuyatí, Teniente Nicasio Insaurralde de Teniente Fariña empatan sin goles 0-0 aquí el 15 de agosto y el Herrera empatan 1-1. La información, una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos a 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. Que el compromiso está igualado 1-1 con gol de Vidal Cantero y con gol de Pedro Galeano. El partido ya tuvo movimiento en el marcador. Hay tiro libre, señoras, señores, le pega el balón Álvaro Cantero o le pega Alan Benítez. Uno con la diestra, otro con la zurda. Va Álvaro el centro que va sacando con golpe de puños. Rojas, el balón se pierde por un costado, habrá saque de manos ahí lateral, va a corresponder de manos al equipo de Luis Alberto de Herrera, lleva jugando el balón Dante Zunini, la tiene, Dante Zunini toca la pelota, hace el sombrerito para que pase Ayala, toca para Julián Vera, lo presionan a Julián, toca la pelota ahora para Benítez, el susto por parte de Luis Alberto de Herrera, mete el esférico, saca Adorno, va corriendo, ya no va a alcanzar Gerardo, balón por un costado, habrá saque de manos, lateral que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera que va apurando con todo para buscar el gol que le ponga nuevamente al frente del marcador, va tocando el balón ahora jugando con Dante Zunini para Cristian López, la tiene Cristian, va sacando Gerardo Adorno, balón que se va a perder por un costado, habrá saque de manos, ahí lateral va a corresponder al Herrera. Mundo Victoria, tienda de modas para toda la familia, ropas, calzados, accesorios y regalos. El look que buscas para cada ocasión lo encontrás en Mundo Victoria. Estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, casi Teniente Leandro Pineda. Va tocando la pelota ahora el equipo de Luis Alberto de Herrera con Alexis Jiménez por la punta derecha, tocando el balón ahora jugando para Coqui Mora, Mora para la zona de López, López tocando para Roger Ojeda, otra vez para Julio Arrúa, Arrúa tocando para Roger de espaldas al arco, Roger tocó para Alexis, remata el arco, arriba y afuera, habrá salida que va a corresponder al equipo del 15. LP Service de Lucho Pérez, especialista en aire acondicionado, servicio técnico para hogares, comercios e industrias. LP Service, industria y hogar, calidad y confianza en cada servicio. Para contacto llámanos al 0984-470-842. Doctor Ignacio Flores, concejal, lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Viene la salida larga de Rojas, recupera con golpe de
de cabeza, juega el balón que va para Roger Ojeda, levantó Roger, el balón que le va quedando a Ángel Mora, Mora que es presionado por Cristian López, hubo falta, infracción, habrá tiro libre para el 15 de agosto cerca del círculo central, habrá tiro libre para el Toro. Golazos y precios bajos, Supermercado Colón Mayorista, tu mejor jugada, Supermercado Colón Mayorista, tu super amigo de toda la semana. Oscar Bambino Leiva, concejal, lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Oscar Bambino Leiva, tu voz en el municipio. Va a ser tiro libre para el equipo del 15, Wilson Espínola y el tiro libre. En territorio del 15 autorizó el árbitro, viene el remate, centro que va, flecha con golpe de cabeza que rechaza, recupera otra vez Juan Pablo Ángel, toca para Jesús Mora, balón que va recuperando el equipo del Herrera, se viene el contragolpe, cuidado con esta, Jiménez adelanta, va Gregor Aguayo, no puede Aguayo, balón que va, Cristian corre, Adorno atento, seguro, saca el balón por línea final, habrá córner, será tiro libre de esquina que va a corresponder al Herrera. La pasión del fútbol nos une y disfrutemos en familia sin miedo ni violencia, dentro y fuera de las canchas. Es un mensaje de la vicepresidenta de la Junta Municipal, la licenciada Leticia Cáceres. Templesport, el corte, el temperamento, Templesport, juntos para hacer historia. Tiro libre de esquina, córner, será para el Herrera, le pega el balón a Alexis Jiménez, tiro libre de esquina, autorizó Galeano, centro que va, golpe de cabeza defensivo, el rebote le queda otra vez a Alexis Jiménez que va controlando con la cabeza, otro centro más rasante, va sacando del fondo la mente Gerardo, Adorno tocó para Juan Pablo Ángel, mete el balón para que la tenga Ayala, Ayala que aguanta, gira bien Ayala, cuidado que va Eduardo, tiene velocidad, lo persigue Dante Zunini, sigue Ayala, está solo contra el mundo, Ayala, sigue Ayala, le roba el balón Zunini, saca Jiménez, toca para Coqui, viene la salida del Herrera. Comercial Miguel Antonio de la familia Vallejo Sanabria. Ramos generales, todo para el consumo y el hogar. Productos cárnicos, embutidos, frutas y verduras frescas. Bebidas, artículos de bazar. Estamos en General Genes a metros del acceso sur, ciudad de Guarambaré. Lo veo extenuado Alan Benítez, cansadito o cansadísimo, mejor dicho. Alan Benítez. Se viene Tito Mora del equipo del Herrera y se viene también Gustavo López. Los cambios en el equipo de Luis Alberto Herrera, los dos últimos cambios que tiene el equipo del Herrera, de los tres que ya ha hecho. La tercera ventana, toca la meta Julián Vera, levanta la mirada, toca para Alan Benítez. Levanta la mirada Alan, ¿con quién voy a jugar? Dice Alan, nadie se le acerca. Ahora sí tiene que retroceder para jugar con Víctor Picagua, la tiene aquí el portero. Picagua toca para Derlis Flecha. La tiene Derlis, levanta la cabeza, busca con quién descargar Derlis. Mete el centro, balón que va, ganó Gregor. Corre Vidal Cantero, va a alcanzar primeramente Ángel Mora. Alcanza el número 2 y va a sacar del fondo el equipo del 15 de agosto. La tiene Ángel Mora, adelanta, busca la conexión con Aranda a los pies de Julián Vera, toca la pelota para que la vaya dominando ahora Arrúa con Jiménez, Jiménez con Arrúa otra vez. Toca con Dante Zunini, la tiene aquí el equipo de Luis Alberto de Herrera en su propio terreno de juego. Se lanza el ataque Zunini, pasó la frontera, mete el cambio largo, recupera nuevamente Ángel Mora tocando para Wilson Espínola. Va Wilson Espínola, recupera otra vez ahora Roger Ojeda. Ojeda para Jiménez, Jiménez y el centro Jesús Mora que va sacando el balón por un costado. Habrá saque de mano lateral que va a corresponder al equipo de Herrera. Gana cada mes una remera oficial de la Albirroja con Policlínica Social Med. Por cada consulta médica tenés un cupón para participar del sorteo. Alentá a la selección paraguaya con Policlínica Social Med. Frigo Guarambaré, tradición y esfuerzo familiar. Frigo Guarambaré, el primer frigorífico de la ciudad de Guarambaré. Guarambaré merece estar bien. Richard Mora, intendente. Lista 2, Partido Liberal Radical Auténtico. Richard Mora, intendente. Los cambios en el Herrera, Cristian. Ingresan Tito y Gustavo López. Se retiran Roger Ojeda y Alexis Jiménez. Bien, aquí va teniendo la pelota el equipo del Herrera, levanta, saca del fondo la defensa del conjunto del 15 de agosto, corre Eduardo Ayala, lo persigue Derlis Flecha, saca del fondo Víctor Picagua, sacó mal, recupera Wilson Espínola y va Wilson, se terminó estorbando ahí con Aranda, con Cayetano, mete el balón largo, Cantero, era buena la idea de Espínola que era trasladar y pegar al arco viendo que Picagua estaba muy adelantado, pero se interpuso ahí su propio compañero Aranda, Cristian. Sí, señor. Cayetano que impidió que su compañero pueda rematar. Bien también ahí la intervención de Dante Zunini.
Señoras, señores, minutos finales del compromiso. Se va de a poco esta semifinal ida. Campeonato Liga Central de Deportes. Temporada 2026. Va tocando la pelota ahora. Arrúa levanta el balón para que la tenga Cristian López. Aguanta López, gira. Va Cristian, gana línea de fondo. Mete el centro rasante. Saca Gerardo Adorno. El balón que la quiere otra vez Juan Pablo Ángel. Ahora sí rechaza del fondo Ferrer. Mete el esférico largo. Arrúa que baja de pecho bajo mal. Recuperó la pelota a la vez el equipo del 15. La tiene Cayetano Aranda. Aranda toca la pelota. Le queda atrás a Juan Pablo Ángel. Recupera Arrúa tocando la pelota a Dante Zunini. Tocando Tito Mora. Levanta el centro Mora a las manos de Claudio Rojas. Se queda con la pelota salida. Corresponde al equipo del 15. Príncipe Pinechín, entrenamiento con equipos de primer nivel. Personal trainer, ambiente moderno y confortable. Estamos de lunes a viernes de 05 de la mañana a 21 a 30 horas. Los sábados hasta el mediodía te esperamos en Bartolomé López, casi 8 de septiembre. Wilson Grance, para vestir a la moda. Conjuntos deportivos unisex, impermeables, camperas y remeras personalizadas. Para pedidos, llámanos al 0981-230-326. Entrega inmediata. Wilson Grance, vestite a la moda. Va Vidal, Cantero, sigue Cantero, quiere ganar línea de fondo. Va Cantero, cayó, no pasó nada. Hay salida que va a corresponder al equipo del Herrera. Cristian ya va pensando en lo que va a ser la figura del partido. A poco llegando al tiempo cumplido. Señoras, señores, habrá salida que va a corresponder al equipo de Luis Alberto de Herrera. El partido está igualado 1-1. El mejor lugar para pasar con amigos, Convivar, especialista en picadas, tragos y cócteles. Disfruta del mejor ambiente en Convivar. Estamos en Mariscal Estigarribia, calle Chequeros, Guarambares, Convivar, Azacuevo, Convivar, ¡Echupe! Hay gol del teniente Nicasio Insaurralde en Tupuyatú. Gana el Insaurralde, le gana al teniente Fariña por 1-0. La información, una presentación de Center Radio, el centro del confort para tu hogar. Va teniendo la pelota nuevamente el equipo del Herrera. Va Gregor, recupera la pelota otra vez Cristian López. Cayó, no pasó nada. Continúa el balón que va teniendo ahora el equipo del Herrera. Saca del fondo Juan Pablo Ángel. Balón que le va quedando ahora a Julián Vera. El remate se desvía. Recupera Dante Zunini. La tiene Dante. Quedó sentido Cayetano Aranda. El árbitro para el partido porque está sentido Aranda. Fútbol interrumpido, fútbol paralizado, Miguel. Para compras grandes a precios pequeños, Supermercado Colón, mayorista, tu mayor ahorro todos los días. San Jorge, ferretería y depósito de materiales de primera para la construcción, puesto en obras, ferretería, plomería y electricidad, alquiler de retropalas, servicio de transporte y excavaciones. Estamos en 8 de septiembre, casi Corpo Activa, Río Colón. Sin agua no hay vida, no la desperdicies de todos. Cuidémosla, es un mensaje de la Junta de Saneamiento de la ciudad de Guarambaré. Con el gol de Octavio Acosta, gana el equipo del teniente Nicasio Insaurralde 1-0 al teniente Fariña por la semifinal ida, campeonato Liga Central de Deportes. Muchas gracias al colega Arriola también colaborando aquí con nosotros, siguiendo el partido también bien de cerca de lo que va ocurriendo en Tupuyatú, cuando aquí va tocando la pelota otra vez el balón Cristian López, tocando la pelota otra vez el equipo del Herrera. Ya vamos a mirar el reloj porque jugamos tiempo de adición. La tienen otra vez aquí Gustavo López, tocó mal, recupera el 15 de agosto, la tiene Eduardo Ayala, está muy solo, nomás allá a la media le pasa, toca la pelota ahora Espínola adelanta, cortó bien Tito Mora, quiere Aranda otra vez, Espínola que salta, gana Cristian López, va López, perdió la pelota, recupera la pelota otra vez Espínola, el que va alcanzando es Arrúa toca para la zona de Álvaro Cantero, centro que va, saca Gregor Aguayo, quiere sacar también del fondo la defensa del equipo del 15, va Espínola, le pegó mal a Álvaro y va a perderse el balón por línea final, salida corresponde al equipo del 15 de agosto. ¿Cuánto tenemos en tu cronómetro? Miramos el reloj, el cronómetro, marcamos el tiempo de juego. Temple por el corte del temperamento indica que estamos en tiempo cumplido. 46 del segundo tiempo, 46 minutos. Y el marcador del encuentro te presenta Colón Mayorista, te lo cuenta Pablito Castro. Que el compromiso aquí en Usuno Cruzuleva, cancha del 15 de agosto, el partido está igualado 1-1. Autorepuestos Santa Cecilia, repuestos y accesorios en general para motocicletas, venta de cubiertas, cascos y chalecos reflex. Motorrepuestos Santa Cecilia, estamos en Teniente Nicasio Insaurralde, frente mismo a la Plaza Emiliano Fernández. Hasta el minuto 48, este compromiso queda 1 minuto o menos de 1 minuto 45 segundos para que se vaya el compromiso. Va a ser paridad aquí en el estadio del 15 de agosto. Tenés la figura y el destacado, Cristian. Sí, señor, la figura por ese golazo que es de otro partido, de otro mundo, Pedro Galeano. Y el destacado, digo bien, Gerardo Adorno, por todo lo que tuvo que sacar
ya en la primera etapa y ahora con más razón en el segundo tiempo cuando el equipo quedó diezmado. Soportó el aluvión, incluso relevando a un Gregor que ya se lo veía extenuado hace minutos. Se la bancó allí Gerardo Adorno, por eso es el destacado del encuentro. CT Radio, el Centro del Confort para tu hogar, presentó a la figura y el destacado del encuentro. Pedro Galeano, la figura. Gerardo Adorno, el destacado del compromiso. Señoras, señores, tiro libre corresponde al 15. Puede ser lo último del compromiso. Va Juan Pablo Ángel, mete el centro, flecha, saca con golpe de cabeza, quiere Mora, corre Vidal Cantero, que corrió mucho también, toca para Mora, la tiene Ángel Mora, aguanta Mora, se le fue la pelota, habrá saque de manos, ya no hay tiempo para más. Señoras, señores, paridad aquí en la Casa del Toro, aquí en el rodeo, el 15 de agosto y el Luis Alberto de Herrera acaba de igualar 1-1. Así pasaron los últimos 45 minutos de esta segunda etapa. Usted lo vivió a través de los relatos de Pablito Castro. Espea Cars de Fernando Amarilla. Espea Cars, todo lo que necesitas para equipar tu vehículo. Busca huellas, focos LED, tira tráiler, traseros y delanteros. Búscalo, comprarlo en EPA Cars. Panadería La Familia, panificados en general. Panadería La Familia del señor Juan José Medina. Todo lo que necesitas en panificados lo buscas, lo compras en Panadería La Familia. Cristian. Sí, estamos con Pedro Galeano, que ahí está posando justamente como figura de este gran partido que nos regalaron en la primera pulseada. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, felicitaciones por este gran partido y tu golazo, Pedro. Muchísimas gracias, buenas tardes. Recuperando un poco del golpe, gracias a Dios los muchachos pudimos mantener el resultado, que es bueno para nosotros. Ahora definimos nuestra cancha. Un golazo, Pedro, es lo que ya nos tenés acostumbrados. Ya en este campeonato me tocó ver también uno que le diste más o menos similar, pero esta vez fue mejor aún por la potencia, por la violencia de ese remate. ¿Qué golazo, Pedro? Gracias. Salió, porque la verdad yo no vi nada del sol, no sé ni cómo le agarré la pelota. Gracias a Dios entró, fue un golazo. Y feliz por eso. Importante para el Herrera no perder en esta primera pulsada y definir en casa frente a su público. Así mismo, esa era la mentalidad, no perder de visitante. Nos llevamos un buen resultado. Ahora, si se da en nuestra cancha, definimos ahí. Pedro, sé que es muy temprano, falta una pulseada, pero de pasar Herrera, el duelo de tenientes que no sé si ya terminó, Teniente Insaurralde marcó en los minutos finales el tanto que está desnivelando el marcador. ¿Quieres jugar con algún equipo en particular o no importa quién venga? La verdad que lo que Dios quiera, como se dice, el equipo que venga, Herrera está preparado para enfrentar a cualquier equipo, los muchachos mentalizados en lo que venga y estamos para grandes cosas, como se dice. Excelente, Pedro, nuevamente felicidades, a disfrutar de esta victoria, tu golazo y a prepararse para lo que se viene en la semana. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, Pedro Peter Ventaverri Galeano con nosotros, la figura del encuentro con un golazo y ahora esperamos por Gerardo Adorno, que fue el destacado. Lo elegimos al destacado, gran partido de Vidal Cantero, del Bicho que supo aguantar allí, también de Espínola, pero lo elegimos a Gerardo como el destacado de este encuentro porque quedó el equipo en inferioridad numérica y bueno, Gerardo tuvo que bancársela allí en defensa, todo el embate del equipo albiceleste. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. No se pudo ganar aquí de local en la primera pulsada, pero también es importante no perder, ¿verdad, Gerardo? Sí, creo que lo importante es que no perdimos. Eso es lo importante, ahora nos queda más que pensar en lo que se viene. Creo que los muchachos pusieron todo de sí para dejar los 3 puntos, pero como se presentó el partido no quiso ser y a seguir trabajando y pensar positivamente en lo que se viene. Importante que la llave queda abierta. Te cuento, Gerardo, lo mismo que le dije a Pedro también, de pasar el 15. Sabemos que queda un partido, quizás 2 también, pero elegiría un rival, porque allá en la primera pulsada, tengo entendido, no sé si ya terminó, el Insaurralde marcó en los minutos finales. Creo que no tengo ni idea de lo que pasó allá, porque creo que nosotros deberíamos de preocuparnos nosotros mismos en lo que es nuestra llave y, como te dije, trabajar en la semana y pensar en lo que se viene, porque
como ya vieron, todo va a ser un partido duro y difícil como se presentó este día. Sí, en la cancha difícil, la de Luis Alberto Herrera, acá se puede practicar mejor fútbol, allá no tanto por las condiciones del campo, pero lo importante, repito, la llave abierta y bueno, a enfocarse en la semana en el trabajo y en el partido que se viene, Gerardo. Sí, así mismo, más que agradecido a toda la gente que vino a apoyarnos y pensar en positivo y ir a buscar el triunfo allá, que nada es imposible. Si no podemos, tampoco podemos bajar los brazos, pensar si no podemos sacar un buen resultado, buscar el tercer partido, como se viene. Hay 3 partidos, y si no se puede, a la tanda de los penales, como ya saben. Hay que buscar de todas las maneras posibles, pero esperemos sacar un buen resultado el domingo que viene ya. Sea cual sea el resultado, que sea así, sin violencia y que se termine definiendo en el campo de juego, Gerardo. Sí, así mismo, como decís, cero violencia. Esperemos que, como terminó hoy de buena manera este partido, este encuentro, que se vuelva a repetir el domingo que viene. Y mis felicitaciones a ambas hinchadas por cómo se comportaron. Gracias, Gerardo, a prepararse para ofrecernos un nuevo gran partido el próximo fin de. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gerardo Adorno, el destacado de este encuentro. De esta manera, Pablo, de mi parte al menos ya vamos cerrando de a poco un gran partido en esta primera pulseada por el pase a la final entre el 15 de agosto y el Luis Alberto de Herrera. Bien, perfecto, gracias Cristian. Final también del partido en la cancha del Teniente Nicasio Insaurralde, Estadio Pedro Timoteo Benítez. Victoria del Teniente Nicasio Insaurralde con gol de Octavio Acosta. Ganó el Insaurralde la primera pulseada por el marcador de 1-0. Gran victoria del equipo del Teniente Nicasio Insaurralde, jugando en casa. Y aquí el 15 de agosto, que no pudo hacer lo mismo, no pudo mandar en casa, no pudo sacar el resultado positivo. Si bien un empate no tampoco es un resultado muy negativo para el equipo del 15, pero deja abierta la serie y también a que no haya ningún margen de error para el próximo fin de semana. Cerramos lo tuyo, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, Pablo, gracias. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios y la Virgen así lo permite. Bien, perfecto, cerramos lo tuyo también, Cristian, muchas gracias. Sí, señor, gracias también a los seguidores de la audiencia por acompañar nuestro trabajo. Perfecto, cerramos el trabajo de Jimmy Alberto González, Darío Gómez, de Ángeles Gómez, de Miguel Centurión, de Miguel Ángel Aquino, Cristian Barrios y quien les habla, Pablo Castro, lo que fue esta gran cobertura del fútbol aquí en el Estadio del Toro de Busunú Cruzulegua, donde el equipo del 15 de agosto y el Luis Alberto de Herrera empataron 1-1 y el próximo fin de semana se juega la vuelta en el Estadio Doctor Luis Alberto de Herrera. Muchas gracias a todos por la sintonía de siempre. Por supuesto, nos volvemos a encontrar el siguiente fin de semana.